en un lugar donde las calificaciones son las peores, pero las peleas son las mejores. La preparatoria Furin es famosa por estar repleta de delincuentes y llega un novato a la ciudad llamado Haruka Sakura, nuestro prota, menospreciado por su apariencia particular, demostrando que sin ayuda de nadie llegará a lo más alto luchando contra todos y cada uno de ellos. Bueno, ya lo veremos. Ahora vemos a un chico caminando en una cuerda floja, recordando cómo es menospreciado por todos, un inadaptado de cabello extraño. Al parecer fue un sueño de nuestro prota. Nos encontramos en el distrito comercial Tongbu. A lo lejos, unos sujetos molestan a una chica. En eso aparece Haruka, tocándole el hombro al que parece ser el líder. Cagaste. Este, sin dudarlo, se burla de su cabello y trata de golpearlo. Haruka en segundos se abalancea hacia él, dejándolo en el piso con un solo golpe. Para nuestra sorpresa, todos terminan como él. El prota le pide al líder que recuerde su cara y se presenta como Haruka Sakura de la preparatoria Furin. Tras eso se marcha, pero la chica que ayudó le pide que espere mientras lo tome del brazo y le agradece. El prota ve hacia los lados y le pregunta si le habla a él. La chica le dice que sí y en segundos se sonroja y le aclara que no lo hizo para ayudarla. La chica le pregunta si tiene hambre, a lo que él se niega, pero termina comiendo omelette hecho por ella. Mientras come le saca conversación y esta le cuenta que hasta hace poco la ciudad era peligrosa por las pandillas. En eso la chica se presenta, su nombre es Tachibana Kotoha. Le dice al prota que ella también es de afuera y Haruka aún no entiende por qué Tachibana es tan amable aún después de ver lo agresivo que es. Sigue comiendo y queda encantado por la comida, pero se decepciona al saber que no venden para llevar, lo que quiere decir que si quiere comer debe quedarse ahí. Tachibana se acerca para ver bien sus ojos y queda fascinada. Y el prota se aleja y se pone en posición de pelea, ya que normalmente lo rechazan por su aspecto o le dicen que da asco. El prota dice que en las peleas el aspecto da igual y por esa razón se inscribió en Furin. Notas pésimas, excelentes peleas. Es una fiesta de marginales. No hay ni un día festivo sin peleas. Su objetivo es llegar a la cima. Tachibana lo ve muy confiado, pero el prota le dice que será más una batalla para decidir quién reinará entre la escoria. Y con eso basta para él. Tachibana se burla de él al decirle que está tan emocionado por la preparatoria Furin que tiene el uniforme puesto, aunque mañana es cuando empiezan las clases. El prota molestado le grita que acaba de mudarse y no tiene ropa, pero ella no le cree y hace que Haruka se moleste más. En eso son interrumpidos por un anciano que comía en el lugar. Mientras se despide de Tachibana, el prota le devuelve su bolsa que casi la deja. Luego vemos a Haruka caminando en la calle con caramelos en su mano, que le obsequió el anciano como agradecimiento por devolverle su bolsa. El prota se sonroja ya que no entiende cómo puede agradecerle mientras lleva un uniforme de una preparatoria de delincuentes. Tachibana le dice que hizo bien en elegir ese lugar, pero le asegura que no podrá llegar a la cima de Furin, comentario que el prota no toma para nada bien. Ella le dice que ni siquiera le harán caso, sin importar qué tan fuerte es, por la simple razón de que está solo. El prota tira la silla y asegura no ser débil para necesitar a otros. Tras eso se va. Volviendo a la calle, hay una pandilla que destruye todo a su paso. Los ciudadanos, asustados, llaman a la policía y justo se encuentran con el prota, y resulta ser el líder que golpeó hace un rato. Una persona normal huiría al ver la desventaja de la situación, pero Haruka lo ve como una oportunidad de mostrarle quién es. El líder le pregunta si hace cosplay o algo por el estilo, pero luego nota que en realidad su cabello y color de ojos son reales, y todos se burlan del prota y dicen sentir asco. Haruka lo toma como un impulso, ya que esa es la reacción normal que tienen hacia él, rechazo y repudio. El prota ya se dio por vencido al tratar de encajar, pero aún quiere sentir que vale algo. Cree que si le gana a alguien es superior a él. El líder dice que ahora están en guerra con Furin por golpearlo, pero antes de terminar su fase, el prota le clava otro golpe entre cejas. Haruka sabe más que nadie que es raro y que su aspecto no es normal, pero él no les ha hecho nada para recibir tanto rechazo y toma su ira como un impulso para comenzar a pelear, todos contra el prota, pero es tan veloz y ágil que no logran atraparlo y uno a uno van cayendo. Tachibana escucha el escándalo y sale a ver, pero uno de ellos la toma como rehén amenazándola con una navaja. El prota se balancea entre todos y de una patada libera a Tachibana, pero vuelven a atacar al prota. Todos se ponen de pie para acabarlo de una vez. Al principio podía manejarlo, pero como tiene que proteger a Tachibana se complica la situación, pero ni él mismo sabe por qué la protege. Mientras está distraído peleando, uno de ellos le hace un corte en el tobillo, lo que le hace más lento y vulnerable. Otro de ellos se balancea con un bate y el prota retrocede contra Tachibana. Y bueno, sabe que está en problemas. Y de pronto alguien con el uniforme de Furin llega y evita que los lastimen. Al parecer Tachibana lo reconoce y se alegra. Y de pronto llegan tres más uniformados también de Furin. El que llega primero advierte a la pandilla de lo que les espera. Y los chicos que acaban de llegar se ven muy confiados. El prota en shock no entiende por qué los de Furin prestan su apoyo. La pandilla al reconocerlos se acobardan, pero su hoja no permite que se vayan. Y así conocemos a los nuevos chicos. Uno es llamado Matsumoto, otro Kashi y el último Yanagida. El que parece el líder se llama Hiraki y comienza la pelea.
Los chicos son bastante buenos y el prota los observa, ya que está bastante herido. Dirá que al notar esto, lo defiende, pero el prota obviamente se molesta. La pelea era de él, y de pronto escuchan los ánimos de los ciudadanos hacia los estudiantes de Furin. El prota no está entendiendo lo que pasa en este lugar, y Tachibana le explica que hace poco había conflictos entre pandillas, y la ciudad era muy peligrosa, pero eso cambió hace 2 años. Los alumnos de la preparatoria Furin la cambiaron. En la entrada de la ciudad pusieron un cartel, y Hiraki dice que al parecer no saben leer por lo del mismo cartel, y lo que pone en el cartel es lo siguiente: aquellos que dañen a otras personas, aquellos que rompan algo, aquellos con malas intenciones, todos y cada uno, sin excepciones, se la verán con Windbreaker. Su escudo es una cortina rompevientos. Los ciudadanos les aplauden a los chicos de Furin. Eran un grupo de inadaptados hace 2 años y ahora defienden la ciudad. Las personas los aprecian, pero el prota los ve con desprecio, ya que parecen superhéroes. Nadie los evita ni les teme. De pronto 2 ciudadanos se acercan a felicitarlo. Le dicen que estuvo increíble, ya que aguantó solo y una anciana trata de curarlo, pero Haruka se altera. En eso Tachibana se agacha para ponerle un vendaje, y mientras le decía que él no está solo, pero sabe que no es porque él quiere. Le asegura que los ciudadanos lo necesitan, y Haruka se altera aún más. Grita que no necesita a nadie y no está ahí para ser bueno. Y Tachibana le recuerda su buen acto de devolverle la bolsa al anciano, y también de que la defendió a ella 2 veces. Le pide que mire bien a su alrededor, ya que no está solo, pero él no puede aceptarlo tan fácilmente. Tras eso corre con todas sus fuerzas y dan un salto aterrizando en la cara del líder de la pandilla. Haruka se pregunta si realmente puede relacionarse con otras personas, y todos lo observan sorprendidos. Y esta es la historia de Haruka, un chico inadaptado que entre golpes y peleas luchará hasta llegar a la cima de los marginados. O no, quién sabe. Sigan viendo. Y al fin inician las clases. Bueno, si se podrían llamar así. Vemos al prota muy molesto llegando al restaurante de Tachibana. Hasta le pregunta qué le pasa, y Haruka se queja de no ser un taxi. Y entendemos todo al ver a una anciana colgada en su espalda, y el prota le pide a gritos que se baje o él lo hará, y la vieja como si nada lo hace. Haruka al ver esto se enfada más, ya que la anciana se quejó de su dolor de espalda, pero él la ve más que bien, y la señora al ver que es de Furin le agradece. Eso hace que el prota se sonroje y quiera irse, pero Tachibana le pide que se quede y le ofrece un sándwich de huevos fritos con frutas. Tachibana al ver la hora nota que es muy temprano, ya que la ceremonia de Furin era más tarde, así que se burla de Haruka por estar tan emocionado, y este le grita que solo salió a pasear. De pronto son interrumpidos por un chico bastante colorido, y al entrar se tropieza. La anciana de hace rato lo saluda y conocemos su nombre, Nirei. Él también tiene un uniforme de los Furin. El prota le hace saber que aún tiene las etiquetas en la ropa, y Nirei se tira al piso, y luego sale con que también tiene las del pantalón. El prota realmente duda de que Nirei también iría a Furin. Tachibana le confirma que así es, y para rematar van en el mismo año. Nirei se acerca al prota para ver su cabello y sus ojos de cerca, y le pregunta si es por estrés que tiene la mitad del cabello blanco. Comentario que saca de onda al prota y hace reír a Tachibana. Esta se disculpa y le presenta al prota, ya que es nuevo en la ciudad. Nirei le advierte a Haruka que la Furin no es una preparatoria normal, ya que los Windbreaker se alzaron para defender la ciudad, ayudando a los débiles y castigando a los malos. Nirei habla de ellos como héroes, dice que es uno de ellos, pero el prota no lo toma en serio. Nirei le pregunta directamente a Haruka por qué quiere ir a Furin, si no tiene nada que ver con la ciudad. Este tranquilamente dice que llegará a la cima. El prota admite que ser un héroe defensor de la ciudad suena bien, pero al ver que hay muchos chicos fuertes hoy en día, será muy satisfactorio para él ser el número 1. Nirei seriamente le pide que no diga cosas que no pueda cumplir, porque quedará calvo muy pronto. El prota molesta lo reta a pelear, pero convenientemente ya Nirei ya se tiene que ir. Sonriente dice que a partir de ese día también es un héroe, no sin antes darse un golpe contra el marco de la puerta. El prota no entiende cómo ese chico vestido así puede ir a la Furin. Al su parecer, los que cuidan su apariencia son los primeros que huyen de las peleas, y Tachibana cree que se lo juzga sin saber, y para cambiar el tema le explica algo sobre el café, y luego le pide que por favor no saque conclusiones solo por lo que ve. Luego Haruka está en las calles pensando lo que dijo Tachibana, pero sabe que él tiene razón. Sigue su camino y un señor le ofrece panecillos recién horneados, diciéndole que los de Furin siempre los ayudan a mantener el orden, además que lo reconocieron de la pelea y se sienten afortunados de tenerlo en la ciudad. Haruka trata de huir diciendo que no tiene hambre, pero rápidamente el señor se los entrega para que se los coma después. Sigue su camino, pero más y más personas lo felicitan y le ofrecen cosas, y poco a poco terminó lleno y bastante confundido de que todos sean amables con alguien como él. De pronto tira todas las cosas y una chica lo asusta pidiendo ayuda. Luego vemos a Nirei en el piso y 5 chicos lo golpearon. Le reclaman por haberse entrometido. Nirei le aclara que estaba molestando a una chica. Los chicos tratan de irse, pero Nirei no lo permite y se aferra al líder con todas sus fuerzas, mientras dice lo que pone en el cartel de los Windbreaker. Pero los bravucones se ríen y dicen que sacar fuerzas gritando solo funciona en las películas. Al ver que Nirei no tiene intenciones de quitarse, el líder comienza a golpearlo una y otra vez. Le dará un golpe final, pero justo llega Haruka
Haruka y hace una entrada bien épica. De una patada deja al líder en el piso y Nerei pregunta por qué lo ayuda. Los bravucones se ríen de que un amiguito viera a salvarlo y el prota les aclara que no son amigos, solo odia y siente asco por los abusones que se creen invencibles. Los bravucones al escuchar eso se abalanzarán y Nerei le grita al prota que no pondrá con todos, pero para ahorrarse presupuesto en escenas épicas, todos de un puñetazo terminan en el piso y Nerei no puede creer que solo en un instante derrotó a todos y comienza a sentir miedo hacia Haruka. Mientras aún está en el piso, se siente como una decepción que haya alguien como él en Furin y más importante aún en Windbreaker. El prota le repite que no lo ayudó, además le sugiere que conozca sus límites y no tiene sentido que esté en Furin. Nerei cuenta que en la secundaria le pegaban y se aprovechaban de él todo el tiempo, hasta que un día alguien de Furin lo salvó y sintió admiración y desde ese momento quiso ser como él y ese es un motivo por el cual se inscribió ahí. Entre lágrimas dice que es patético, pero el prota recuerda lo que dijo sobre él antes y cómo lo encontró aferrado al bravucón y le dice a Nerei que no cree que sea patético. En eso llega la chica que estaban acosando, cuenta que no sabía qué hacer, pero por suerte él estaba cerca, así que le agradece y Nerei comienza a llorar. Haruka se marcha, pero Nerei lo detiene, saca una libreta y le pide sus medidas, altura, peso y grupo sanguíneo y comienza a tocarlo y tomar notas. En eso recibe un buen golpe en la cabeza. Haruka le grita que deje de tocarlo. Esto suena raro, pero Nerei dice que le gusta reunir los datos de la gente que admira, comentario que sonroja al prota y se marcha. Pero como ya es hora de la entrada, Nerei se ofrece de guía para ir a Furin. Luego vemos que Nerei lucha para arrastrar a Haruka a la preparatoria, pero este está sentado relajado comiendo panecillos. Tras eso llegan a unos edificios que parecen abandonados, llenos de grafitis y señales de vandalismo. Bueno, esa es la base de los Windbreaker. En la puerta principal está la lista de los estudiantes y justo Nerei y el prota tocaron en la misma clase. Casualidades de la vida. Nerei sigue revisando y al enterarse quiénes serán sus compañeros se asusta. Y al entrar todo se ve peor que en el exterior. Antes de ingresar al salón, Nerei le pide desesperadamente al prota que sea amable y sonría. Pero Haruka no le hace caso y comienza a calentar por si se presenta una pelea. Al entrar al salón todos lo ven fijamente. Un sujeto se acerca bastante amable a darles la bienvenida. Nerei parece saber quién es. Es Shu Hayato, uno de los más fuertes de Furin. Este se rodea y seriamente pregunta por Haruka, ya que es un forastero. Se acerca y parece que una pelea va a comenzar, pero para nuestra sorpresa felicita al prota por su arduo trabajo en las peleas anteriores. Shu les cuenta a todos quién es Haruka y los demás del salón se acercan sorprendidos. El prota no puede con tanta emoción y se sonroja. Uno de ellos le pregunta por qué está en la ciudad y más específicamente por qué está en Furin. Haruka sin rodeos responde que su objetivo es llegar a la cima y todos quedan en silencio. Y al sentirse incómodo, Nerei grita que solo está bromeando y conoceremos también a Taiga Chugeura y Mitsuki Kiryu. El prota interrumpe a Nerei diciendo que realmente quiere llegar a la cima. En eso una mesa es lanzada entre los chicos y todos voltean y es alguien temible al parecer por la reacción de Nerei, pero él le teme a todos, así que Haruka no le hace caso. Es el más peligroso de la preparatoria, Kyotaro Sugishita, y Haruka lo toma como un reto. Kyotaro va directo contra el prota y su arrastró a Nerei hasta el otro extremo del salón para que no salga herido, y están frente a frente Haruka y Kyotaro. Shu le recomienda al prota no hablar sobre llegar a la cima en la presencia de Sugishita, ya que él lleva viniendo desde secundaria. Reconocieron su pasión y talento al punto de permitirle presentarse como parte de Windbreaker antes de ingresar como tal, y su lealtad hacia el portado del trueno. Resumidamente digamos que lo venera. Mientras Suo nos cuenta esto, Haruka y Sugishita, perdón si digo un nombre mal, pelean. Nerei no puede hacer nada para detenerlos. Cuando todo parecía perdido y creíamos que el nuevo pues caería cao, la flexibilidad de Haruka nos sorprendió. Con una patada parecía el fin de la pelea. El prota se pone de pie y dice que no perderá contra un fanático que no es capaz de pensar por sí mismo. Palabras que desatan aún más furia del fanático. Cuando estaban a punto de reanudar la pelea, una voz los interrumpe. Todos prestan atención. Mediante las bocinas dan la bienvenida y felicitan por formar parte de la preparatoria. Haruka, molesto con el ruido, se pone en posición para seguir la pelea, pero Sugishita y los demás presentes están de pie y atentos, mientras Nerei está aterrado del miedo como cosa rara. Pero le daremos la razón esta vez, ya que la voz que escuchamos anteriormente es Hajime Umemiya, el general, el jefe, el rey de la Windbreaker. El prota al notar que era el más respetado, le brillan los ojos, pero su expresión cambió cuando el general les ordenó que disfruten de su juventud, ya que aún están en la preparatoria y deben crear muchos recuerdos bonitos, como ir a la playa o a la montaña, y Hajime los llevará a la playa en verano y comerán helado. Nerei no sabe qué pensar. Sugishita, al notar sus dudas, le pregunta si tiene algún problema con los planes del general, y Nerei, muy asustado, se niega y en su distracción se escapa hacia donde está el prota. Hajime sigue hablando, cree que el primer día es para conocerse, no para agarrarse a golpes, cuando
Sugishita escuchó eso, se limpió rápidamente la sangre de su cara, y eso le recuerda que no sirve de nada porque hay testigos de su pelea. Para terminar, el general les pide a los chicos que cuiden la ciudad y los bautizaron como Windbreaker, así que tienen que estar a la altura protegiendo a las personas y sobre todo los principios. Todos se ven realmente unidos por este objetivo en común, y Suho les sugiere a Haruka y Sugishita que se den de la mano como símbolo de paz. Claramente ambos se oponen. Suho le dice al prota que si su objetivo es llegar a la cima, un apretón de manos no debería ser nada para él. Por otro lado, Suho le dice a Sugishita que no le conviene que Umemiya se entere que peleó con un compañero de clase. Todos ven asombrados lo pasivo que se volvió Sugishita, aunque Haruka tiene sus dudas. De fondo, Nei le grita que le dé la mano. Para Haruka esto es nuevo, tocar a alguien y no por un golpe. Los chicos se dan la mano. Todos ven como las llamas del odio salen de ambos, pero no hay mucho que puedan hacer. Luego de eso, varios compañeros caen encima de Haruka. Están impresionados porque logró darle un golpe a Sugishita. También lo felicitan por su flexibilidad. Haruka cae en cuenta que desde que llegó a esa ciudad le han pasado muchas cosas que nunca había vivido. Los compañeros se preocupan por el silencio del prota, pero este de un golpe se pone de pie y forcejea con los demás. De pronto, un chico les pide a todos que salgan al patio. Al salir, nos encontramos de nuevo con Hiragi, que está furioso porque tardaron en salir. El prota lo recuerda y cuando se ven mutuamente, Hiragi rápidamente lo aparta del grupo. Este le pide a Haruka que no mencione nada sobre la pelea, menos que Tachibana estaba en peligro, y advierte que va por el bien de ambos. Hiragi ordena que se formen grupos con los de primero. En cada uno habrá alguien de rango superior. Su trabajo es patrullar la ciudad. En el grupo del prota están Nei, Sugishita, Suho y Hiragi como líder. El mismo Umemiya le ordenó que los vigilara de cerca. A lo lejos, Hiragi ve a una anciana sobre una escalera y corre a ayudar. De pronto todos los chicos están pintando paredes que bravucones dejaron con grafitis, hecho que no le agradan nada al prota. Al terminar son premiados con pescado frito y vuelven a las calles y llegan a un lugar con una pinta bastante extraña. En la entrada de un túnel hay una cabeza de león pintada. Nerei cuenta que es la frontera entre el territorio de Windbreaker y otra pandilla. Le advierte que no deberá causar problemas ahí, ya que ellos tienen otras reglas. Esa pandilla es Shishitore, el culto de la fuerza. Claramente al prota no le importa si son peligrosos o no. Eso le da más peso para que se interesen ellos. Y no pasaron ni 2 segundos y un chico de tercero de secundaria estaba tratando de pasar de Shishitoren hacia Windbreaker. Detrás de él, 3 del culto de la fuerza lo persiguen. Hiragi duda de que el chico pueda cruzar, pero Haruka y Sugishita pasan la frontera y golpean a uno de Shishitoren. Este queda noqueado y los dos de atrás, en vez de defenderlo, se burlan de él. Y esto le resultó bastante extraño al prota. Y detrás se escuchan unos pasos. Al reconocer la voz, los chicos tiemblan de miedo. Y el que lo reconoce es Yo Togame, el subcapitán de los Shishitoren. El que estaba noqueado despierta y les grita a los de Furen, pero Togame le rompe una botella en la cabeza por el escándalo. Luego de eso, le da una paliza frente a todos, solo porque fue derrotado tan fácilmente. Hiraki le pide que pare, ya que se supone que es uno de los suyos. Togame dice que los débiles no pertenecen a los Shishitoren, mientras le quita la chaqueta con el logo del culto de la fuerza. Suho comenté que ya había oído rumores, pero no sabía que lo vería en persona, y no le parece nada agradable. Para Haruka, le parece estúpida la situación, y le pregunta a Togame si realmente son del culto de la fuerza, porque lo que hacen es basura. Creerse fuertes por golpear a los débiles. El prota pensaba que los Shishitoren eran interesantes, pero vaya que se decepciona. La mirada de Hiraki lo dice todo, están en problemas. Hasta los subordinados de Togame se asustan por lo que pasará. El subcapitán se acerca al prota, lo mira de cerca y le pregunta sobre su cabello tan extraño. Luego de eso, dice que buscará un lugar apropiado para volverlo un ring para pelear y darle una paliza a Haruka. Tras decir esto, se marcha con sus subordinados. Nerei, por otro lado, no puede ni respirar del miedo y el problema en el que están. Suho trata de calmarlo, pero Hiragi está más que molesto. Dice que Togame es el ser menos tolerante que ha conocido. Es de los más territoriales de Shishitoren. Hiragi, al ser el líder, se echa la culpa de cómo se desarrolló todo y no haber actuado a tiempo. El chico que estaba huyendo del culto de la fuerza aún sigue ahí, y Hiraki le pidió que vaya con ellos para que se lo cuente todo a Hajime Umemiya. La cara de Hiraki representa temor. El prota nota que le aterra mucho el hecho de presentarse con el general. Al llegar a lo más alto de la preparatoria, solo una puerta los separa del líder. Al pasarla quedaron sorprendidos. Básicamente era un pequeño huerto. Umemiya, al notar la presencia de los demás, decidió mostrarle lo bien que están creciendo las berenjenas y los pimientos, lo que quiere decir que este verano tendrán la mejor parrilla jamás hayan comido. Y sí, por fin conocemos la apariencia del más fuerte de los Windbreaker. Y bueno, no era lo que esperábamos. Umemiya sigue mostrando las plantas muy emocionado, mientras el chico que salvaron de los Shishitoren grita que por favor le dejan explicar lo que pasó. Él dice que fue testigo de un robo en el territorio Windbreaker. Siguió al ladrón, pero sin notarlo pasó la frontera del culto de la fuerza. 2 de ellos lo vieron y salieron tras él. Luego 2 del Furin lo salvaron, refiriéndose a Sugishita y Haruka. Lo que nos quiere decir el chico es básicamente el inicio del problema, y se echa a llorar por la situación innecesaria que creó. Umemiya lo llama por su nombre Sasaki, y mientras lo ve fijamente le agradece. Hiragi le recuerda que terminó como una provocación, pero Umemiya lo respalda diciendo que fue así porque intentaba proteger a los ciudadanos, y con una gran sonrisa le pide que deje
el resto a los superiores. Muy emocionado, le pregunta a Sasaki cómo lo salvaron. Este dice, con una patada lo mandaron a volar. El general sabe que los Shishidoren no son tipos con los que se pueda hablar. Hiragi, retorciéndose de dolor estomacal, dice que es su culpa. Haruka, harto de la conversación, se pone de pie y grita que estaba enojado por la tontería del culto de la fuerza, además que le pareció patético que golpearan a los débiles. Umemiya se acerca a él. El prota se pone en posición de pelea, pero al contrario de lo que creía, el general, mientras le acaricia el cabello, le dice que lo hizo bien. Él ya sabía que ellos se habían vuelto débiles y patéticos. Mira fijamente al prota y le agradece por proteger a la familia, y se siente afortunado de tener un hermanito tan confiable. Todos muy felices ven prácticamente la bienvenida del prota a Furin, pero Sugishita no comparte el sentimiento. Ahora pensemos cómo se siente Haruka. Claramente él no sabe qué pasa, no puede siquiera reunir fuerzas o estar lo suficientemente molesto para mantener su puño en alto. No puede entender por qué todos siguen a Umemiya, pero cuando está con él se siente mucha paz, todo lo contrario de lo que él esperaba de un general de Windbreaker. Cuando vuelve en sí, el prota le quita su mano de encima y furioso le pregunta que desde cuándo son familia. En eso el móvil de Hiragi interrumpe la cena de hermandad. Es una llamada de Kaji. De pronto Hiragi se altera, no entiende nada, solo escuchó culto de la fuerza y todo es confuso. Luego escuchan una voz, todos salen y notan que es el líder de Shishidoren, con kanji lleno de moratones. La apariencia del líder, la verdad, no es la esperada, parece alguien de secundaria, pero eso no detiene al prota, sonríe de solo pensar que es el más fuerte del culto de la fuerza. Tras eso, escucha un estornudo. Es Umemiya poniéndose el uniforme de Furin. Todos los chicos bajan con el general. El prota es el primero que se ofrece para pelear, pero Umemiya le ordenó que se quede ahí. Haruka no lo acepta, pero todo es diferente en Hajime. Su aura, su voz, todo. ¿Realmente es el mismo tipo? Haruka del miedo no puede siquiera moverse. El general se acerca al líder de Shishidoren, que por cierto se llama Tomiyama. Seriamente le hace saber que el chico que tiene golpeado junto a él es de Furin, pero Tomiyama, sonriendo, le dice que lo sabe. Este sonriendo le pregunta si quiere golpear a alguien. Umemiya lo ve muy contento para la situación en la que está. Tomiyama quiere una pelea 1 a 1 con el general y comienza a saltar de un lado a otro pidiendo pelea. Hajime le dice que se conforme con la situación y que están a mano, pero parece que Tomiyama lo entendió, pero rápidamente le lanza una patada al general. Umemiya lo toma del tobillo y le dice que sigue siendo tan impaciente como siempre. Este energéticamente le ruega que contraataque. Tomiyama, joder, estoy confundiendo Tomiyama con Tomemiya, lo siento. En fin, Tomiyama dice que quiere luchar con Hajime específicamente, ya que desde que se convirtió en la cabecilla de Shishidoren, todo ha sido realmente aburrido para él. A diferencia de Umemiya, que también está en la cima, pero él sí se divertía mucho, y eso no le parece justo. Por eso decidió ocasionar un problema para su entretenimiento. Umemiya trata de entenderlo y le dice que tuvo que haber sido difícil. Detrás de ellos se escucha que alguien dice que no sea condescendiente con su líder, ya que eso no va a funcionar. Es la voz de subcapitán Yotogame. El prota quiere interferir, pero Umemiya no se lo permite. Haruka no puede solo mirar en silencio mientras el general está rodeado. Tomiyama le reclama a su subcapitán, le ordena que retroceda, ya que él iba a pelear contra el general de la Windbreaker, pero Joe le pide que mire a su alrededor. Todos los de Furin los observan, y cabe aclarar que no sería una buena manera. Umemiya, al notar que ha empeorado la situación, le ordena a su gente que no se acerque, ya que aceptará luchar con Tomiyama, solo si su gente se retira. Cuando creíamos que la situación mejoraría, unos de Shishidoren provocan a los chicos. Tomiyama, al notar esto, prefiere que sean peleas emparejadas. Es mejor que peleen todos, no como una guerra, sino más bien como un torneo. Sería Umemiya versus Tomiyama, Yotogame versus Haruka, y los dos de antes contra Suo y Sugishita. Claramente al general no le parece la idea, pero no puede hacer mucho. Hiragi le recuerda que solo son de primer año. En eso alguien entre los Shishidoren pide unirse, pero que sí puede luchar contra Hiragi, y se llama Sako. Y bueno, al parecer no hay vuelta atrás. El culto de la fuerza luchará contra la Windbreaker. Se pautó la reunión para el siguiente día, y los estarán esperando en la frontera al mediodía. Y faltan 18 horas y Nirei está muy asustado, pero la verdad eso no sorprende a nadie. Los chicos se encuentran comiendo en el restaurante de Tachibana. Esta le pide al pequeño asustadizo que coma algo y se calme. Mientras tanto, Umemiya saluda a Tachibana muy feliz y le hace cumplidos de su peinado y le muestra sus plantas. Sao le dice al prota que es más que obvio que el general está interesando en Tachibana. El prota, sin rodeos, pregunta si son novios, pero ella no se lo toma nada bien y Hajime se pone nervioso. Este dice que es su hermanita, pero Tachibana no lo cree así, ya que en realidad se criaron en el mismo lugar, en un orfanato. Haruka creía que era más complicada su historia, pero tiene una duda. ¿Cuál es la edad de Tachibana? Y tiene 16 años, una sorpresa para el prota. Y segundos después, este le dice que parecía de 20. Y segundos después, ¡fium!, una silla pasó al lado de su cara. Luego del susto, los chicos comen y Umemiya comienza a contar cómo era Shishidoren viejo. Era un equipo que solo buscaban luchadores fuertes. No se puede negar que algunos buscaban sangre, pero no persiguen a un mocoso de la secundaria. Desde que Tomiyama se convirtió en el líder, hay un rumor entre pasillos. A menudo se escuchan historias de él haciendo que uno a otros se peleen sin razón, solo por entretenimiento. El prota no puede permitir eso, pero sabe que igual lucharán con ellos el otro día. Y Hajime lo ve
fijamente y le dice: una pelea es una discusión, querido Haruka. A veces lo mejor es usar la pelea para entender el lenguaje de tu oponente. Son palabras que solo ellos pueden entender. Esas palabras quedaron en la mente de Haruka y nunca lo había visto de esa manera. Una pelea es una discusión y los puños son palabras. En fin, ya es hora de irse a casa y Sakura le agradece a los chicos por salvarlo y les desea suerte a los chicos para que ganen la batalla o el torneo. Haruka está consciente que podría ser la primera vez que luchara por otra persona y él está más que confiado y sabe que no perderá. Y ya es el mediodía. Los chicos van llegando al punto de encuentro. El líder del culto de la fuerza les da la bienvenida con una gran sonrisa. Los chicos se adelantan al territorio del culto de la fuerza y lo primero que notan es que está lleno de bares. Nirei comenta que debe ser muy ruidoso este lugar en las noches. Haruka le pregunta a Nirei qué hace ahí, ya que él no va a pelear. Este dice que es un miembro de Furin y su razón de estar ahí es para aprender del prota y hasta le ofrece un mensaje para calentar. Comentario que sonroja a Haruka. Yotogame les da la bienvenida a los chicos a la sede de Shishitoren y llegaron a un cine abandonado. Era conocido como Cine Orion y ahora solo le diré Ori. Al entrar todos se vuelven locos, pero a la vez lo miran con desprecio. Para una jaula de bestias. Nirei se cuestiona si realmente podrá volver a su casa con vida. Haruka, al notar sus nervios, le dice que mire hacia arriba. Su presencia en ese lugar es para hacerse más fuerte. Tomiyama en el escenario avisa que es la hora de comenzar el emocionante concurso de batalla 1 contra 1. Umemiya les pide a sus hermanos que se diviertan, pase lo que pase. Aunque el prota no quiere perder y uno de los Shishitoren pide autorización para comenzar, ya que no soporta que Sugishita lo siga mirando de muerte. Suo bromea con que es una llamada apasionada y Sugishita se dirige al escenario, pero antes el prota le recuerda que no ha aclarado las cosas con él y si pierde contra un idiota ni siquiera volteará a verlo. El contrincante se llama Arima. Todos los presentes le gritan que mate a Sugishita. Arima comienza a hablar mal de Umemiya y eso hace que Sugishita voltee a ver a su general, pero en su descuido recibe un golpe directo a la cara. Arima está muy confiado, pero comienza a gritar de dolor, ya que Sugishita le está apretando del brazo y le da una mirada de muerte y se abalancea hacia él pegando su cabeza contra el piso. Y Arima parece inconsciente y mientras Sugishita se limpia la sangre le dice que se dirija con respeto a Umemiya-san. Posteriormente, Yotogame se iba a poner de pie hasta que vio a su líder aplaudiendo muy emocionado. Hasta se ofrece para pelear con Sugishita. Nirei de lejos ve que ni siquiera se preocupó por su subordinado, solo alaba a su enemigo. Sugishita vuelve con los suyos. Umemiya lo felicita por su buen desempeño y su fuerza nunca deja de sorprenderlo. Todos están emocionados por la victoria de Sugishita, menos Haruka, ya que una vez lucharon y sabe lo testarudo que es. Arima aún está inconsciente. Su líder les pide a unos subordinados que limpien el escenario. Dos de ellos toman a Arima y lo lanzan como basura, aparte se burlan de él. Antes de irse, el prota les dice que se callen porque son muy molestos. Estos se acercan a Haruka, pero este les aclara que es vergonzoso verlos. Nirei le pide al prota que por favor no haga un lío. Sao interfiere y comenta que los del culto de la fuerza solo entienden con palizas. Uno de ellos lo toma del uniforme y le ofrece una pelea. Tomomiya, al escuchar la discusión, les ordena que retrocedan. El torneo continúa. El prota ya quiere pelear, pero Sao le recuerda que en realidad es su turno. Antes de subir al escenario, le dice al prota que cuando lo recién conoció y habló sobre tomar la cima, realmente pensó que era un idiota, pero ahora cree que es genial. Como ejemplo de su compañero, se esforzará y dará el máximo. Suo, o sea, Hayato, se dirige al escenario, mientras Nirei busca en su libreta de apuntes. Suo es famoso en la escuela media por ser fuerte, pero no es algo que se note por su engañosa apariencia amable. Pero lo curioso en él es que no tiene registros de pelea. Umemiya comenta que él no sabe mucho de Suo, pero al conocerlo, notó que es muy amable. Ya están frente a frente. Kanuma está muy nervioso. Suo le aconseja que se relaje, pero el chico no puede hacerlo después de ver que su compañero Arima fue derrotado. Suo se compadece de él. Algo es diferente. La mirada de Suo no es la misma. Su retador comienza la pelea yendo directo hacia él, pero Suo, o sea Hayato, lo esquiva. Todos ven confundidos. Suo es muy rápido, Kanuma trata de golpearlo, pero Suo usa peso en contra de él y termina en el piso. No se da por vencido y agarra de una pierna a Suo. Este de una patada lo manda al otro lado del escenario. El chico está muy frustrado, a diferencia de Suo que sonríe amablemente. Haruka nota que el oponente está cayendo en sí mismo. Suo usa su peso contra él. De pronto, todos los del culto de la fuerza comienzan a menospreciar a Kanuma. Le gritan que deje los juegos y que se tome la pelea en serio. Kanuma en su mente dice que ellos solo dicen lo que quieren, porque ellos no suben y luchan contra Suo. No importa cómo lo empuje, lo tire o agarre, todo ha sido inútil. La pelea, si así se puede llamar, sigue. Kanuma está exhausto, aún lo abuchean y él solo puede mirar a sus superiores. Prácticamente Tomomiya se durmió. Entra en pánico y comienza a atacar desesperadamente a Suo, pero este con una patada directa en su cara lo deja en el piso una vez más. Suo lo invita a que siga peleando, pero Kanuma grita que es suficiente. Yotogame le dice desde lejos que ya puede detenerse, que pare de avergonzarlo, y más importante aún, no volverá a pasar porque ya no es uno de ellos. Mientras Suo baja del escenario, le agradece por la pelea, si así se puede llamar. Comienzan a abuchear a Kanuma, creen que bromea con lo que acaban de presenciar, vencido y usado como un juguete por uno de primero. Suo, al unirse con los suyos, es felicitado por Umemiya. Nirei le pregunta si hizo kung fu o algo de aikido. Suo dice que realmente no lo sabe. Hiragi está más que seguro que se puso emocional. Haruka, a diferencia de los demás, le sugiere
que se tome en serio la pelea. Nirei se queja de que es lo único que le importa el prota. Este se ofende y comienza a discutir con los chicos. Por otro lado, arrastran a Kanuma con su compañero perdedor Arima. Los dos saben que serán marginados en el culto de la fuerza. Volvemos al show principal. Tomomiya quiere luchar contra Suo. Togame le promete que así será. El prota está sonriendo. Por fin es su turno. Cuando se dirige hacia el escenario, nota que al otro extremo está el que retó a Hiragi. Claramente Haruka no se lo toma bien. Hiragi entiende que quiere pelear contra Togame, pero le pide que lo piense bien. Lógicamente, él debería pelear contra Togame por ser el subcapitán. Pero el prota se lo toma peor aún. Cree que dudan de su capacidad de ganar la pelea. Hiragi, mientras mira fijamente, le hace saber que lo deja en sus manos. Haruka, sonrojado, dice que aún sin que crean en él, ganará esa pelea. Umemiya comenta que Hiragi nunca diría algo así. Mientras tanto, Sako es alentado por Tomomiya. Togame no esperaba que pidiera a uno de alto rango. Está seguro de que algo pasó entre él e Hiragi. Realmente no le importa si es así, solo sabe que será muy emocionante. Están frente a frente. Hiragi expresa que ha pasado un tiempo, nota que Sako ha crecido, también que decidió unirse a Shishitoren, se siente mal por él, pero ganará esa pelea. Tomomiya grita a lo lejos que dejen de hablar y más acción. Comienza el ataque Sako. Esperen, ¿no ven un patrón? Todo es realmente rápido. Por ahora no ha habido golpes críticos. Sako sigue atacando, pero Hiragi tiene una buena defensa. Sako repite las palabras de Hiragi en forma de burla. Le hace saber que la versión que conoció ya no existe. Los golpes no cesan. Hiragi no ha atacado directamente. Nirei teme que sea acorralado, además que todos los demás le dan porras a Sako. Tomomiya está feliz de tenerlo como uno de sus 5 grandes. Está seguro de que no perderá. Togame no sabe con certeza qué piensa Sako justo ahora, pero sabe que él ha luchado más que nadie. Incluso cuando se unió a ellos parecía desesperado por un objetivo. Mientras pelean, Sako le hace saber a Hiragi que no ve ningún progreso en él. Este, por otra parte, nota que Sako habla más que antes. Esto hace que se enfurezca y va directo con un golpe hacia su mandíbula que Hiragi por poco esquiva. Sako es realmente rápido. Hiragi no procesa todos sus movimientos. Este lo aprovecha y de una patada lo manda al otro lado del escenario. Sako, mientras lo ve tirado en la esquina, le hace saber que no progresó, solo se debilitó y es culpa de los Furin. Sako sigue hablando, pero Haruka lo interrumpe, pero no hablaba con él, sino con Hiragi. Se dirige a él como dientes de tiburón. Nirei trata de calmar al prota, pero este no puede tolerarlo. Umemiya se dirige a Sako. Le hace saber que Hiragi es un general celestial en Furin. Incluso entre ellos se le ha dado el nombre de El Vaisravana, el líder de su propio escuadrón. Sako no entiende por qué le dice todo eso. De pronto Hiragi está a su lado tomándole el hombro. Le dice que hace mucho que no le daban una buena patada. Tras eso lo ataca, pero Sako logra esquivar. Mientras esto pasa, Hiragi no puede creer que haya quedado tan mal delante de todos. Acepta que Sako se ha vuelto fuerte. Es alguien totalmente diferente a lo que conoció. Umemiya sonriente observa la pelea, porque el otro nombre de Vaisravana es Bishamonten, mejor conocido como el dios de la guerra que gobierna todas las guerras. Hiragi se toma su medicina estomacal mientras expresa lo emocionado que está por seguir la pelea. Todos presencian el show. Hasta para ellos es raro llegar a ver una pelea tan directa. Los chicos creen que Hiragi es más increíble. Suo le dice al prota que al parecer llamarlo dientes de tiburón le dio ánimos de alguna manera. Tomomiya está feliz de ver que por fin uno de los suyos demuestra lo fuerte que es. Togame no duda de eso, pero siente que Hiragi está más canalizado que Sako. Hablando de Sako, este comienza a tener recuerdos, donde veía como Hiragi derrotaba decenas de chicos solo por intimidar a los débiles. Uno de esos débiles era él. Sako le suplicaba que le enseñara a pelear. No conocía a alguien tan fuerte como Hiragi. Desde ese momento lo admiró. Muchos lo siguieron por ser un líder. El simple hecho de seguirlo también hizo que se sintiera realmente orgulloso de estar ahí. Como Sako es menor, naturalmente vio como Hiragi se marchó de la secundaria, no sin antes felicitarlo por haberse graduado. También se quiso unir a Furin con él una vez él también se gradúe. En ese momento en Furin no se conocía la hermandad que hoy en día conocemos. Sako pensó que por naturaleza Hiragi tomaría la cima y su sueño era presenciarlo desde cerca. Hiragi le pide a Sako que no lo siga, ya que decidió seguir a un tal Umemiya una se inscriba en Furin. Es por eso que no se convertirá en el mejor. Eso quiere decir que no estará siquiera a la altura de sus expectativas. Hiragi le sugiere a Sako que busque su camino y también una nueva meta. Claramente no era lo que él quería escuchar. Desató su furia peleando con cualquiera. Cuando los Shishitoren escucharon sobre él, el mismo Togame le pidió que se uniera a ellos, ya que su creencia es que la fuerza domina todo. Como él es fuerte, podrá ser aceptado. Cuanto más fuerte sea, más alto podrá llegar. Pero realmente a Sako esto no le interesa. Volvemos a la hora. Sako no se dará por vencido. A diferencia de Hirgi, él ha puesto todo de él para volverse fuerte. Los golpes no cesan. Hirgi logra conectarle una patada en la cara a Sako. Este grita que no perderá con alguien que solo sigue a otros y deja todo como si nada. Sako trata de darle un puñetazo, pero Hiragi lo detiene con su mano. Mientras lo ve directamente, se disculpa por no cumplir sus expectativas y con un golpe en el estómago lo deja en el piso. Sako, mientras trata de aferrarse de él, le dice que se equivoca. No tiene que disculparse por nada. Él en el fondo de su corazón sabía que estaba tratando de cuidarlo indirectamente, pero Sako no quería escuchar eso. A él no le importaba a quién Hiragi siguiera, solo quería que le dijera sígueme, solo quería seguir admirándolo. Luego de eso, Sako desmayó en los pies de su mentor. Todos los Shishitoren no pueden creer que Sako perdió, pero conocieron en persona a uno de los 4 generales celestiales de Furin.
y Hiiragi Tuma. Tomiyama celebra el poder y lo fuerte que es Hiiragi, aún viendo a uno de los suyos en el piso. Yotogame ordena que alguien quite a Sako del escenario. Hiiragi sabía que lo tratarán como basura, así que lo cargó y lo acomodó delicadamente en el piso. Yotogame se acerca y agarra de la camisa a Sako, pero Hiiragi se lo impide. Togame no se lo toma bien. Hiiragi le sugiere que mejor decida qué hacer con él cuando las peleas hayan terminado. Le aclara que haga lo que haga con Sako. Eso no los convertirá en un equipo realmente fuerte. Hiiragi se reúne con los suyos, los chicos lo felicitan. Hizo un buen trabajo. Se sienta al lado de su general y sin rodeos le dice: si no quieres saber sobre Sako, Umemiya le dice que es libre de contar lo que quiera. Luego vemos un hecho del pasado, en el que Togame recuerda cómo uno de sus compañeros fue herido por Choji y quedó tirado en el suelo. Sin embargo, vuelve en sí cuando Choji lo llama. Es entonces cuando le dice que es su turno para pelear. Togame se disculpa y dice que subirá. Acto seguido, observa a Sakura y le dice que es hora de empezar, cosa que el protagonista confirma, mencionando que ya era hora. Acto seguido, el protagonista observa a Umemiya, quien le dice que lo dé todo, mencionando que una batalla es como una conversación. Ambos se ponen en posición de combate, esperando que el otro haga el primer movimiento. El protagonista ataca primero con un golpe por encima de la cabeza, pero Togame contraataca y lo derriba. Antes de que pueda finalizar, Sakura se libera usando su pierna. Mientras observa, Hiiragi piensa en lo hábil que el protagonista se ha vuelto en los últimos días, capaz de enfrentarse a cualquiera. Pero Togame no es un oponente cualquiera, es el segundo al mando de un grupo que valora la fuerza por encima de todo. Por su lado, Sakura se burla de Togame por moverse rápidamente a pesar de predicar sobre la lentitud, a lo que Togame responde que puede ir mucho más rápido, pero se está tomando su tiempo. El protagonista está listo para el desafío y le dice a Togame que lo ataque con todo. Togame ataca e intenta agarrar a Sakura, solo para ser contrarrestado. Nirei comienza a preocuparse por la seguridad de Sakura, ya que apenas puede seguir el ritmo de Togame, pero Umemiya confía en que el protagonista encontrará la manera de salir victorioso. Togame es increíblemente rápido, pero poco a poco Sakura se va acostumbrando a su velocidad. Finalmente, logra esquivar a Togame y darle una patada en la nuca. Sin embargo, esto no lo detiene, y se levanta para elogiar al protagonista por alcanzar su nivel. Justo antes de que Togame pueda agarrar la pierna de Sakura y golpearlo contra el suelo, el protagonista se aparta a tiempo. Togame se toma un momento para decirle a Sakura que su forma de hablar lo molesta, y luego intenta pisotearlo nuevamente. El protagonista trata de contrarrestarlo agarrándole las piernas, pero Togame lo golpea en la cara contra el suelo. Cuando Togame va a continuar la pelea, descubre que el protagonista ya está inconsciente y se siente un poco decepcionado. Llama a Sakura cobarde por actuar moralista cuando no tiene la fuerza para respaldarlo. Es entonces cuando el protagonista se despierta, cansado de escuchar a Togame, y lanza un puñetazo que Togame esquiva fácilmente. Sin embargo, ese no era el ataque principal. Sakura agarra su brazo y lo tuerce para liberarse. Una vez recuperado, se abalanza contra Togame nuevamente, y esta vez es lo suficientemente rápido para atraparlo con una doble patada en la cara. Nadie puede creer cuánto ha mejorado Sakura en tan poco tiempo, logrando hacer retroceder a Togame de esta manera. El protagonista grita que, si gana esta pelea, Togame tendrá que admitir que la filosofía de que solo importa la fuerza es estúpida. Luego, patea a Togame directamente en la cara, haciéndolo retroceder. Sin embargo, esta declaración enfurece a Togame a un nuevo nivel. Recupera su equilibrio y lanza una patada al pecho de Sakura con tal fuerza que parece desalojar su alma del cuerpo. El protagonista queda jadeando en el suelo mientras Togame se le acerca y le dice que no entiende de qué se trata la Shishitoren. Su filosofía está diseñada para hacer que todos apunten a nuevas alturas en fuerza, mientras que Sakura solo está jugando a ser héroe. Sakura levanta la cabeza del suelo y le dice a Togame que su filosofía puede sonar bien en teoría, pero en la práctica no es más que intimidación sin motivo. Togame, cansado de los gritos del protagonista, levanta su pierna para golpearlo con un pisotón, pero Sakura continúa diciendo que no hay nada honorable en vencer a personas que ya han perdido la pelea o en perseguir a estudiantes de secundaria para golpearlos. El pie de Togame baja, pero no golpea al protagonista porque se da cuenta de algo. No tiene idea de lo que pasó ese día, pero ahora todo tiene sentido, ya que pensó que Furin nunca causaría problemas sin motivo. Sale del escenario para enfrentarse a los dos que estuvieron allí el día del incidente y les pide que le expliquen exactamente qué estaban haciendo antes de que él llegara. Admiten que vieron a los estudiantes de secundaria, pero intentan hacer pasar el acoso como un juego que estaban jugando. Sin embargo, Togame no es tonto. Comienza a golpear a ambos por deshonrar el nombre de la Shishitoren con su estupidez. Luego les quita las chaquetas para dejar claro que ya no son bienvenidos. Choji, no obstante, quiere que termine su pelea con Sakura y posponga la acción disciplinaria para más tarde. Togame, en silencio, sigue la sugerencia de Choji y regresa al escenario, donde el protagonista finalmente ha logrado ponerse de pie. Togame se disculpa por la espera y le dice que ahora está listo para continuar la pelea. Después se muestra un flashback de una noche de festival cuando Togame fue acorralado en un callejón por 4 tipos de la Shishitoren. Sin
embargo, ellos fueron los que recibieron la paliza, ya que Togame estaba muy por encima de su nivel. Después de sacarlos, vio que muchos más venían hacia él, así que se preparó para enviar a más al hospital. Es entonces que Choji apareció y, sorprendido por la fuerza de Togame, lo invitó a unirse a la Shishitoren, ignorando los cuerpos de sus camaradas caídos. En ese momento, Choji también se había unido recientemente, pero estaba seguro de que Togame encajaría perfectamente con el grupo. Togame no entendía por qué Choji lo invitaba después de golpear a tantos de sus compañeros, pero Choji no le dio tiempo para pensar y lo llevó a la base de la Shishitoren. Togame terminó uniéndose y poco a poco llegó a amar al grupo, todo gracias a Choji. Un día, cuando no pasaba nada en particular, Choji se aburrió y fue a buscar a Togame para preguntarle si sabía lo que significaba creer que la fuerza lo es todo. Togame ya conocía el concepto desde el primer día que se unió a la Shishitoren, pero eso no impidió que Choji volviera a hablar de ello. Choji creía que significaba no ceder ante nadie y hacer un voto de fuerza que otorga mucha libertad. Poco tiempo después, algunos de los miembros mayores de la Shishitoren comentaban lo increíble que estaban siendo los nuevos reclutas. Esto debido a que Togame y Choji asaltaron solos la base de una pandilla rival y juntos diezmaron a todos los que estaban allí. Posteriormente, se puede ver que Choji y Togame regresan a la base, diciéndole a uno de sus compañeros que les dieron una paliza a unos rivales en su nombre. Es entonces que se acercan a sus aliados y les muestran una prenda de ropa de la banda rival, lo cual sorprende a los chicos. Al escuchar esto, Choji afirma que es natural que sea fuerte, ya que aspira a ser el líder y el más libre de todos. Obviamente, sus compañeros no terminan de entender, así que Togame les explica, afirmando que cuando Choji se unió, le dijeron que el poder da libertad y por eso aspira a ser el más fuerte. Acto seguido, Choji lo confirma, mencionando que compite con Togame para ver quién llega primero a la meta, y tras decir esto, invita a sus aliados a la competencia, ya que es divertida. En medio de esto, Togame recuerda aquello comentando que entonces Choji representaba a la perfección la idea de la Shishitoren, mencionando que era como un sol radiante. Luego explica que nunca se le dio bien relacionarse con la gente, pero gracias a Choji todo era más fácil y se divirtió mucho en el grupo, afirmando que se sentía libre. Acto seguido, Togame explica que en ese entonces pensaba que la banda mejoraría con Choji como líder. Sin embargo, un día nublado se encontró con su amigo, quien se encontraba pensativo por algún motivo, así que se acercó y le cuestionó si había ocurrido algo. Es entonces que Choji le pregunta si ahora es el capitán, cosa que Togame confirma, así que Choji afirma que no se siente más libre ni tampoco es más divertido ser el capitán. Y tras decir esto, comenta que lo ha estado pensando mucho y por eso desea que todos en el grupo sean igual de fuertes que él. Esto sorprende a Togame, quien supone que entrenarán al resto. En medio de esto, aparecen otros de sus compañeros, quienes cuentan que uno de ellos fue herido por una banda rival. Es entonces que Choji baja a verlo y lo golpea en el estómago sin mediar palabras, lo cual sorprende a todos, e incluso Togame se acerca. Pronto, Choji les pregunta si se atrevieron a volver sin contraatacar, afirmando que eso es un error tremendo, ya que de lo contrario no se volverán fuertes y por ende no será divertido. Y tras mencionar esto, le quita la chaqueta al chico en el suelo, comentando que no necesita a los débiles en la Shishitoren. Luego de esto, gira su cabeza en dirección a Togame y le pregunta si piensa igual, y el chico dice que no entiende cómo eso los fortalecerá. Es entonces que Choji responde que el capitán es él, el más fuerte y libre, por lo que, si no está de acuerdo, puede irse. Obviamente Togame se siente mal al pensar en abandonar el grupo, por lo que termina aceptando las ideas de Choji. Sin embargo, dice que él se encargará de explicarles sus ideales al resto, además de tener la tarea de quitarles la chaqueta, y tras esto le pide a su amigo que solo siga sonriendo. De esta forma, Togame decidió mancharse las manos, todo para conservar a la Shishitoren hasta que el sol vuelva a salir. De esta forma, regresamos al presente, donde Sakura y Togame siguen peleando. Es entonces que el protagonista conecta una patada tremenda, lo cual sorprende a todos. Al mismo tiempo, Sakura le pregunta a Togame si pelea en serio. Es entonces que el chico dice que sí, pero el protagonista comenta que se ha dado cuenta de que evita las patadas y tampoco las ataja, y por eso le cuestiona qué es lo que desea. Es entonces que Togame piensa sobre esto y se pregunta a sí mismo lo mismo. Luego de esto, el protagonista le cuestiona a su rival por qué golpeó a esos tipos, mencionando que según la Shishitoren, mientras sean fuertes, pueden hacer lo que quieran. Tras esto mira a Sakura y le deja ver que golpeó a sus antiguos aliados porque los consideraba escoria por provocar la batalla entre bandas por un motivo tonto. Esto sorprende a Sakura. Después explica que él organizó todo eso también para cumplir el sueño de Choji, quien siempre quiso pelear contra Windbreaker. De esta forma, admite que pensó que haciendo eso todo iba a volver a ser como antes, pero se dio cuenta que no, ya que solo metió a su grupo en una batalla donde la diferencia de poder era abismal. Sin embargo, comenta que ya no hay vuelta atrás, ya que cuando decidió ser quien expulsara a los miembros débiles, reafirmó ese error y por eso no puede parar ahora. Es entonces que responde a su pregunta anterior, es decir, de saber qué es lo que quiere. Le responde que quiere ir a las montañas, cosa que desconcierta a Sakura, quien le recomienda a su rival no ponerse sentimental. Luego le comenta a su rival que es fuerte, pero es igual de patético. Togame lo mira serio y luego se ríe, mencionando que el protagonista tiene muchas agallas para decirle eso a alguien que lo supera en fuerza. En medio de esto, él comenta que le da igual qué tan fuerte sea alguien, mencionando que no haría la vista gorda, incluso si le cuesta la vida, y tampoco cambiaría quién es. Por su lado, Togame recuerda algo, básicamente el momento en que Choji cambió y decidió que solo los fuertes estarían, además de decirle que si no lo aceptaba, entonces podía irse. Como él lo
aceptó para quedarse y optó por ocupar el rol menos querido para que el grupo se mantuviera. Luego de esto, Togame decide tomarse en serio el duelo y se quita tanto las sandalias como la cinta de su cabello. De esta forma, el protagonista se emociona y los golpes no tardan en llegar. Ambos atacan con todas sus fuerzas. El combate es tan frenético que deja pasmados a los espectadores, sobre todo a los de la Shishitoren. Esto continúa, y Hayato afirma que Sakura sin dudas es muy fuerte. Por su lado, Nirei afirma que no entiende el motivo, pero no puede evitar soltar unas lágrimas al ver el combate de Sakura y Togame, ya que le parece conmovedor. Hiragi menciona que no esperaba que el protagonista fuera tan bueno. Por su lado, Choji observa la pelea sin inmutarse en absoluto. Togame logra repeler un puñetazo de Sakura, por lo que este se sorprende y comenta que no pareciera estar luchando con un tipo patético. Pronto, Togame comenta que Sakura mejora a cada segundo, y tras esto, ambos tienen un choque de patadas directas en la cara y ambos caen al suelo. Obviamente, Nirei se preocupa y observa atento. Seguido de esto, el protagonista se levanta, mientras que Togame se ríe placenteramente y se nota satisfecho. Pronto, él dice que las peleas pueden ser muy divertidas, cosa que Sakura comparte. Sin embargo, Choji, quien ve todo desde las gradas, sigue observando pero no siente nada. Luego, Togame comenta que ya llevan mucho tiempo peleando, por lo que sería bueno ponerle fin, cosa con la cual Sakura está de acuerdo. Es entonces que los dos corren el uno hacia el otro, mientras comentan que el duelo fue divertido. De esta forma, se disponen a lanzar un golpe súper fuerte el uno al otro. Es entonces que Togame se da cuenta de algo. Pronto recuerda las palabras de Sakura, quien dijo que no haría la vista gorda cuando algo está mal, incluso si se lo pide a alguien más fuerte que él. Esto lo lleva a concluir que cuando Choji cambió de actitud y atacó a sus aliados, debió enfrentarlo, pero en su lugar hizo la vista gorda en lugar de luchar. Esto hace que Togame diga que no se mantuvo fiel a sí mismo. Seguidamente, él dice que Sakura seguro será más fuerte de aquí en adelante, porque el protagonista no teme mantenerse fiel a sí mismo sin importar quién esté enfrente. Tras pedirle a Sakura que no cambie, se deja golpear por él. De esta forma, recibe un ataque demoledor, pero le agradece al protagonista por ayudarlo a darse cuenta de su equivocación y encontrar la respuesta que tanto necesitaba para ayudar a Choji y los demás. Obviamente, Sakura se da cuenta de que su rival se dejó golpear y pronto escucha como Togame dice que ya no se puede levantar, por lo que se da por vencido, aunque no parece derrotado en absoluto. Los miembros principales de la Shishitoren no pueden creer que su capitán realmente se haya rendido, y tampoco Sakura. Piensan que deben haberlo escuchado mal, pero no hay duda. Togame se rindió y Sakura ha vencido al segundo al mando de la Shishitoren, aunque no parece muy contento con ello. Sabe que Togame aún tenía fuerzas, por lo que le pregunta por qué decidió rendirse. Pero antes de obtener una respuesta, Choji salta al escenario y felicita a Sakura diciendo que es muy fuerte y que buscará pelear con él en algún momento. Luego, Choji comienza a llamar a Umemiya para pelear. Es entonces que Sakura intenta detener a Choji, pues no está satisfecho con los resultados de su propia pelea. Mientras esto ocurre, Togame se levanta y trata de corregir sus errores anteriores, hablando con el líder de su banda. De esta forma, le dice a Choji que está equivocado y que deberían terminar las cosas allí. Pero antes de tocar a Choji, recibe una patada giratoria que lo lanza contra la pared. A pesar de haber sido amigos momentos antes, Choji le dice a Togame que se calle. Y como es de suponer, esto enfurece a Sakura, quien agarra a Choji por el cuello y está a punto de golpearlo, pero el chico se ve feliz por ello. Antes de que Sakura pueda asestar el golpe, Umemiya llega al escenario y lo agarra del brazo, pidiéndole que lo deje pasar. Sin embargo, Sakura está decidido a borrar la sonrisa engreída del rostro de Choji, pero Umemiya le pide que se retire esta vez. Luego, Umemiya se dirige a Togame y le pide que le deje la pelea contra Choji. Es entonces que Togame acepta y mientras se retira, le pide a Umemiya que no muera mientras lucha contra Choji. Viendo que Togame estaba dispuesto a retirarse después de haber sido golpeado, Sakura también se aleja y deja la pelea a Umemiya. Al retirarse, Sakura le dice a Umemiya que no pierda contra Choji, porque si lo hace, él hará que se arrepienta. Mientras se aleja, Sakura no puede entender por qué está tan enojado con todo este asunto, ya que no debería molestarle tanto. Pensó que estaba acostumbrado a ver a los chicos ser golpeados a su alrededor, pero ver a Togame ser pateado así lo enojó mucho. Es entonces que Umemiya sugiere que Sakura está enojado porque logró tener una buena conversación con Togame durante la pelea, aunque Sakura no entiende a qué se refiere, ya que no escuchó una sola palabra de sus puños. Luego de esto, el protagonista salta del escenario, pero pierde el equilibrio y es atrapado por Nirei, quien le da la bienvenida. Y en medio de esto se puede ver que Hiragi, profundamente conmovido por el espectáculo que acababa de ofrecer Sakura, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. De esta forma logra llamar la atención de Sakura y le dice que, aunque esté molesto porque Togame abandonó la pelea, terminándola prematuramente, quiere que sepa que hizo un excelente trabajo. Y como de suponer, Sakura aprecia el cumplido, aunque intenta actuar como si no le importara. De vuelta al escenario, Choji llama ansiosamente a Umemiya para que comience su pelea, pero Umemiya tiene una pregunta para Choji antes de empezar. Quiere saber si sintió algo al ver la pelea entre Sakura y Togame. Es entonces que Choji comenta que no y pregunta por qué debería sentir algo por la pelea de otra persona. Sin embargo, no le importa mucho y solo quiere empezar su pelea con Umemiya. Es entonces que se puede notar que Choji está especialmente emocionado porque Furin tiene muchos tipos fuertes, a diferencia de los luchadores de la Shishitoren, quienes han sido derrotados en batalla. De esta forma menciona que la Shishitoren apesta, pero si gana esta pelea, tanto Umemiya como Furin
serán suyos y finalmente podrá divertirse como antes. Es entonces que se revela que el chico admira a Umemiya, el líder de Furin, quien siempre parece estar divirtiéndose. Si Choji puede vencerlo y demostrar que es el nuevo más fuerte, debería poder divertirse igual. Esa es su meta para acabar con su constante aburrimiento, así que se abalanza impacientemente contra Umemiya. Umemiya intenta detenerlo con un puñetazo, pero Choji lo esquiva y se sube a sus hombros, comenzando a golpear su cabeza. Cuando Umemiya intenta contraatacar, Choji usa su impulso contra él y se coloca detrás para continuar el ataque. De esta forma se puede ver que Choji es increíblemente rápido, pero aún no ha logrado un golpe decisivo porque Umemiya es igualmente rápido con sus reacciones. La multitud observa asombrada, y en medio de esto, Hayato comenta que nunca había visto movimientos tan salvajes en una pelea, y ahora todos entienden cómo Choji se convirtió en el líder de la Shishitoren a tan temprana edad. Y por su parte, se puede notar que Sakura, internamente maldiciéndose, se da cuenta de que si realmente hubiera atacado a Choji antes, habría terminado en el suelo en cuestión de segundos. Sabe que no es rival para Choji en este momento, y decide volverse más fuerte para enfrentarse a él algún día. En la pelea, ninguno de los bandos ha avanzado mucho. A pesar de la agilidad de Choji, Umemiya sigue teniendo un contraataque efectivo. En medio del duelo, Umemiya le dice a Choji que no encontrará la felicidad deseando lo que no tiene y tratando de quitarle cosas a los demás. Estas palabras solo enfurecen a Choji, quien no entiende su significado. Salta en el aire para atacar de nuevo, pero Umemiya ha desbloqueado su habilidad especial. Pronto se puede ver que Choji apenas esquiva el golpe, pero la presión le deja una fuerte hemorragia nasal. Es entonces que Umemiya se da cuenta de que Choji no comprende el concepto que intenta enseñarle y le asegura que, sin esa comprensión, no podrá ganar la pelea. Y tras decir esto, mira severamente a Choji. Mientras afuera llueve como nunca, se puede ver que dentro Choji y Umemiya pelean intensamente. Choji pasa debajo de las piernas de su rival y le da una patada por detrás, pero Umemiya no se ve afectado y contraataca. Es entonces que Choji se pregunta por qué no le hace daño a su oponente, ante lo cual Umemiya le responde que se debe a que sus golpes son muy ligeros. Umemiya le cuestionó si sabe por qué, mencionando que se debe a que no carga con nada en sus hombros. Pronto Choji lo ataca y consigue conectar un gancho, pero el líder de Furin resiste como si nada y lo golpea contra el suelo, recordándole que sus golpes no le hacen nada. Choji se enfurece mencionando que acabará con Umemiya, quien está en su camino, y de esta forma podrá ser libre. Acto seguido, el chico ataca, pero el líder de Furin lo esquiva y le cuestiona a qué se refiere con ser libre, ante lo cual Choji lanza otra patada y comenta que a divertirse. Umemiya le pregunta sobre eso, y Choji dice que divertirse es pelear con personas fuertes como ahora. Acto seguido, le da un golpe en la cara, pero Umemiya no parece inmutarse y le responde que Choji no parece estar divirtiéndose ahora mismo. Es entonces que el líder de Furin dice que Choji no se conoce a sí mismo, es por eso que no se siente satisfecho y habla de aquellas metas. De esta forma, Umemiya comenta que por eso es que Choji sufre tanto, afirmando que lo compadece. Obvio, Choji se enfada y se abalanza, pero no logra acertar ningún golpe. Pronto, el líder de Furin menciona que no solo siente lástima por él, sino por el grupo que lidera. Acto seguido, Umemiya contraataca y golpea directamente en la cara al chico. Choji piensa en las palabras del líder de Furin, tratando de recordar a qué caras se refiere, viendo las caras felices de sus aliados en sus inicios, pero se da cuenta de que eso pasó hace mucho. Es entonces que Choji se pone mal y dice que no entiende nada de lo que dice Umemiya, por lo que le grita que se calle repetidamente. Es entonces que Choji encuentra una respuesta, mencionando que no necesita nada. Luego vemos que Choji indaga en sus pensamientos, reflexionando sobre el mundo, el cual se volvió gris y frío. De esta forma se pregunta qué es lo que le falta y por qué. Sin embargo, ya le da igual encontrar esa respuesta. Se resignó, mencionando que no importa lo que haga o gane, siempre acabará de la misma forma, y es por esto que comenta que no necesita nada. Luego regresamos a la batalla, en donde el líder de la Shishitoren ataca con una patada tremenda a Umemiya, logrando derribarlo con un combo. Ya encima de su rival, Choji comienza a golpearlo brutalmente. En medio de esto, Choji se cansa de dar aquellos golpes, mientras que Umemiya parece no haber recibido daño, e incluso le dice a su rival que lo siente, afirmando que no pretendía ponerlo entre la espalda y la pared. Añade que no sabía que Choji estaba al borde de la desesperación. Choji se enfada por esto y lo golpea diciéndole que se calle. Es entonces que Choji enloquece y para silenciarlo, lo muerde en el cuello. Sin embargo, Umemiya se mantiene tranquilo y le dice a Choji que va a estar bien, ya que la respuesta que busca está en su interior. Umemiya sigue comprensivo y le cuestiona a Choji si se acuerda de la primera batalla entre Windbreaker y la Shishitoren, la cual al final resultó ser un malentendido. De esta forma, vemos un hecho del pasado, en donde ambos bandos se van por su lado, al mismo tiempo que los compañeros de Choji le agradecieron por su ayuda, ante lo cual él les dijo sonriente que no era nada. Luego se giró hacia Umemiya y le dijo que la batalla fue muy divertida, mencionando que debían repetirlo. De esta forma, el líder de Furin le dice a Choji que en ese momento sus golpes eran más pesados que ahora, cosa que hace que Choji comience a entender y derrame una lágrima sin darse cuenta. Pronto, Umemiya le comenta que en ese momento Choji resplandecía más y por eso le pregunta si sabe qué es lo que tenía en ese entonces que ahora no. Luego le cuestiona qué es lo que tenía delante de él. Es entonces que Umemiya se levanta y Choji lo golpea en la cara, pero el líder de Furin no se inmuta y comienza a acercar su mano. De esta forma, Choji se pone en guardia, pero Umemiya lo agarra cálidamente de la cara y le pide que recuerde aquellos momentos
en sus inicios, mencionando que eso es lo que necesita como persona y como líder. En medio de esto, Togame le agradece a Umemiya por hacer aquello en su lugar, y tras lo anterior, el líder de la Furin le da un cabezazo tremendo a Choji, gritándole que debe acordarse. Choji cae al suelo y comienza a ver mentalmente a sus aliados sonriendo, pero se pregunta qué es lo divertido. De esta forma, pide que lo dejen unirse también. Ahora Choji sabe que si quiere ser un verdadero líder, debe recuperarse. Posteriormente se ve un hecho del pasado, en donde Choji se disculpa con sus amigos, ya que se da cuenta de que ni siquiera sabe contra quién pelearán hoy. Todos se quedan congelados por un segundo, pero pronto se ríen ante la naturaleza olvidadiza de Choji, y él también se une a las risas. Esos tiempos fueron realmente divertidos, y Choji esperaba que así siguieran para siempre. Sin embargo, las cosas empeoraron abruptamente. De esta forma Choji quedó solo en la oscuridad, caminando figuradamente sobre vidrios rotos y terminó fracasando. En ese momento se da cuenta de que debe estar soñando, pero aunque solo fue un sueño, se sintió bien al experimentar de nuevo aquellos buenos momentos. Al despertar en el campo de batalla, encuentra a Togame a su lado y no puede entender por qué tiene una expresión tan triste hasta que se da cuenta de que es porque perdió ante Umemiya. Es entonces que Choji le cuenta a Togame sobre el sueño que tuvo, donde todos sonreían y se divertían. Algo hace clic en su mente y se da cuenta de que solo puede divertirse cuando todos a su alrededor también lo hacen. Por su lado, Togame se disculpa por no haber estado allí para apoyarlo en su momento de necesidad. De esta forma explica que ninguno de ellos entendía por qué Choji sufría, así que se alejaron. Seguidamente, Togame confiesa que odiaba ver a Choji lastimar a otros y no podía perdonarlo por destrozar su sueño. Es entonces que se revela que Choji nunca supo del sueño de Togame, que consistía en que Choji fuera amado por todos. Cuando vio la mirada en los ojos de Choji en aquel momento donde él cambió, aunque sabía que estaba mal, Togame miró hacia otro lado y facilitó la espiral de fuerza equivocada. Pero después de luchar contra Sakura y conocer sus ideales de nunca retroceder, se da cuenta de que debería haber enfrentado a Choji en ese momento para expresar sus sentimientos. Se disculpa nuevamente por no hablar y dejarlo solo en su confusión. Al no poder estar allí para él, Choji terminó perdiendo lo más importante. Es entonces que Choji le cuenta a Togame que trabajó tan duro para convertirse en el mejor porque pensó que así se divertiría más que nunca, como si persiguiera un cofre del tesoro en la cima de una colina. Estaba emocionado de llegar, pero cuando alcanzó su objetivo y abrió el cofre, solo encontró nada. Se sintió vacío, y sin importar lo que hiciera, ese vacío nunca se llenaba. Sabía que debía hacer algo para solucionarlo, pero no tenía idea de por dónde empezar, y con el tiempo, su mundo se volvió más oscuro. Después de luchar con ello durante mucho tiempo, comenzó a culpar al equipo por su falta de diversión. Razonó que era porque el equipo era débil, así que decidió que solo los fuertes deberían estar en la Shishitoren. De esta forma le aseguró a Togame que no era responsable de nada de lo que Choji perdió, porque ahora se da cuenta de que fue él quien desperdició a los buenos amigos que tenía. Es entonces que él terminó recordando cómo solía reírse a gusto con todos, y por esto Choji se da cuenta de que siempre había sido libre, pero no pudo reconocerlo hasta que lo perdió. Y peor aún, fue él quien lo destruyó con sus propias manos, y esto lo lleva a concluir que, si no fuera por Togame, probablemente no quedaría nada de la Shishitoren. Togame no quiere atribuirse el mérito, pero Choji insiste, ya que Umemiya le dijo que no lastimara a las personas cercanas a él. Se disculpa por todo el dolor y agradece a Togame por seguir adelante con un líder equivocado como Choji. No puede imaginar lo difícil que fue soportarlo, así que se disculpa mientras las lágrimas corren por su rostro. Finalmente, se levanta y agradece a Togame una vez más por todo, pero es hora de hacer las cosas bien. De esta forma, Choji se acerca a Umemiya, que ha estado al borde del escenario, y se quita la chaqueta, sorprendiendo a todos. Perdió el combate de manera justa, así que dejará el cargo de líder de la Shishitoren y entregará el control a Umemiya, tal como habían acordado. Es entonces que le pide a Umemiya que cuide bien de todos, pero Umemiya nunca quiso liderar la Shishitoren. De esta forma les recuerda que la apuesta fue idea de Choji y nunca tuvo intenciones de quitarle el puesto de líder de su banda. Además, no quiere lidiar con un equipo más grande porque ya tiene suficiente con la jerarquía de Furin y odia cosas aburridas como esa. Pero como Choji insiste, Umemiya ofrece una alternativa. A partir de hoy todos serán amigos y la pelea de hoy será una reunión amistosa. Con eso se dirige a la multitud y les agradece por venir a ver la pelea. Y como es de suponer, la multitud está confundida, pero por primera vez en mucho tiempo, Choji puede reírse genuinamente de lo hilarante que es Umemiya. Y ahora que todo está arreglado, Umemiya les pide a todos que hagan las maletas y se vayan a casa, terminando así el duelo entre Furin y Shishitoren. Luego se puede ver que Umemiya le pregunta a Togame si hay algún restaurante cerca, lo cual deja confundido al chico, que le cuestiona el motivo de la pregunta. Entonces, el líder de Furin explica que es obvio, para celebrar. Seguidamente, Hiragi pregunta por qué comen afuera, a lo que Umemiya responde que es mucho más divertido de esa manera. Es entonces que Nirei se sorprende de que puedan comer con todo lo que pasó, cosa que Hayato confirma, así que Nirei le pregunta si está igual que él. En medio de esto, se puede ver que Umemiya nota que Togame no ha comido nada aún y le pregunta si ocurre algo. Es entonces que el chico agacha la cabeza y se disculpa. Esto sorprende a Sakura. Togame explica que es su culpa, desde la decadencia de la Shishitoren hasta el roce de hoy, ayer, y en definitiva, todo. Sin embargo, Choji trata de explicar lo contrario, pero pronto se disculpa también. Al ver esto, Umemiya le dice a Sakura que elija un castigo para ellos, lo cual obviamente lo saca de onda. Togame dice que aceptará cualquier castigo, y esto hace que Sakura
Sakura recuerde lo fuerte que se veía Togame hace unas horas, pronto se enfada y le dice que su castigo es volver a ser alguien genial, afirmando que no quiere que sea tan patético como ahora. Esto asombra a Togame, pero acepta, al igual que Choji. Pronto, el líder de Furin dice que todo está resuelto, por lo que pueden volver a comer. Esto llama la atención de Choji, quien le pregunta cómo puede divertirse tanto estando en la cima. Ante esto, Umemiya responde que es porque le gusta comer. Sin embargo, explica que más que comer, le gusta compartir la comida con personas, ya que pueden hablar y divertirse. Seguidamente, comenta que eso no tiene nada que ver con estar en la cima, algo que sorprende a Choji. Luego afirma que se acordó de que se divertía mucho estando con sus aliados y que le gustaba verlos sonreír. Sin embargo, cambió de mentalidad, pensando que sería mejor encaminarse hacia la cima, y se lamenta de no haberse dado cuenta antes. Por su lado, Umemiya explica que eso se parece al oxígeno, afirmando que nadie se despierta y agradece por eso, pero si se acaba, obviamente nadie sobreviviría y estaría consciente de lo importante que es. De esta forma, él responde que para Choji divertirse era algo tan cotidiano que se olvidó de lo relevante que era, afirmando que se alegra de que se haya dado cuenta antes de que sea tarde. Después de esto, Choji quiere saber por qué Umemiya se convirtió en líder. Esto hace sonreír al líder de Furin, quien le comenta que se hizo líder para divertirse y comer con sus amigos por mucho tiempo. Umemiya afirma que si los demás son felices y sonríen, él también podrá hacerlo. Le explica que cuando pensó en cómo conseguir esto, se imaginó a sí mismo en la cima de Furin y eso fue todo. Umemiya continúa diciendo que nunca aspiró a llegar a la cima porque sí, sino que quería hacer algo desde ese puesto, y añade que si hubiera habido un mejor método para lograr su meta, tal vez lo hubiera elegido. Sin embargo, comenta que si lo hubiera hecho, ahora mismo no podría estar comiendo con ellos. Choji sonríe y afirma que Umemiya es increíble, ya que se hizo líder conociéndose a sí mismo. No obstante, Umemiya aclara que no se hizo líder, sino que sus aliados lo eligieron como tal. Esto sorprende a Choji, quien escucha como Umemiya dice que nadie puede ser líder solo, lo cual sobresalta a Sakura. Luego comenta que llegó a la cima porque otros lo acompañaron, mencionando que sus compañeros se identificaron con su objetivo y lo ayudaron a conseguirlo. Por este motivo, cuando llegó a lo más alto, se dio cuenta de que su deseo ya no era solo suyo. Es por eso que para cumplir esa ambición no le importa la dificultad de los problemas, no piensa perder. Pronto, Choji le pregunta a Umemiya si carga con todo eso en sus hombros, lo que a su vez lo lleva a recordar las palabras del líder de Furin, quien le dijo que justamente por eso los golpes de Choji eran tan ligeros, ya que no tenía nada sobre sus hombros. De esta forma, Choji afirma que por eso no podía ganarle a Umemiya. Luego, ya por la tarde, se puede ver que el líder de Furin les dice a los dos jefes de la Shishitoren que es hora de despedirse, pero ellos le comentan que para la próxima les toca a ellos visitar a Furin, y tras esto les da un panecillo de anko a Choji y Togame. Con esto, los aliados del protagonista se disponen a irse, y cuando Sakura mira a Togame, este lo saluda. Sakura hace lo mismo, aunque primero reacciona de forma incómoda, como de costumbre. Con esto, el grupo de Furin se aleja, y Umemiya los saluda de vuelta mientras avanza, cosa que Choji también hace. Luego, cuando Choji y Togame se quedan solos, se ponen a hablar, y pronto Choji comenta que es consciente de que después de lo que hizo, disculparse no será suficiente, cosa que Togame confirma. Sin embargo, Choji comenta que no sabe qué debería hacer, pero aún así, dice que necesita a los demás, algo con lo cual Togame está de acuerdo, afirmando que nada borrará lo que hizo, refiriéndose a sí mismo. Pronto comenta que le gustaría redimirse, pero no sabe qué hacer además de disculparse. Sin embargo, comenta que justo por eso debe hacerle frente. Es entonces que él divide el panecillo de anko a la mitad, y le menciona a Choji que esta vez podrán buscar la respuesta juntos, cosa que Choji confirma. Entonces, comen el pan, y en el proceso Choji comenta que el bocadillo sabe bien, y se pregunta cómo sabrán recién hechos. Al verlo hablar así, Togame se da cuenta de que Choji volvió a ser el mismo, y llora un poco, cosa que hace que Choji pregunte si volvió a llover, ante lo cual Togame dice que sí, que es raro, ya que el sol acaba de salir, y tras esto le da la bienvenida a su amigo. De vuelta en Furin, Sasaki se emociona al ver que los demás chicos han regresado. Umemiya no puede creer que Sasaki los haya estado esperando todo este tiempo, y le recuerda que debía confiar en él. De esta forma, Umemiya revela que todo ha terminado y Sasaki se derrumba, agradeciendo a todos. Luego, cuando ingresan al local, Kotoha está sorprendido de que todo se haya solucionado, y Umemiya explica que ahora son amigos de la Shishitoren. Kotoha nota que Hayato no parece tan cansado como los demás, y él responde que simplemente no suda mucho. Sin embargo, al ver a Sakura bastante golpeada, les da la bienvenida. Seguidamente, Sakura recuerda cómo Kotoha y Umemiya le dijeron que no se puede llegar a la cima solo. Es entonces que los demás se preguntan si le pasa algo, ya que está callado. Sakura los ignora y dice que se va a casa, pero Umemiya lo detiene y le explica que es un día para celebrar. Sin embargo, Sakura no cree que haya nada que celebrar, pero Umemiya le recuerda que tuvo una conversación durante su pelea. Luego de esto, Umemiya declara que es el aniversario de su conversación, pero Sakura no entiende de qué se trata y menciona que solo quiere irse, pero Umemiya insiste en hablar con él. Es entonces que Sakura reflexiona sobre cómo todo lo que creía estaba equivocado. Pensaba que se podía llegar a la cima solo, pero los recientes eventos demostraron lo contrario. Seguido de esto, Umemiya le pregunta cómo fue su conversación con Togame, pero Sakura responde que no tuvo ninguna, no escuchó ninguna voz en sus puños. No obstante, Umemiya se ríe, explicando que no hablaba de telepatía. De esta forma dice que cuando dijo que los puños eran un lenguaje, se refería a que
que son un medio para transmitir sentimientos primitivos, si te agrada o no alguien. Sakura, sorprendido, escupe café caliente en Umamiya, por lo que hay que calmar a Sugishita. Seguidamente, Umamiya explica que Sakura sí tuvo una conversación con Togame, acercándose a él, lo que se vio cuando defendió a Togame de Choji. Sin embargo, Sakura sigue sin entender por qué deberían celebrar, y Umamiya le dice que es porque le hace feliz. De esta forma se revela que Umamiya estaba curioso cuando escuchó que alguien venía de fuera de la ciudad. Afirma que era escéptico sobre Sakura, pero los eventos recientes le demostraron que es un buen tipo, y por este motivo, o sea que alguien como él llegue a su ciudad, lo hace feliz. Todos comienzan a bromear, pero Sakura sigue molesto, sin entender cómo Umamiya puede dejar pasar las cosas tan fácilmente, y comenta que no es solo Umamiya, es todo el pueblo. De esta forma, Sakura dice que vino para ocupar el primer lugar, pero se da cuenta de que no podrá hacerlo solo. Seguidamente revela que nunca ha podido aceptar a nadie, por lo que decidió hacerse más fuerte por su cuenta, y por este motivo pensó que alcanzar la cima en Furin le permitiría aceptarse, pero necesita de otras personas para lograrlo, y al no poder aceptar a los demás, admite que nunca llegará a la cima. En ese momento, Nirei lo interrumpe y le recuerda a Sakura que le había dicho que no era tan tonto. Es entonces que Sakura lo mira y eso hace muy feliz a Nirei. Después, Umamiya explica que, para conversar con los puños, uno debe enfrentarse a alguien y querer conocerlo. Aunque Sakura duda de sí mismo, ha demostrado que puede mantener una conversación con los puños, y por este motivo, Umamiya está seguro de que esto significa que Sakura puede lograr cualquier cosa, incluso llegar a la cima. Y como es de suponer, Sakura está sorprendido y los demás están de acuerdo. Sin embargo, enojado, Sakura señala que llegar a la cima significaría que Umamiya perdería ante él. Sin embargo, Umamiya, tan casual como siempre, dice que lidiarán con eso cuando llegue el momento. Y por su lado, Sugishita, con furia, quiere pelear con Sakura, quien obvio también lo incita. De esta forma se puede ver que los chicos se están dejando llevar, por lo que Kotoha les dice que se calmen y no hagan lío en el restaurante. El protagonista camina adolorido por la calle y recuerda las palabras de Umemiya sobre querer ser aceptado. Mientras maldice esto, se encuentra con Hayato y Nirei, quienes lo sorprenden. Tras una conversación graciosa, todos regresan a la escuela. En el salón, todos están interesados en la batalla contra la Shishitoren, lo que hace que Sakura se avergüence y pida a Hayato y Nirei que hablen. Aparece un chico con afro naranja, Tsuge, quien quiere saber sobre la batalla. Nirei se sorprende por su fuerza. Tsuge pregunta a Sakura sobre su estética, explicando que es importante para los chicos relacionado con el físico-culturismo. Nirei entiende un poco y comenta sobre la importancia de la proteína y los accesorios deportivos, lo que Tsuge confirma, halagando a Nirei por su buena estética. Sakura y Hayato no entienden a Tsuge, pero reconocen su fuerza. Tsuge se motiva para mejorar su estética, pero los demás no están interesados y se alejan. Sugishita también se va, dejando a Tsuge con solo 4 personas para su plan. Tsuge invita a Sakura a su lugar favorito para comer, sorprendiendo al protagonista. Otro chico de pelo rosa muestra interés. El grupo va al lugar de entrenamiento recomendado por Tsuge, quien sugiere un platillo rico en proteínas que Sakura decide probar. Hayato solo elige agua, destacando la característica visual de Sakura. Tsuge le pregunta a Sakura si le gusta comer, comentando que tener preferencias es parte de la estética. Luego le propone pelear, lo que Sakura no entiende al principio. Tsuge explica que le llamó la atención cuando Sakura anunció que sería el mejor de Furin, considerando eso estético, y quiere pelear para comunicarse mejor. Sakura recuerda que Umemiya le dijo que un combate es una conversación, así que acepta el duelo, lo cual sus amigos apoyan. Kiryu entra al local y Tsuge lo saluda. Sakura se sorprende al verlo con una chica. Nirei se emociona porque los 4 de los 5 más fuertes del primer año están reunidos, y Hayato felicita a Sakura por estar en el top 5. Sakura quiere saber más de Kiryu, y Nirei explica que Kiryu venía de una escuela para chicos ricos y derrotó a alumnos de tercero en una escuela de delincuentes en su primer año. Nirei también menciona que Kiryu es popular con las chicas y que su acompañante parece ser de una escuela solo para chicas. Sakura, más interesado en la fuerza de Kiryu, prefiere no distraerse con temas amorosos. Tsuge le dice a Kiryu que Sakura quiere saber más de él y propone que se reúnan para hablar. Kiryu, sorprendido, admite conocer a Sakura por su combate con la Shishitoren, pero sugiere dejar la conversación para la escuela. Tsuge avergüenza a Sakura, pero Hayato señala que cada uno tiene sus propios intereses. Finalmente, Tsuge se acerca a Kiryu para hablar sobre estética, pero su manera brusca asusta a la chica. Kiryu se disculpa con ella y explica que ambos son de Furin. Luego, Kiryu le pide a Tsuge que pare, pero Tsuge no entiende la razón, ni cómo se ve a sí mismo. Kiryu le explica a Tsuge que, debido a su apariencia fuerte y su manera brusca, puede asustar a algunas chicas, y le recomienda ser más cuidadoso si quiere ser popular con ellas. Tsuge se disculpa sinceramente con la chica que asustó. Kiryu decide irse con la chica porque el lugar es ruidoso, dejando a Tsuge decaído por asustarla, no porque le dijeron que no será popular. Hayato comenta que Tsuge es un chico sensible. Fuera del local, Kiryu se enfrenta a un chico enfadado que quiere pelear con él. Resulta que Kiryu golpeó al chico porque intentaba llevarse a la joven por la fuerza, y ahora la pandilla del chico busca venganza. Tsuge, admirado por Kiryu, le pregunta si proteger a las mujeres es parte de su estética, pero Kiryu dice que no es el momento para eso. Uno de los pandilleros ataca y Sakura lo derriba rápidamente, expresando su odio hacia quienes atacan en grupo. Nirei se preocupa, pero Tsuge y Kiryu se alegran por la acción de Sakura. Hayato y Nirei aseguran a la joven que estarán a salvo porque ellos son muy fuertes. Antes del combate, Tsuge le pregunta a Sakura si quiere participar
participar, considerando sus heridas recientes. Sakura indica que no le importa. Kiryu se disculpa por involucrarlos, aunque está confiado. Los pandilleros advierten que no les importa si los chicos de Furin son protectores del pueblo, asegurando que no podrán vencerlos ni detenerlos. Y cuando Sakura escucha esto, les dice que son escoria, mientras Kiryu hace un comentario al respecto. Tsuge, al ver que uno de los enemigos se lanza, se motiva y recibe un puñetazo directo en la cara. El protagonista se sorprende, mientras el rival menciona que esos músculos del chico con afro naranja parecen ser solo para mostrar. Sakura derriba a uno y comenta que eso le pasó a Tsuge por preocuparse por los demás y distraerse. Sin embargo, cuando el enemigo va a dar otro golpe, Tsuge lo detiene sin esfuerzo, mencionando que parte de su estilo es dejar que el oponente dé el primer golpe. Luego, sonriente, dice que ahora es su turno y le aplica un suplex alemán al rival, sorprendiendo a todos por la brutalidad y perfección de la técnica. Acto seguido, Tsuge afirma que le gusta que los otros muestren sus habilidades primero para luego mostrar las suyas. Es parte de su estética. Sakura, al ver esto, dice que el chico con el afro naranja seguramente morirá joven, y tras esto patea a un tipo que intenta atacarlo. Sakura se enfada con Kiryu porque él le lanzó a uno sin avisar. El chico de pelo rosa afirma que lo hizo porque concluyó que sería más fácil vencerlo de esa manera. Luego, Kiryu lo hace de nuevo, enfureciendo al protagonista, mientras Tsuge le pide que siga lanzando, formando un equipo entre los tres para derrotar a los enemigos. En medio de la batalla, Nirei le pregunta a Hayato si Kiryu está haciendo que el protagonista y el chico con afro naranja peleen por él, a lo que Hayato responde que no, asegurándole a Kiryu que él está allí, por lo que no debe preocuparse por la chica. El chico de pelo rosa confía en él, algo que Sakura nota. Seguidamente, uno de los malandros intenta atacar a Hayato, pero él lo neutraliza con facilidad. Kiryu, sorprendido, afirma que los rumores sobre la fuerza del chico del parche son verdad. Sakura hace un comentario al respecto, y todos le advierten a Kiryu que uno de los malandros trata de atacarlo, pero Sakura lo salva. Luego le dice a Kiryu que siga enviando a los malandros y él los rematará, lo cual el chico de pelo rosa elogia, y Tsuge también pide lo mismo. Así logran vencer a todos. El chico con afro naranja menciona que Sakura deberá decir el credo de Furin, que él no conoce. Entonces Tsuge se dispone a gritarlo para que nadie lo olvide. Aquellos que dañen a otras personas, aquellos que rompan algo, aquellos con intenciones perversas, todos y cada uno, sin excepción, serán purgados por la Windbreaker. El protagonista recuerda que eso fue lo que dijo Hiragi la primera vez que se topó con los chicos de Furin. Luego, la chica les agradece por la ayuda y se retira, mientras Kiryu dice que Sakura es genial, algo que Tsuge confirma, mencionando que no por nada aspira a la cima. El chico de pelo rosa dice que no sabe eso, y cuando le cuestionan cómo es posible, responde que el día que Sakura dijo aquello, él estaba distraído con un juego en su teléfono. Después, Kiryu menciona que pronto se deberá elegir un nuevo representante de la clase de primer año y les dice que deben intercambiar números. Sakura les da el suyo y se revela que no sabe usarlo, ya que ni siquiera tiene instalado Line y solo tiene como contacto el clima, lo que hace reír a todos. Comentan que Sakura es de esas personas que llaman al servicio meteorológico para saber el clima. Posteriormente, en el local de Kotaha, se da cuenta de que el protagonista está muy pegado a su teléfono, así que se acerca para preguntarle. Él se asusta y se le cae el teléfono. Ella se disculpa y lo recoge, notando que el chico estaba viendo los nuevos contactos, por lo que también agrega el suyo. Sakura habla con sus amigos y no entiende muchas cosas de las que conversan, por lo que su cabeza comienza a echar humo y decide dejar el celular por un rato. Tras comer, el protagonista va a la escuela y les pregunta qué es un representante, a lo que Hayato responde que envió un documento, pero entiende que será complicado al principio si no está acostumbrado a usar el teléfono. Le dice que no se preocupe, ya que hablarán de esto ahora. Entonces aparecen unos chicos de segundo año, el presidente y el vicepresidente del segundo año. Sakura reconoce al chico con auriculares. Nirei se emociona, ya que ellos son algunos de los más fuertes del segundo año: Enomoto, Kusumi y Kaji. Les piden que se sienten y les dicen que deben elegir a un representante, quien será el líder y tomará responsabilidad por todos sus compañeros de clase. Mencionan que cada uno debe elegir a uno e incluso pueden votar por sí mismos. Sakura recuerda a Umemiya, mencionando que un representante debería ser como él. Todos comienzan a pensar en quién será, y pronto Hayato sugiere a Sakura, lo que lo sorprende. Seguidamente, se puede ver que Sakura se sorprende, e incluso Tsuge, o sea Taiga, lo elige como un posible monitor, afirmando que hoy como el otro día le pareció un tipo genial. De forma natural, Sakura se avergüenza por esto. Pronto se puede ver que Mitsuki también desea que el protagonista sea el líder. Seguidamente se une Nirei, quien levanta la mano con pasión. Sin embargo, Sakura afirma que Sugishita sería mejor opción, pero Hayato le comenta que él no es la clase de persona que haría esas cosas. Seguidamente dice que no sabe qué debería hacer y que viene de fuera. Sin embargo, sus amigos le dicen que no se preocupe por eso, ya que ahora es parte de Furin. De esta forma, le dicen que Sakura ayudó a salvar al chico de secundaria, además de que venció al subcapitán de la Shishitoren, pero sobre todas las cosas, los tres más fuertes de la clase lo recomiendan. Es entonces que Hayato le dice que si acepta, él hará de auxiliar, mientras que Nirei de submonitor. Luego le comenta que todos allí confían en él y le cuestiona si aceptará. Sakura recuerda que el monitor está en la cima de la clase, lo que lo lleva a recordar las palabras de Umemiya, quien le dijo que él se hizo líder porque desde allí podría cumplir su objetivo. Sin embargo, a diferencia de él, Sakura admite que solo quería ser el capitán para demostrar su fuerza. Agrega que ha estado pensando mucho en las palabras de Umemiya y cree que tal vez se parece
parezca más a Choji. Es entonces que Kaji interviene y dice que no están eligiendo al portavoz, sino al monitor de la clase, por lo que cualquiera podría ocupar el puesto, así que no debería costar tanto decidir. Obvio, todo el mundo se sobresalta de que hable tan fuerte. Es entonces que Kasumi, su aliado, le quita los audífonos, por lo que Kaji recupera su tono normal, lo que hace que todos entiendan. Es entonces que Kaji señala a Sakura y le dice que debe hacerlo él, además de comentar que todo el salón está de acuerdo con ello, entonces no debería tomarle tanto tiempo decidir. Luego le comenta que nadie espera que lo haga perfecto al comienzo, agregando que en dado caso que sea un inútil, alguien más lo relevará, así que no debería preocuparse. Al escuchar esto, Sakura le dice a Enomoto que controle a su ayudante, quien se cree el monitor, pero Enomoto le dice que Kaji es el líder de la clase de segundo año. Obvio, esto sorprende al protagonista. Luego de esto, Enomoto anuncia a Sakura como el monitor del primer año, y cuando él se queja, le recuerda sus palabras: el monitor manda, cosa que lo hace enfadar. Sin embargo, Hayato le asegura que le dará una mano al igual que Nirei. Luego Taiga toma la palabra y comenta que parte de su estética es dejar que otros se luzcan, así que lo ayudará, aunque no sea un auxiliar. Es entonces que Mitsuki dice algo parecido, mencionando que le cedieron el puesto. Luego sus compañeros le piden que se lo tome con calma y no se preocupe, afirmando que, aunque sea el líder de la clase, sigue siendo parte de la misma, y como es de suponer, esto reconforta a Sakura, pero obvio se ruboriza. Seguido de esto, Nirei pregunta si puede hacer un grupo para la clase de primero, cosa que todos aprueban, así que se disponen a recibir sus números. Es entonces que Enomoto y el resto de los chicos de segundo año presentes también se disponen a intercambiar números, cosa que emociona a Nirei, por lo que Hayato lo elogia. Luego, Enomoto comenta que en esa clase se han reunido buenas personas, así que le pide que los guíe. Después, Enomoto dice que la clase de primero deberá patrullar, en específico Sakura y sus ayudantes, además de comentar que serán acompañados por Kaji y su equipo. Seguidamente, el grupo frena al ver cómo Kaji frena para hablar con una señora. Ella dice que perdió a su mascota Lisa, así que Kaji le recuerda que le había dicho que debía tener cuidado, pero al verla afectada, le comenta que ellos se encargarán. Es entonces que le pide la descripción del animalito y le pide que espere en su casa, ante lo cual ella le agradece y se retira. Luego, Kaji le pide a Kasumi que se haga cargo, por lo que pronto él comienza a comunicarse con sus aliados, mientras que Nirei y los demás no esperaban eso. Pronto, Sakura recuerda a Umemiya, quien guiaba a su grupo haciendo lo más pesado. Luego, Nirei se sorprende de que Kasumi haya informado el asunto tan rápido, mientras que Sakura comenta que deben encontrar al animal rápido. Es entonces que recibe un mensaje. De esta forma, se da cuenta que Hayato envió la noticia al grupo de la primera clase, por lo que pronto Sakura se avergüenza, pero sus compañeros están igual de motivados, cosa que empeora su enrojecimiento. Es entonces que Sakura decide ponerse en marcha, pero algo lo pisa y cae. De esta forma, ve al gato de la señora. Pronto aparece Enomoto, quien le pide a Sakura que agarre al gato, mencionando que es Lisa. Seguidamente, Enomoto sigue al bichito, pero este se sube al tejado de una casa, así que Sakura hace lo mismo, impresionando a todos. Es entonces que Enomoto guía a todos a seguirlos, ya que deben atrapar al gato si este vuelve a bajar. Por su lado, Sakura sigue a Lisa como un loco y consigue esquivar todos los obstáculos, pero pronto el bicho salta al agua, pero Kaji no duda y salta desde el puente para atraparlo. Al ver esto, Enomoto guía a sus compañeros, a uno que traiga una toalla y una jaula, mientras que a otro le pide que vaya a avisarle a la señora. Al final del día, Lisa regresa sana y salva con su abuela, quien está muy agradecida con Kaji por encontrar a su gato, aunque él le dice que no debería permitir que esto vuelva a suceder. El protagonista se da cuenta que Kaji resulta ser mucho más proactivo como capitán de grado de lo que había pensado inicialmente. Luego, Sakura se acerca a Kaji y le pregunta cuál era su objetivo al convertirse en capitán de grado. Sakura asume que Kaji debe tener una razón, pero Kaji confiesa que nunca quiso el trabajo, lo hizo porque sus amigos le pidieron que asumiera el papel, creyendo que sería genial para él. Y como es de suponer, esto resuena con Sakura, quien sugiere que Kaji no tiene razón para seguir siendo capitán de grado si nunca eligió el trabajo. Esto enfurece a Kaji, quien parece a punto de desatar su ira contra Sakura, pero se calma comiendo algunos dulces. Luego le explica a Sakura que hay muchas cosas que no puede hacer solo. No puede reunir a la gente como Enomoto, ni comunicarse como Kusumi, pero a pesar de sus defectos, otros dependen de él, por lo que se esfuerza por estar a la altura de sus expectativas. Es entonces que se puede ver que Sakura pensaba que no tener una razón para ser líder no estaba bien, pero ahora comprende que la razón de Kaji podría ser querer cumplir con las expectativas de los demás. Mientras reflexiona sobre esto, Nirei se le acerca y le ofrece un regalo como recompensa por su ayuda. Aunque sorprendido, Sakura acepta el dango, y mientras come, Nirei comenta lo increíble que fue ver a Sakura haciendo parkour. Es entonces que menciona que normalmente habrían perdido de vista a Lisa rápidamente, pero sabían que podían contar con Sakura. Esto alegra a Sakura, quien se siente apreciado por sus compañeros. Al día siguiente, Sakura se dirige al café de Kotoha, pero se desploma en la puerta mientras ayuda a una anciana a entrar. Es entonces que Kotoha se acerca para ver si está bien, y aunque Sakura asegura que sí, claramente se ve exhausto y agotado. Pronto se revela que ha pasado toda la noche pensando en cómo cumplir con las expectativas de todos, pero no quiere que Kotoha lo sepa. De repente, Kotoha pregunta si la clase de Sakura ya ha decidido quién será el capitán de grado. Por la reacción de Sakura, se da cuenta de que él ha conseguido el puesto, y como es de suponer, Kotoha piensa que es algo bueno, pero Sakura no cree que pueda ser un buen capitán si no sabe lo que está haciendo. Al no confiar en su capacidad,
Kotoha le sugiere que empiece por hacer las cosas que sabe hacer bien. Por ejemplo, podría empezar por conocer mejor a sus compañeros para demostrarles que le importan. Reflexionando sobre esto, Sakura se da cuenta de que nunca ha llamado a nadie por su nombre real desde que llegó. Pero cuando Kotoha y una señora que estaba ahí intentan que las llame por sus nombres, se avergüenza y huye. De esta forma, Kotoha y la señora se dan cuenta que Sakura tiene dificultades con las relaciones cercanas, pero decide intentar la sugerencia de Kotoha. Así que, con esto en mente, le pide a Nirei que le diga los nombres de todos sus compañeros de clase. Es entonces que Nirei empieza a enumerarlos, pero hay demasiados para que Sakura los memorice de una vez. Aún así, demuestra una gran iniciativa al intentarlo. En ese momento, ven como uno de sus compañeros, llamado Ansai, se va de la escuela, cosa que Sakura nota, ya que se encuentra herido. Luego escuchan un anuncio de Umemiya convocando a todos los capitanes de grado al techo para una reunión. Se puede ver que es muy temprano en la mañana, y cuando llegan, Sakura le pregunta a Enomoto cuál es la urgencia, así que Enomoto explica que es una oportunidad para que los capitanes de diferentes grados se conozcan, aunque la mayoría ya se conocen. Sakura no puede creer que también tenga que memorizar los nombres de todos aquí, pero Nirei promete ayudarlo si olvida alguno. De esta forma, Nirei está a punto de enumerar los nombres, pero Sakura lo interrumpe y le pregunta cómo es que ya conoce los nombres de todos los capitanes de grado. Es entonces que Nirei le explica que ha memorizado los nombres y caras de cada estudiante de la escuela. Esto porque no es bueno peleando, así que decidió ser útil como una enciclopedia para que Sakura pueda realizar un seguimiento de las personas. Viendo la utilidad de Nirei, Hayato decide convertirse en el negociador de Sakura, ya que es bastante bueno logrando que la gente acepte solicitudes o brinde información. Y como es de suponer, Sakura se sorprende de que Nirei y Hayato encuentren un papel para sí mismos tan fácilmente y les dice que sigan adelante. Justo en ese momento llega Umemiya y se disculpa por la demora. Sakura nota que viene con mucha gente y asume que deben ser capitanes de mayor grado, pero Nirei lo corrige. Son los 4 reyes de Furin y sus asistentes. De esta forma, se puede ver que todos están reunidos. En medio de esto, es entonces cuando su amigo le cuenta que se trata de los 4 reyes celestiales de Furin, algo que Sakura desconoce. Luego le cuenta que se trata de Tsubakino, Mizuki, Momose y Hiragi. Ellos, junto al líder, son el núcleo de Furin. Pronto Umemiya toma la palabra y les agradece a todos por estar allí. Primero les informa que la huerta dio muchos frutos, por lo que ese año podrán hacer una fiesta de barbacoa. Sin embargo, Hiragi se enfada porque ese no es el único motivo, algo que Umemiya nota y menciona. Umemiya les dice que no puede proteger a todos en la escuela y por eso espera contar con los que están presentes ahora. El líder de Furin dice varias palabras más y todos al mismo tiempo afirman que entienden con seguridad, lo cual sorprende mucho al protagonista. En medio de esto, uno de los monitores, que es un supervisor de una clase superior en la escuela, se acerca amablemente a Sakura y le pregunta si es el monitor de primer año. Es entonces cuando el protagonista se sorprende y conoce a Yodai, uno de los representantes de la asamblea. También conoce a un sujeto con el cabello rapado llamado Jien. Sin embargo, Jien le comenta que sabe que venció a Togame. De esta forma, les dice que si ocurre algo pueden contar con él y con el resto de estudiantes de grados superiores. Luego de esto, el protagonista se acerca a Kaji Ren para pedirle consejos, pero este le dice que aprenda por su cuenta, lo que obviamente hace que Sakura ponga mala cara. Luego de la escuela, el grupo de Sakura decide ir a patrullar, pero en el camino ven a unos sujetos con las caras tapadas, así que se acercan y les preguntan si buscan algo. Uno de los tipos menciona que Sakura y el resto no son nada. Acto seguido, se gira y muestra el logo de su capucha. Uno de los aliados de Sakura reconoce la marca, afirmando que se trata de la banda de Kill. De esta forma, le explican al protagonista que no son un grupo tan grande, pero causan muchos problemas por su temperamento. En medio de esto, escuchan a una persona tratando de hacer reaccionar a otra, así que el grupo de Sakura va a ver y se encuentra con su compañero Ansai, inconsciente y golpeado en el callejón. El chico se despierta y la señora que trató de despertarlo se siente aliviada de que esté bien. Ella le recomienda que se vaya a descansar a casa mientras los amigos de Sakura se preocupan por él. Después hablan sobre Ansai y suponen que sus heridas tienen que ver con Kill. Esto preocupa a Nirei, quien le pregunta a Sakura qué deberían hacer. Sakura le pide que se calme para pensar claramente. Pronto comentan que el chico no habló a pesar de sus heridas, lo que los hace pensar que tal vez tenga sus motivos y no quiere ser ayudado. Sakura afirma que todo el mundo tiene cosas que no quiere revelar, dejando a todos sorprendidos y en silencio. Pero Nirei quiere ayudar a Ansai, diciendo que van a la misma clase y son de Furin, así que hará lo que pueda para ayudarlo. Esto hace que Sakura recuerde las palabras de Umemiya, lo que lo molesta un poco, y decide irse. Mientras tanto, en un parque, una chica se acerca a Ansai para preguntarle por Nagato. Ansai le dice que Kill es un grupo muy peligroso, por lo que no ha podido recuperarlo y que, como van las cosas, no parece que pueda hacerlo pronto. Ella sugiere hablarlo con la gente de Furin, pero él dice que eso no es posible, afirmando que ellos protegen al pueblo y lo que está viviendo es un problema personal que quiere resolver solo, que se lo deje a él, sonriendo mientras lo dice. Cuando la chica se queda sola, se preocupa, ya que la cara de su amigo está toda magullada. Mientras llora por la situación, aparece alguien dispuesto a hablar con ella. Es Sakura, quien lleva el uniforme de Furin y le pide a la chica que le cuente todos los detalles de la conversación que tuvo con Ansai. Entonces ella cuenta que Ansai y ella son amigos de la infancia y que, en ese tiempo, un niño llamado Nagato se unió al grupo. A diferencia de ellos, Nagato
Nagato era más maduro y pasaron mucho tiempo juntos. Sin embargo, cuando entraron a secundaria, tuvieron que separarse. Un día, después de mucho tiempo, volvió a ver a Ansai, quien estaba herido, y supuso que se había metido en problemas como siempre. Y Ansai le dijo que sus heridas fueron hechas por la banda Kill. Le explicó que ese grupo es problemático y que suelen robar cosas. Hace poco, Ansai se encontró con uno de ellos, y cuando le quitó la capucha, vio algo inesperado. Se trataba de Nagato, quien estaba en la banda de Kill. Al principio, ella creyó que eso era imposible, pero se dio cuenta de que era cierto, ya que Ansai siempre regresaba golpeado. Hoy, Ansai se suponía que iba a traer a Nagato, pero no lo hizo, lo que la preocupó. A pesar de eso, Ansai le dijo que era un problema personal y no quería involucrar a Furin. Se sorprende al ver a la chica llorando y le pregunta por qué. Ella dice que se siente mal porque no ha hecho nada más que esperar en lugar de ayudar a su amigo, afirmando que no tiene la fuerza. Entonces, Sakura le dice que él puede traer a Nagato, lo cual ella no entiende del todo, ya que Furin actúa en grupo y no quiere causar problemas, pero Sakura le comenta que lo hará solo. Esto la sorprende y se ríe, diciendo que el protagonista parece una buena persona. Al día siguiente, en la escuela, cuando entra al salón, todos lo saludan. De repente, alguien entra al aula y pregunta por Ansai. Cuando lo localizan, le entregan una carta diciendo que acaba de llegar. Ansai se emociona, pero su expresión cambia al descubrir que la persona que dejó la carta era un tipo con capucha y un aura espeluznante. Sakura y los demás saben que es alguien de Kill. Al leer la carta, Ansai se altera y se dispone a irse rápidamente. Sakura lo sigue y lo alcanza saltando las escaleras. Entonces, Sakura le menciona que habló con la chica del parque ayer. Sakura le dice que ya sabe que Kill está detrás de todo esto, dejando a Ansai en silencio. Aprovechando esto, Sakura le quita la carta y la revisa. Ve una foto donde Nagato está lastimado y el mensaje dice que si lo quiere de vuelta tendrá que ir a buscarlo. Esto enfurece a Sakura, quien maldice a esos tipos. Ansai explicó que todo comenzó el otro día cuando vio a un ladrón robarle el bolso a una mujer. Aunque sabía que ya no estaba en territorio Furin, no pudo quedarse sin hacer nada y decidió ayudar a la víctima. Cuando intentó detener al ladrón, se dio cuenta de que era su mejor amigo de la infancia, Nagato, quien parecía aterrorizado. Nagato le dio un puñetazo y huyó después de arrebatar el bolso. Al día siguiente, Ansai regresó al lugar para averiguar qué le había pasado a Nagato. Al investigar, encontró a Nagato siendo intimidado por miembros de Kill, quienes establecieron que debía recibir 10 golpes por la cantidad de dinero que faltaba. Ansai intervino para rescatarlo, enfrentándose a los miembros de Kill y ofreciéndole su ayuda a Nagato para huir. Sin embargo, Nagato rechazó su ayuda y decidió enfrentar la situación solo. Ansai, sorprendido, trató de entender por qué Nagato no quería ir con él. Más miembros de Kill aparecieron, rodeándolos con armas improvisadas. Nagato, decidido a resolver las cosas por su cuenta, atacó a Ansai con lágrimas en los ojos. Ansai logró escapar y se escondió en el distrito comercial, donde Sakura y sus compañeros lo encontraron. Ansai aún desconocía la razón detrás de las acciones de su amigo. Todo lo que Ansai sabía es que Nagato estaba llorando cuando lo vio ayer. Según Ansai, Nagato es una persona fuerte, amable y madura que rara vez llora, así que cuando lo vio llorar y alejarse, no pudo evitar querer ayudarlo. Ansai solo quería sacarlo de la situación terrible en la que se encontraba. Cuando Sakura entendió lo que estaba pasando, instó a su amigo a unirse a él para encontrar a Nagato. Pero Sakura le respondió que no importaba quiénes fueran sus oponentes y que no iría como miembro de Furin. Tenía una promesa que cumplirle a la mujer que conoció ayer. Entonces, él se sorprendió al ver a todos sus compañeros de clase escuchando su historia. Mitsuki le dijo que era malo mintiendo y que sabían desde ayer que estaba ocultando algo. Hayato llamó a Sugishita y se disculpó por haberlo despertado antes. No quería que Sugishita se quedara solo en el salón de clases porque Umemiya estaría triste si Sugishita no venía a ayudar, y de esta forma Hayato logró convencerlo de ir, aunque no quisiera. En el salón de clases de segundo año, Kazumi notó algo inusual afuera y se lo señaló a su amigo. Cuando él miró por la ventana, todos los compañeros de Sakura estaban caminando y Nirei seguía tomando notas como siempre. Necesitaban llegar al astillero abandonado de, probablemente, la sede de Kell, especialmente porque no tenían mucho tiempo según la foto que Kell les había enviado. Ahora, toda la clase de la primera división de primer año caminaba junta hacia la sede de Kill, listos para la pelea. Según Nirei, no sabían mucho sobre el grupo Kill. Todo lo que Hayato y Nirei sabían era que era un grupo de pequeña escala conocido por sus actividades criminales. Siempre llevaban la marca de un esqueleto de dragón en la parte posterior de sus sudaderas o chaquetas. Sakura dijo que no era importante saber qué tipo de personas eran los integrantes de Kill, porque si podían hacer cosas tan viles, debían ser personas terribles, y Sakura despreciaba a las personas como ellos. Comentario que dejó en silencio a todos, ya que estaban de acuerdo. Todo lo que buscaban era rescatar a Nagato, y cualquiera que intentara detenerlos recibiría un golpe. Ansai agradeció la ayuda de sus compañeros que irradiaban confianza, pero les advirtió sobre el tipo de enemigos que enfrentaban. El grupo Kill era conocido por agruparse y usar palos de hierro y madera como armas. No tenían honor y no luchaban limpiamente, así que debían tener cuidado. De repente, todos detuvieron sus pasos al llegar al territorio enemigo, la base de Kill. Sakura notó que la puerta del almacén estaba cerrada y se irritó al no saber cómo ingresar. Su irritación creció aún más con el sonido del teléfono de Nirei. Entonces, Sugishita se acercó repentinamente y con determinación intentó
intentó abrir la puerta. A pesar de las dudas de Nirei, Sugishita aumentó sus esfuerzos y finalmente, con un poderoso golpe, logró romper la puerta por completo. Las reacciones de sus compañeros fueron variadas ante el acto de Sugishita. Sakura y los demás entraron de inmediato y vieron a algunos miembros de Kill esperando a Ansai. Uno de ellos dijo que la cita era solo para una persona, pero luego aceptó la presencia de todos. Sacaron a Nagato herido e inconsciente, y uno de los miembros de Kill se burló de él. Ansai corrió hacia ellos para atacar, pero Sakura lo detuvo. El enemigo cuestionó por qué toda la clase había abandonado su territorio para intervenir en los problemas de otra área. Sakura explicó que no estaba allí como miembro de Furin, sino por una razón personal: llevar a Nagato a casa a salvo. El enemigo se negó a liberar a Nagato, argumentando que no había cumplido su cuota diaria. Sakura mantuvo su demanda, advirtiendo que no estaba allí para pedir permiso, sino para llevarse a Nagato. Los miembros de Kill se burlaron, pero Sakura les advirtió que los golpearía si seguían bloqueando el camino, y no estaba solo, tenía el respaldo de sus amigos. Ante la amenaza, el enemigo fingió estar asustado y se vio obligado a defenderse cuando el grupo de héroes del vecindario irrumpió en su base. Así, la confrontación se volvió inevitable. Entonces, un grupo numeroso, armado con palos, apareció desde fuera y los rodeó a todos. Algunos miembros de la clase de primer año se pusieron nerviosos al darse cuenta de que habían subestimado a Kill, pensando que era solo un equipo pequeño. El líder de Kill, quien había estado hablando, mostró una sonrisa malévola mientras dejaba entrar a toda la pandilla, y Ansai se disculpó con sus compañeros por arrastrarlos a esa situación. Pero Taiga y Mitsuki le dijeron que no debería disculparse, ya que ahora les resultaría fácil pelear, aunque no fueron los únicos, ya que Sugishita también, quien aseguró que si Umemiya estuviera en la misma situación, sin dudas los ayudaría, así que es lo que hará. Sin embargo, el protagonista les dice que deben irse, cosa que sorprende a todos. Hayato, Taiga y Mitsuki estaban satisfechos con la confianza de Sakura, mientras que Nire seguía nerviosa y Sugishita estaba concentrada en la batalla inminente. Otros compañeros de clase dijeron que no dejarían que Sakura acaparara toda la atención y se prepararon para la lucha, mencionando que no pueden dejar que el monitor de la clase pelee solo. La atmósfera cambió de repente y cada miembro de Furin se sintió increíblemente valiente, lo que intimidó al líder de Kill. Ordenó a todo el grupo atacar a los intrusos, mientras que Sakura ordenó a su clase que no los subestimara. El líder de Kill sonrió malévolamente mientras observaba la pelea desde arriba, acompañado de 3 guardaespaldas. Takanashi y Kurita también demostraron sus habilidades en la lucha, mientras que Kakeuchi intervino para proteger a sus compañeros cuando fueron atacados. Sakura estaba impresionado por sus amigos y por todos los chicos de Furin, que mostraban una habilidad notable en la batalla. El líder de Kill también estaba impresionado por los chicos de Furin, quienes permanecían firmes a pesar de estar en desventaja numérica. Quedó particularmente impresionado por los 5 que dominaban la pelea: Taiga, Mitsuki, Hayato, Sugishita y Sakura. Incluso sus compañeros de clase se sorprendieron por sus habilidades, especialmente por el poder de Sugishita. Entonces vieron a un oponente con un garrote correr hacia Sakura. Sus movimientos para esquivar eran fluidos y naturales. Aprovechó la red como un trampolín para saltar sobre la cabeza del enemigo y ejecutar un derribo contundente. Quedaron sorprendidos al descubrir que Sakura era aún más fuerte de lo que pensaban. Sakura indicó a Ansai que subiera donde estaba Nagato, ya que notó que todavía estaba ocupado peleando en la planta baja. Ansai asintió con determinación y la clase de primer años y primera división abrió paso a través de sus enemigos para permitir que Ansai avanzara. Mientras tanto, el líder de Kill se emocionó al ver a Ansai acercarse, mientras Nagato comenzaba a recobrar el conocimiento. Con Sakura proporcionando cobertura, Ansai subió las escaleras y se enfrentó al líder de Kill. A pesar de los feroces intentos de Ansai, el líder de Kill contraatacó con una poderosa patada en la barbilla, dejándolo inconsciente. Nagato, aturdido, lo vio caer por las escaleras. Aterrizó detrás de Sakura, quien rápidamente corrió hacia él preocupado. Antes de que Sakura pudiera acudir en su ayuda, un atacante apareció repentinamente desde arriba, pero logró esquivarlo. El líder de Kill anunció entonces la llegada de sus VIP para unirse a la lucha. Mientras tanto, la clase de primer año casi había derrotado a todos los miembros de Kill con los que estaban luchando. Takanashi y Kakeuchi instaron a sus compañeros de clase a reunirse y terminar la batalla. Sin embargo, 5 VIP de Kill descendieron para enfrentarse a sus respectivos objetivos, entre ellos Taiga, Mitsuki, Sugishita, Hayato y Nirei. Cada VIP de Kill tenía que enfrentarse a estos fuertes oponentes, lo que causó sorpresa entre ellos, y por su lado, Sakura, al ver sus rostros confiados, los maldice. Mientras la lucha continuaba, Sakura esquivaba principalmente los ataques de su oponente, Kongo Takeru, quien balanceaba su arma de manera rápida y continua. Sin embargo, lo peculiar de este enemigo era que usaba una cañería como arma. Le advirtió a Sakura que no lograría ganar la pelea si seguía esquivando los golpes. El VIP de Kill, llamado Kongo, siempre llevaba una gran sonrisa, lo que irritaba aún más a Sakura. Por otro lado, Taiga prefería siempre recibir un golpe para evaluar a su oponente. A pesar de que su enemigo usaba un arma de manera injusta, Taiga aún creía en la justicia y en que al final los buenos siempre ganan. Y el rival de Taiga era Shiyu Kirishima. Por su lado, Sugishita se enfrentaba a Mogami Taishi, quien elogió la velocidad del chico de
de pelo largo pese a su robusto cuerpo. Al mismo tiempo, Mitsuki se enfrentaba a un tipo con corte mohicano que lo confundió con una chica, y este VIP de Kill era Kaga Renji, quien estaba feliz de ver el poder de su rival. Paralelamente, Hayato combate con su propio VIP, quien trata de lastimar a Nirei, así que Hayato lo protege, mientras su rival le cuestiona cuánto tiempo aguantará, cosa que Hayato admite que no sabe, y que las cosas se están volviendo molestas. Sin embargo, Tono Hansuke, el VIP de Kill, le dice que no se preocupe, ya que no los eliminará de la existencia. La pelea continuaba, pero Kill estaba empezando a tomar ventaja. Kurita, Takanashi y Kakiuchi luchaban con todas sus fuerzas, pero parecían incapaces de dar fin a la batalla. Takanashi notó un ataque entrante desde arriba y sacrificó su propia seguridad para proteger a sus amigos. Sakura, viendo a sus compañeros en problemas, corrió para ayudar, pero fue detenido por Kongo. Al mismo tiempo, el líder de Kill observaba la situación y comentaba que, aunque esos 5 pelearan, el resto de sus compañeros serían superados por la cantidad de rivales. Afirmaba que, si se detenían, las cosas empeorarían, subrayando así la importancia de la superioridad numérica. El líder de Kill continuaba detallando, mencionando que los 5 más fuertes de Furin no podrían usar todo su poder si estaban rodeados. Exclamaba que todo lo que estaba ocurriendo era muy divertido y agradecía a Ansai por haber venido solo, algo que ya sabía que haría. Tras decir todo esto, se burló de sus rivales, llamándolos tontos por haber venido de esa forma a su base. Por su lado, Nirei observa todo desde lejos y se da cuenta que sus amigos están siendo superados, viendo además cómo Hayato lo protege, dándose cuenta que no puede hacer nada, preguntándose por qué vino si no puede cooperar con ellos en la batalla. Es entonces que Nirei se pone mal, pero pronto recuerda las palabras de Sakura, quien le dijo que él no cree que sea patético en absoluto, cosa que parece motivar a Nirei. En ese momento, Nirei comenzó a correr, sorprendiendo a Hayato, quien se mostró preocupado. Sin embargo, el chico siguió sus emociones y logró derribar a uno de los enemigos, afirmando que quería ayudar en algo, por insignificante que fuera. Después de hacerlo, su rival se lo quitó de encima con facilidad y le dio un golpe que lo dejó sangrando. Pronto, Nirei se dio cuenta de que, al final, no pudo hacer una diferencia. Incapaz de moverse, solo pudo observar cómo su rival se preparaba para golpearlo con un palo de metal, al mismo tiempo que dice el nombre de Sakura. Sakura, mientras continuaba su lucha, vio a Nirei en peligro y escuchó cómo gritó su nombre, pero estaba rodeado de tantos enemigos que Taiga, Sugishita y Mitsuki no pudieron alcanzarlo a tiempo. Solo pudieron observar impotentes cómo Nirei recibía golpes con un trozo de madera en la cabeza. De repente, una fuerza poderosa golpeó al enemigo, enviándolo a volar y estrellándose ruidosamente contra el costado del almacén. Los 5 VIP de Kill y su líder se volvieron para ver qué había sucedido. Toda la clase de Furin se sorprendió gratamente, mientras que los miembros de Kill dejaron de pelear para observar quién había llegado con tanta fuerza. Hayato y Sugishita se sorprendieron, mientras que Taiga y Mitsuki se alegraron al reconocer al capitán de segundo año, Kaji, quien llegó justo a tiempo para salvar a Nirei. Con la nariz ensangrentada, Nirei intentó levantarse y Enomoto repentinamente le habló, expresando su alivio por haberlos seguido. Kazumi también se unió a ellos y ayudó a Nirei a levantarse. Enomoto ya había comprendido la situación mientras Kill mantenía ocupados a los miembros más fuertes de la clase de primer año. Estaba agradecido de que él, Kaji y Kazumi hubieran llegado justo a tiempo. Algunos miembros de Kill parecían reconocer a Kaji y sabían que era un oponente peligroso, especialmente cuando estaba enojado. El líder de Kill comenzó a hablar, argumentando que Furin no debería involucrarse en el conflicto. Algunos miembros de Furin parecieron avergonzados, pero Kaji intervino, recordándoles su responsabilidad como protectores de la ciudad. Sus palabras infundieron miedo y ansiedad en los miembros de Kill, quienes intentaron desestimarlas como una broma, pero Kaji los enfrentó con firmeza, llamando a todos los integrantes de Kill idiotas. Mientras todos los miembros de Kill y Furin escuchaban atentamente, Kaji le dejó claro al líder de Kill que habían cruzado una línea al meterse con algo que pertenecía a Furin. Con su tono intenso y sus palabras llenas de determinación, Kaji instó a sus oponentes a entender las graves consecuencias de sus acciones. Sus palabras infundieron miedo en sus enemigos y dieron confianza a los miembros de Furin. El líder de Kill, irritado por la intervención de Kaji, trató de minimizar la situación, pero su intento fue en vano. Luego, recurrió a una táctica sucia, agarrando a Nagato por el cabello para presionar a sus propios miembros a pelear. Aunque los miembros de Kill ahora temían tanto a sus enemigos como a su propio líder, no tuvieron más opción que continuar la lucha. Kaji, Enomoto y Kazumi se enfrentaron valientemente a los ataques de Kill. Con habilidad y determinación, lograron repeler fácilmente los ataques de sus oponentes. Mientras tanto, Kaji planeaba enfrentarse al líder de Kill en el segundo piso, decidido a poner fin a la confrontación. Con el ánimo recuperado, los miembros de Furin comenzaron a tomar la delantera en la pelea. Mientras tanto, Kusumi ayudó a Nirei a salir del almacén para descansar un momento. Aunque Nirei se sentía impotente, encontró fuerzas para seguir adelante. En medio de la batalla, Enomoto instó a los mejores de la clase de primer año a concentrarse en los VIP con los que estaban luchando. Mientras tanto, los enfrentamientos individuales se intensificaban con cada miembro de Furin mostrando su determinación y valentía en la lucha contra Kill. Mientras Kaji avanzaba hacia el segundo piso, demostraba su habilidad al esquivar los ataques de los miembros de Kill. A pesar de los intentos de Kill de detenerlo, Kaji demostró su imponente fuerza y agilidad, derribando a sus oponentes uno por uno. En poco tiempo,
tiempo, Kaji llegó a las escaleras que conducían al líder enemigo, quien lo recibió con una sonrisa. Sin embargo, en lugar de atacar de inmediato al jefe rival, Kaji notó a Ansai aún inconsciente al pie de las escaleras. Con cuidado, levantó a Ansai y lo sentó junto a las escaleras. Mientras lo hacía, el líder de Kill lo insultó, burlándose de él por su debilidad al preocuparse por sus compañeros. Mientras tanto, Sakura, inmerso en su propia lucha con Kongo, intervino para pedirle a Kaji que no tocara al jefe enemigo. A pesar del ataque constante de Kongo, Sakura recordó a Kaji que él mismo le había enseñado la importancia de liderar con integridad. Sakura, enojado, instó a Kaji a no interrumpir su pelea con el líder de Kill. Sin embargo, Kaji apareció repentinamente en medio de su enfrentamiento con Kongo, deteniendo a ambos en seco. Aunque aparentaba calma, Kaji estaba furioso mientras confrontaba a Sakura sobre su enfoque en derrotar al jefe enemigo en lugar de ayudar a sus compañeros. Kaji, frustrado, golpeó a Sakura, llamándolo idiota por no poder ver más allá de su propia obsesión. Le recordó a Sakura que, como capitán, su deber era proteger y apoyar a sus compañeros de clase, no obsesionarse con vengarse del líder de Kill. Kaji, enojado, cuestionó la habilidad de Sakura para liderar, insistiendo en que, si no podía salvar a sus propios compañeros, no merecía llamarse a sí mismo su líder. Las palabras de Kaji llevaron a Sakura a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido durante su batalla contra Kill, donde no pudo salvar a Nirei y Takanashi. De repente, recordó las instrucciones de Umamiya para que todos los capitanes de grado observaran de cerca y se aseguraran de ayudar a sus compañeros de clase. Viendo que Sakura estaba reflexionando sobre sus defectos, Kaji lo soltó. Antes de partir, Sakura le dijo a Kaji que, aunque sus palabras eran ciertas, no podía permitir que su enemigo saliera impune. Kaji respondió que sentía lo mismo y prometió darle al enemigo un golpe extra por Sakura. Después de estos intercambios, Kaji dejó a Sakura recordándole que se concentrara en lo que tenía que hacer. Sin embargo, Sakura habló de nuevo, pidiéndole a Kaji que golpeara directamente la nariz del enemigo. También le pidió que le diera al líder de Kill no menos de 10 golpes sólidos. Kaji escuchó las peticiones de Sakura antes de continuar subiendo las escaleras. Mientras tanto, Kongo se sintió aliviado de no tener que luchar contra Kaji, pero quedó perplejo al ver que Sakura ya no le prestaba atención y parecía hablar solo. Repentinamente, Sakura se golpeó a sí mismo en la mejilla, maldiciéndose. Kongo quedó aún más confundido al presenciar esto. La sangre goteaba de la nariz de Sakura debido a la fuerza del golpe autoinfligido, pero el dolor físico no se comparaba con el dolor que sentía por ser un capitán patético. En lugar de irritarse, Sakura respondió seriamente a Kongo, diciéndole que debían terminar la pelea y disculpándose con él. Ahora, el aura de Sakura había cambiado drásticamente, despojándose de su inmadurez y adoptando una seriedad similar a la de Umamiya en una pelea. Mientras tanto, Kaji subió para enfrentar al líder de Kill. Al llegar a la cima, vio al líder de cerca, con una vista de todas las personas abajo gritando y peleando. El jefe rival, emocionado, sonrió al ver a Kaji, expresando su alegría por enfrentarse a él. Sin embargo, la falta de respuesta de Kaji desconcertó al líder. El jefe enemigo recordó a Kaji lo que había hecho con Sakura, insinuando que el acto de violencia de Kaji tenía como objetivo hacer que sus seguidores se sometieran a él. Expresó su acuerdo con esos métodos, creyendo que era la única forma correcta de manejar todo, y sugirió que él y Kaji compartían esta creencia. Sin embargo, Kaji no mostró ninguna reacción, simplemente giró la paleta en su boca. Con una mirada escalofriante, el líder explicó su creencia de que la mejor manera de lograr autoridad absoluta sobre los miembros era infundir miedo. Mostró su bate personalizado, utilizado para dañar a sus aliados, y esperó por su próxima víctima. Mientras observaba las peleas abajo, el líder continuó explicando que nadie en ese edificio se rebelaría contra su control o escaparía de él porque le tenían miedo. Con una sonrisa espeluznante, afirmó que esto le proporcionaba un gran sentimiento de satisfacción, asumiendo que Kaji sentía lo mismo y le preguntó al respecto. Kaji permaneció en silencio, pero visiblemente temblaba de rabia. El líder expresó que su parecido con Kaji le molestaba en lugar de agradarle, volviéndose con una expresión vacía y preguntando por qué Kaji pretendía ser un héroe cuando ambos métodos eran pura violencia. Se burló del grupo de Kaji llamándolos cazadores pretenciosos y los insultó diciendo que le daban asco. Insistió en que Kaji era uno de ellos, pero Kaji seguía sin hablar. El líder de Kill se quitó la sudadera con capucha para mostrar su rostro y su bate personalizado, ofreciéndole un trato a Kaji. Si lo derrotaba en la pelea, Kaji debería unirse a Kill. Estaba a punto de explicar las ventajas de unirse a su grupo, pero Kaji lo interrumpió, expresando su impaciencia por las divagaciones del líder. Kaji cuestionó a su oponente si ese era el tipo de satisfacción que un capitán debería sentir, mostrando una ira intensa. Le dijo al líder de Kill que la gente como él no tenía derecho a hablar de esa forma. Al mismo tiempo, en otra parte de la base enemiga, Sakura lanza una patada, pero Kongo la bloqueó con su tubería.
sonreía. Sin embargo, se podía notar que Kongo estaba lleno de ansiedad y sorpresa al ver el cambio en el aura de Sakura, dándose cuenta que el tipo que tenía enfrente era un sujeto peligroso, pero no podía explicar el por qué. Seguidamente, Kongo notó la vacilación y el miedo entre los miembros de Kill y, enfurecido, les preguntó a qué le temían, recordándoles que solo tenían un oponente. Les ordenó que atacaran a Sakura juntos. Aterrorizados por la intensidad de Kongo, los miembros de Kill se vieron obligados a actuar. Sakura permaneció imperturbable mientras los miembros de Kill corrían hacia él y pronto se escucharon sonidos de golpes. Kongo, esperando que sus subordinados derrotaran a Sakura, se sorprendió al ver que eran ellos quienes recibían los golpes. Uno por uno, Sakura derribó a sus atacantes, dejando a Kongo desconcertado y temeroso. Después de un último golpe poderoso, Sakura se detuvo y enfrentó a Kongo, quien, visiblemente asustado, sostenía su tubería como un escudo. Se miraron fijamente, con Kongo mostrando miedo en su rostro, mientras Sakura, con una expresión de ira, estaba listo para otro golpe. Un puñetazo de Sakura envió a Kongo a volar, haciendo que soltara su tubería. Los miembros de Kill, atónitos por lo que habían presenciado, vieron cómo Sakura se alejaba, indicando que no tenía tiempo para ellos. Ahora, ajustándose la chaqueta, Sakura desafió al próximo oponente con una mirada amenazadora, reflejando su determinación. En otro lugar, Taiga continuaba su pelea con Shiyu, quien lo golpeaba repetidamente en la cara. Después del último golpe, Shiyu se burló de Taiga, preguntando qué había pasado con su actitud despreocupada. Taiga respondió con una sonrisa, diciendo que no era nada y que simplemente era su ritual. Shiyu, desconcertado, cuestionó sus palabras mientras continuaba la pelea entre los otros miembros de Furin y Kill. Luego Taiga se preparó para el próximo golpe mientras Shiyu se protegía con su arma de madera. Taiga añadió que todo esto lo hacía para divertirse. Golpeó a Shiyu con tanta fuerza que su escudo de madera se rompió. El impacto hizo que Shiyu volara y su rostro sonriente se transformó en una expresión de sorpresa. Taiga le dijo que se levantara, mostrando una gran sonrisa y ojos emocionados, anunciando que era hora de la ronda final. La lucha continuó con Taiga empujando a ambos con fuerza hacia el equipo al costado del almacén, destruyéndolo en el proceso. Aunque ambos combatientes lograron levantarse después del impacto, Shiyu estaba extremadamente frustrado. Tomó un trozo de madera y se lo lanzó a Taiga, quien aún sonreía. Taiga elogió a Shiyu por no ser un oponente aburrido y señaló que parecía que ambos tenían la fuerza suficiente para prolongar la pelea por varios asaltos más. Continuaron intercambiando golpes, mostrando su impresionante dureza. Sin embargo, Shiyu comenzó a tener dificultades para mantenerse erguido. A pesar de ello, decidió seguir luchando, pero se sorprendió al ver a Taiga caminando hacia él sin mostrar signos de cansancio. Shiyu comenzó a sentir miedo, sin comprender por qué estaba luchando contra su oponente. Antes de que pudiera hacer contacto con Taiga, recibió una poderosa patada voladora que lo envió volando hacia un lado del almacén, donde había esparcidos metal y madera. Mientras Shiyu yacía inconsciente, Taiga le comentó sobre su actuación como villano y señaló que nadie estaría contento con las acciones de su banda criminal. Mientras tanto, en la pelea entre Sugishita y Mogami, Sugishita aún no había logrado ningún progreso, y Mogami se burlaba implacablemente de él, llamándolo débil. La expresión de Sugishita mostraba una mezcla de ira, irritación, cansancio y decepción al recibir los golpes. Mogami preguntó si se había equivocado en sus declaraciones y, cansado de poner a prueba la resistencia de su rival, cargó contra él con la intención de terminar la pelea rápidamente. Sugishita intentó agarrarlo, pero Mogami lo esquivó y luego lo atacó con una patada directo al estómago. Mogami se burló nuevamente de Sugishita, notando que parecía herido. Sin embargo, Sugishita, siendo un verdadero luchador, aún tenía suficiente fuerza para agarrar la pierna izquierda de Mogami y lo golpeó con fuerza contra el suelo. Esta fue la primera vez que Mogami sintió dolor en la pelea. Ahora vemos a Sugishita en modo serio mientras habla. Para él, sus pequeños y ágiles oponentes eran como ratoncitos molestos y sentía un profundo resentimiento por personas como Mogami. El chico de Kill preguntó por qué Sugishita de repente expresaba su enojo hacia él, pero antes de que pudiera terminar de hablar, se dio cuenta de que estaba en problemas cuando Sugishita se acercó lentamente, incapaz de escapar. Mogami solo pudo decir espera. Sugishita le dio un sólido puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Por primera vez, Sugishita pudo respirar con tranquilidad. Mientras se echaba el pelo hacia atrás, Sugishita le preguntó a Mogami quién era el idiota que decía espera en medio de una pelea. Ahora pasamos al duelo, donde de repente apareció un enorme agujero en la pared del almacén. Resulta que Kaga lo causó, culpando a su oponente, Mitsuki, por esquivar constantemente sus ataques. Mitsuki, como siempre, se veía confiado e ileso. Dijo que Kaga no debería culparlo, porque fue su fuerza lo que rompió el muro. Kaga estuvo de acuerdo, pero siguió con un fuerte insulto, llamando arrogantemente a Mitsuki un debilucho en comparación con él. Mientras Mitsuki continuaba esquivando los ataques del fortachón, este le preguntó cómo podía evitar sentirse avergonzado por su fragilidad, porque si Kaga hubiera nacido como Mitsuki, preferiría morir. Mitsuki respondió que amaba su tipo de cuerpo, pero Kaga no le creyó, pensando que solo estaba fingiendo. Kaga creía que las criaturas débiles no tenían más remedio que obedecer a los fuertes y que las personas sin poder no tenían derecho a vivir. Dijo esto mientras preparaba un puñetazo para Mitsuki. Por primera vez en la pelea, en lugar de esquivar el ataque de Kaga, Mitsuki lo bloqueó, incluso retrocedió un poco por la fuerza. Kaga continuó
continuó hablando de cosas malas, preguntando si a Mitsuki le dolían los brazos, pero Mitsuki solo lo irritó al decir que Kaga no parecía el tipo de hombre que les gustaría a las mujeres. Los hombres como Kaga, que constantemente se jactaban de cosas sin sentido, desanimaban a las mujeres porque era obvio que no sería divertido pasar el rato con ellos. Mitsuki, con determinación en los ojos, ajustó su uniforme, dejando claro que se tomaría la batalla en serio, además de decir que las personas como Kaga le daban vergüenza. Sorprendido, Kaga preguntó cómo podía decir que no era popular entre las mujeres. En lugar de gritar como Kaga esperaba, Mitsuki respondió con palabras exasperantes. Le dijo que, si fuera mujer, estaba seguro de que Kaga nunca sería de su agrado. Esto enfureció aún más a Kaga, quien atacó nuevamente, pero Mitsuki esquivó fácilmente sus golpes. Luego, Mitsuki cuestionó el estatus de Kaga como un subordinado y su fuerza. Kaga afirmó que su líder lo consideraba fuerte y le permitía hacer lo que quisiera. Mientras continuaba el intercambio entre la bravuconería de Kaga y las evasivas elegantes de Mitsuki, este último comparó a Kaga con una rana en el fondo de un pozo. La ira de Kaga creció y al intentar golpear a Mitsuki, recibió un contraataque que lo dejó debilitado en el suelo. Mitsuki explicó que no era necesario ser físicamente fuerte para derrotar a alguien, enseñándole a Kaga una lección sobre la vanidad y la suerte. No le gustaba intimidar a las personas, especialmente cuando ya no podían defenderse. Mientras tanto, en otro lugar, uno de los miembros de Furin estaba a punto de ser atacado, pero Enomoto apareció justo a tiempo para defenderlo, recibiendo las gracias de su compañero. Poco después, otro enemigo apareció y Enomoto también lo derrotó. No fue el único en recibir ayuda, otros también fueron asistidos. Katanashi se emocionó al ver que sus superiores estaban interviniendo para cambiar el rumbo del combate. Al mismo tiempo, su aliado le pidió que no se sobreesforzara. Sin embargo, se dieron cuenta de que no podían confiarse aún. En medio de esto, fueron atacados, pero Sakura apareció para ayudarlos. Sus aliados se acercaron a él y le agradecieron, asumiendo que había vencido a su respectivo rival. Sin embargo, él le instó a no bajar la guardia, afirmando que todavía quedaban muchos más por vencer. Después de esto, el protagonista se dirigió al lugar donde el líder de Kill y Kaji estaban luchando. No era el único que estaba serio, ya que Hayato también mostraba la misma determinación. Hayato, conocido por ser alegre y tranquilo, ahora parecía aterrador y le daba una mirada oscura a Hansuke. Mientras se acercaba, seguía mirando amenazadoramente al VIP de Kill, que estaba asustado, pero aún así, el chico se levantó para golpear a Hayato. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse más, Hayato le dio una patada en la cara, dejándolo inconsciente. Hayato no estaba satisfecho y tomó a su rival por la ropa para golpearlo de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, Sakura detuvo a Hayato, quien le preguntó qué quería. Sakura le dijo que dejara de golpear al chico, ya que estaba derrotado e inconsciente. Hayato, sorprendido por la calma de Sakura, preguntó si él no estaba enojado con el enemigo por lastimarlo. Sakura respondió que sí, pero que su enojo era solo hacia él mismo por ser egoísta y arrogante. Sakura calmó a Hayato diciéndole que permanecer enojado no ayudaría y que debían centrarse en ayudar a sus compañeros en la pelea. La ira de Hayato desapareció y recuperó la compostura. Le sonrió a Sakura y bromeó diciendo que era muy exigente, pero estuvo de acuerdo y dijo que había más enemigos que enfrentar. Hayato avanzó para ayudar en la pelea. Poco después, Sakura también se fue en otra dirección. Mientras se alejaba, Hayato lo miró con admiración, pensando que no podía compararse con él. Enomoto, que había visto todo mientras luchaba con un miembro de Kill, quedó impresionado con Sakura. Mientras tanto, Kaji luchaba ferozmente contra el líder de Kill, pero estaba a la defensiva. Después de esquivar un golpe poderoso, Kaji se retiró y usó una pared para hacer un salto mortal. Mientras estaba en el aire, el líder disfrutaba viendo a Kaji. La patada de Kaji conectó con la cabeza del líder, pero este la soportó bien y contraatacó. Luego, el líder enrolló una cuerda alrededor del cuello de Kaji y lo arrastró por el suelo, sonriendo espeluznantemente mientras se preparaba para usar su bate. Afortunadamente, Kaji esquivó el golpe y dio un paso atrás para crear espacio. Jadeando, Kaji se enojó porque enfrentar al líder no era fácil y su rival seguía sonriendo y provocándolo. El líder de Kill cree que Kaji es adecuado para unirse a su grupo porque ve signos de que está perdiendo el control. El líder se presenta como Shingo Natori y piensa que Kaji estaría feliz uniéndose a él. Aunque parece malévolo, Natori le dice a Kaji que no es un héroe, sino más bien una bestia, y eso se nota en su rostro. Kaji está de acuerdo y cuenta cómo solía perder el control y lastimar a la gente, pero ahora ha aprendido a controlarse. Natori sonríe, pensando en cómo responder. En medio de esto, Kaji recuerda a su mentor y menciona que, aunque era promedio, lo trataban bien. Natori le dice a Kaji que no debería negar su verdadera naturaleza, pero Kaji le pregunta si él fue quien formó el grupo Kill. Natori encuentra esto extraño y Kaji saca una paleta para calmarse, como ha hecho antes. De esta forma termina su explicación afirmando que Natori no se parece en nada a Umimiya y sus personas cercanas que están en Furin. Natori se sorprende y lo llama animal. Kaji no está contento y Natori lo llama una lástima, diciendo que ahora es solo una mascota. Entonces, Natori dijo que le mostraría a Kaji lo emocionante que es ser un animal salvaje, tratando de hacer que vuelva a ser como antes. De esta forma se puede ver que Natori tenía una mirada intensa y quería asustar a Kaji. Luego se lanzó hacia él con todas sus fuerzas, pero Kaji se preparó y esquivó el bate que Natori lanzó. Cuando Natori intentó atacar, Kaji se movió hacia atrás y se sentó en la barandilla.
Natori le invitó a bailar, pero Kaji sorprendentemente logró esquivar sus ataques, lo que molestó a Natori. En su frustración, Natori golpeó la barandilla y la rompió. Kaji aprovechó para colgarse de unas cadenas y patear a Natori, lanzándolo contra la pared. Aunque Natori dijo que era débil, siguió atacando a Kaji. Kaji trató de defenderse, pero Natori lo golpeó repetidamente. Natori estaba furioso y le pedía a Kaji que recordara quién solía ser o Croaría. Es entonces que revela que estaba enojado y confundido sobre por qué Kaji estaba cambiando. De esta manera, le pregunta si el golpe lo debilitó, pero Kaji insiste en que el líder de Kill no debería ser su rival, señalando que es diferente al líder de Furin. Esto enfurece a Natori, quien dice que en todo caso, el que está equivocado es Sumemiya. Acto seguido golpeó a Kaji nuevamente, pero Kaji logró esquivarlo y contraatacar. Y en medio de esto, Kaji le rompió la espalda a Natori con una patada tan fuerte que ambos cayeron al suelo. Natori se rió, diciendo que eso era lo que esperaba. Se levantó y continuó peleando, diciendo que Kaji se veía mejor ahora. Ambos intercambiaron golpes, con Natori riendo y diciendo que entendía a Kaji. Después de golpearse mutuamente, Natori dijo que controlar a Kaji era emocionante. Estaba a punto de golpearlo de nuevo cuando Kaji lo golpeó primero, haciéndolo caer. Kaji estuvo a punto de seguir golpeando, pero se detuvo antes de que fuera demasiado. Natori ya estaba herido y sangrando, así que Kaji se detuvo. Luego, Kaji sacó la paleta de su boca y dijo que su oponente se desmayó demasiado rápido. Después de la pelea, Inomoto y Kasumi subieron las escaleras y notaron que también había habido peleas arriba. Inomoto dijo que habían limpiado el primer piso, así que Kaji fue a ver. Todos los miembros de la Kill estaban en el suelo, mientras que los de Furin aún estaban de pie, aunque heridos. Todos estaban impresionados por Kaji y Sakura. Después de esto, se puede ver que Inomoto quería que Kaji hablara, pero él no sabía qué decir. Kasumi e Inomoto levantaron la mano de Kaji en señal de victoria y todos celebraron. Mientras tanto, Ansai estaba confundido y abrumado en un rincón. Inomoto anunció que habían ganado, pero Ansai estaba demasiado aturdido para hablar. Después, Ansai se sorprendió al ver a todos rodeándolo. Inomoto le dijo que habían venido a rescatarlo, y como de suponer, Ansai no podía creerlo. Luego Nagato se despertó y le preguntó por qué lo hizo. Ansai no pudo responder, así que Nagato dijo que no tenía nada que ver con él y lo criticó por interferir. Al ver esto, Sakura intervino, diciendo que Nagato estaba equivocado y que todos estaban allí por su propia razón. Le recordó a Nagato que había personas preocupadas por él. Sakura le preguntó si estaba seguro de querer tratarlos así. Todos guardaron silencio, incluso Ansai. Nagato finalmente admitió que había lastimado a su amigo Ansai y se sintió mal por ello. Dijo que había hecho cosas de las que no podía retractarse y que no merecía ser salvado. Todos se quedaron en silencio, y luego Kusumi sorprendió a Nagato al tocar su hombro y decirle que no importaba cómo se veía a sí mismo. Otros también mencionaron que Ansai estaba dispuesto a ser golpeado para salvarlo, lo que mostraba cuánto lo valoraban. Nagato se sorprendió y se preguntó por qué eran tan amables y fuertes. Ansai se acercó a Nagato y le preguntó por qué se unió a un grupo como Kill. Nagato comenzó a llorar y finalmente compartió que todo comenzó después de la graduación de la secundaria. Ansai lo había contactado y le había expresado su deseo de ir a la playa juntos, lo que hizo que Nagato sonriera al recordar su amistad. Un día, Nagato vio a unos matones robando a un hombre bajo un puente. Recordó cuando alguien lo ayudó en una situación similar cuando era más joven y decidió intervenir para ayudar al hombre. Los matones lo golpearon, pero entonces llegó Natori, quien los enfrentó y dejó una profunda impresión en Nagato. Después de devolver la billetera al dueño, Nagato se sintió inferior al recordar que nunca podría ser tan valiente como el niño que lo había ayudado antes. Quedó impresionado por la fuerza de Natori, quien lo elogió y lo invitó a unirse a su equipo, pero Nagato se negó, sintiéndose débil. Natori destacó su valentía al enfrentarse solo al grupo y lo alentó a unirse. Más tarde, en la base de Kill, Nagato vio a alguien siendo acorralado por los miembros del equipo y se puso nervioso. Le informó a Natori, revelando que el chico quería irse del equipo. Nagato le preguntó a Natori si no lo detendría, pero Natori lo golpeó y lo derribó, llamándolo ingenuo y tonto. Natori cerró la puerta y explicó que Kill era un lugar de violencia y miedo. Nagato se dio cuenta de que había caído en el lugar equivocado. Posteriormente, Kaga lo golpeó y le dijo que necesitaba pagar 30.000 yenes en 3 días. Nagato depositó el dinero en su cuenta bancaria, pero su cuota aumentó a 50.000 yenes. Lo golpearon por no pagar lo suficiente y le dijeron que, si no podía proporcionarlo, le quitarían todo lo que le quedara. Cada golpe equivalía a 1.000 yenes y continuaron golpeándolo hasta que pagó toda la deuda. Nagato se preocupaba por cómo conseguiría el dinero y temía más golpes si no podía reunirlo. Entonces vio a una chica en la calle, le robó el bolso y escapó con él, lo que explicaría ese suceso. Al escuchar esto, Ansai se sorprendió y se disculpó con Nagato por no poder ayudarlo. Nagato pensaba que no merecía estar con Ansai por sus acciones, pero Ansai lo abrazó y le recordó que siempre lo había admirado. Nagato admitió que siempre había querido ser como Ansai, pero no pudo volverse fuerte. Luego se ve un hecho del pasado, en donde se ve que Tsuchiya se preocupó al ver a Nagato herido de niños, y Ansai se disculpó. Sin embargo, Nagato les dijo que estaba bien y que olvidaran el problema, ya que al menos ninguno de los dos resultó herido. En el presente, Ansai expresó que Nagato siempre había sido fuerte y genial, lo que llevó a Nagato a llorar y devolverle el abrazo a su amigo, y no pudo evitar derramar lágrimas por ello. Mientras tanto, Nirei se sorprendió al despertar. Lo llevaban en la espalda de Taigatsu Geura. Se disculpó
preocupó y preguntó si había despertado por su culpa. Sin embargo, Nirei no podía comprender lo que estaba pasando. Se sorprendió al ver a sus compañeros y preguntó dónde estaban. Mitsuki explicó que la pelea había terminado y que estaban de regreso a casa. Nirei se alegró al escuchar eso. Aparentemente todo había salido perfecto y se puso feliz al ver que todos estaban bien. Taiga señaló que Nirei era quien no estaba de la mejor forma. Esto sorprendió a Nirei, quien se disculpó sugiriendo que podían dejarlo porque podía caminar. Taiga le aseguró que estaba bien y que podría utilizarlo como entrenamiento. Sin embargo, de repente, Hayato golpeó a Nirei en la espalda y luego en la frente. El dolor hizo que Taiga pidiera que se detuviera. Mitsuki se burló de Hayato llamándolo sádico, y por su lado, Hayato pensó que Nirei se había vuelto loco al escapar de repente. Y esto hace que Nirei recordara lo que había sucedido. Hayato le advirtió que no siempre podía ser imprudente, así que Nirei se disculpó nuevamente. Sin embargo, como se había comunicado con los de segundo año, sobrevivieron. Sakura incluso estaba enojado con él por hablar por teléfono durante la pelea. Taiga agradeció a Nirei por su apoyo. De repente, Nirei recordó algo y buscó a Sakura. Taiga mencionó que probablemente estaba detrás de ellos. Efectivamente, cuando se volvió, llamó a su capitán. Nirei descendió y los dos se encontraron. Sakura recordó lo sucedido y evitó su mirada. Es entonces que Nirei dijo que estaba feliz de que Sakura estuviera bien. Sakura respondió que debería preocuparse por sí mismo. Sin embargo, Nirei elogió a Sakura, diciendo que era impresionante, cosa que sorprendió a Sakura. A pesar de que acababa de convertirse en un gran capitán, ya estaba liderando y resolviendo problemas, por lo que Nirei le agradeció sinceramente. Aún con lo anterior, Sakura preguntó qué tenía de impresionante. Se jactó de que podía derribar a todos los miembros de la Kill él solo, pero no había logrado mucho. Admitió que estaba distraído y que pensar demasiado fue la razón por la que luchó contra un oponente que debería haber sido fácil. Incluso necesitaron la ayuda del segundo año. Todo esto le hacía cuestionarse a sí mismo si merecía ser el capitán del primer año. Y en medio de esto, se puede ver que los que estaban presentes los miraron mientras conversaban. Nirei y sus compañeros estaban exhaustos y heridos. Sin importar cómo lo dijeran, Sakura creía que todo era culpa suya. Sabía que eso era lo que pensaban. Nirei se sorprendió al escuchar esto. Sin embargo, Ansai le dijo a Sakura que no fuera estúpido. Si hubiera estado solo, no habría podido atrapar a Nagato. Lo que otros pensaran no importaba. Todo lo que sintió fue gratitud por la ayuda de Sakura. Ansai sonrió y le agradeció a Sakura, lo que no esperaba. Takanashi dijo que fue su culpa que los golpearan, no la de Sakura. Kurita y Kakiuchi estaban de acuerdo. Todos se sentían frustrados por el resultado de la batalla. Taiga añadió que la responsabilidad era suya, ya que no eran lo suficientemente fuertes. Mitsuki mencionó que incluso Sugishita compartía ese sentimiento. Nirei se acercó a Sakura y le dijo que entendía que sus palabras quizás no tuvieran mucho peso, pero le pidió que no enfrentara todo solo. Después de todo, eran amigos. Hayato estuvo de acuerdo, y como vicecapitanes, tanto él como Nirei también eran responsables de lo sucedido. Le dio una palmada a Sakura en el hombro y le dijo que a partir de ese día volverían a levantarse juntos. Sus rostros mostraban su determinación. Sakura se quedó sin palabras, preguntándose qué sentimiento era ese. Desde que vio cómo golpeaban a sus compañeros, había sentido un nudo en su estómago. Antes, nunca había tenido problemas con oponentes tan débiles. Sakura reflexionó mucho sobre lo que estaba pasando. Mientras tanto, los de segundo año simplemente los observaban. Inomoto comentó que fue una buena experiencia para ellos y los estudiantes de primer año. Recordó algo similar cuando Kaji se convirtió en capitán. Dijo que Hiragi era aterrador en aquel entonces. Luego le preguntó a Kaji si estaba de acuerdo. Kaji solicitó la opinión de sus compañeros sobre el grupo con el que lucharon. Esto los hizo reflexionar a todos. Kaji mencionó que no tenían mucha información sobre Kill y que era sorprendente cuántos miembros tenía su grupo. Inomoto preguntó si había algo que debiera preocuparles. Kaji no podía entender cómo alguien como Natori podía convencer a tantos para que lo siguieran. De vuelta en el césped de Kill, los miembros del equipo aún estaban tendidos, completamente golpeados. De repente, un miembro de Kill se levantó. Dijo que había venido porque escuchó que iban a enfrentarse con Furin. Se preguntó por qué perdieron tanto. Pensó que tal vez Furin se había vuelto más débil de lo que había imaginado. De todos modos, parecía que este era el final de Kill. Se sorprendió al ver que Kill había crecido, pero dijo que era una pena. Reconoció que Kill se había corrompido desde dentro debido al loco de Natori, quien se había vuelto adicto al poder. Quería darle una lección, pero terminó destruyendo su propio equipo. Se quitó la chaqueta de Kill y admitió que al menos le ayudaron a pasar el tiempo. Esa noche se pudo ver a Inomoto frente a un restaurante donde se suponía que estaría su líder, Umemiya. Entonces llamó a sus compañeros para que entraran y contaran lo que había sucedido antes. Al abrir la puerta, se sorprendieron al encontrarlo divirtiéndose adentro. Cuando los vio, les dio una cálida bienvenida. Inomoto se disculpó por posiblemente interrumpir su comida, pero Umemiya dijo que no había problema. Sakura se preguntó cómo había terminado allí. Umemiya se sentó y escuchó atentamente mientras Ansei contaba lo sucedido, luego elogió su trabajo, lo cual sorprendió a los dos. En ese momento, llegó el dueño del restaurante y ofreció comida a los estudiantes. Umemiya preguntó si estaba bien, ya que habían ocupado el espacio de la tienda y ahora él también los estaba alimentando. Alegremente dijo que no se preocupara por eso y los invitó a comer. Ansai preguntó si eso era todo, confundiendo a Umemiya
Umemiya, quien luego explicó que era su trabajo cuidar a sus jóvenes. Nagato se arrodilló y se disculpó por el problema que había causado, y su amigo hizo lo mismo. Umemiya ofreció algo de comida a Nagato, quien inicialmente se negó, pero Umemiya insistió. Al probar la comida, Nagato no pudo evitar llorar. Mientras se secaba las lágrimas, Umemiya les recordó que no podían cambiar lo que ya había sucedido, pero se puede asumir la responsabilidad y seguir viviendo. Les advirtió que seguramente enfrentarían situaciones más difíciles, pero cuando lleguen esos momentos, Nagato debería recordar el sabor de la comida que disfrutó ese día como una prueba de que no está solo. Nagato asintió mientras seguía llorando. Debido a esto, Umemiya los invitó a comer más y Ansai le agradeció. Nirei luego le preguntó a Kaji si ellos también comían mucha comida después de pelear, a lo que Hayato respondió que así parece. Por un lado, Sakura permanecía en silencio, aparentemente absorto en sus pensamientos. Umemiya notó esto y le preguntó qué le pasaba, ya que parecía estar deprimido. Sakura lo negó, diciendo que no era nada. Nirei, que estaba a su lado, explicó que él y los demás habían sido golpeados durante la pelea, por lo que Sakura se sentía responsable por ello. Sakura, irritado, le pidió que se callara. Afirmó que simplemente estaba frustrado consigo mismo. A menudo hablaba en grande y sabía que podría respaldar a su equipo, pero no entendía por qué su cuerpo no respondía como deseaba. Sakura e Hiragi intercambiaron miradas. Umemiya simplemente sonrió y sugirió que la razón por la que Sakura no podía moverse podría ser porque había presenciado cómo golpeaban a sus amigos. Si ese fuera el caso, solo significaría una cosa, que le importaban. Sakura no podía aceptar esto, mientras Hayato y Nirei sonreían y los demás escuchaban. Sakura se irritó y cuestionó por qué Umemiya siempre volvía a hacer comentarios así. Al levantarse, golpeó la mesa con la pierna. Umemiya se rió, comentando que sonaba doloroso, mientras que Hiragi sugirió que debería revisarlo. Nirei pidió una toalla para su amigo. Sakura quedó en silencio tras el incidente. Después de la comida, Umemiya se despidió de ellos y le preguntó a Hiragi qué pensaba después de escuchar las palabras de Sakura. Hiragi se rió y comentó que él y Sakura eran similares. Umemiya estaba complacido, pensando que Sakura se volvería muy fuerte. Los estudiantes de último año estaban emocionados por él. El dueño de la tienda se asomó y les dijo que, después de terminar, deberían regresar porque había cocinado katsu de cerdo. Umemiya se emocionó al escuchar eso, mientras que Hiragi no podía creer que aún pudiera comer más. Luego, Ansai, Nagato y Sakura fueron directamente al parque de la otra vez. Esto porque Nagato fue llamado por alguien que resultó ser Tsuchiya. Nagato no se atrevía a mirarla, así que la chica se acercó a él y comenzó a golpearlo. Y Ansai se sorprendió cuando Tsuchiya los llamó a ambos idiotas, señalando que los resultaron heridos y golpeados. Llorando, la joven los recibió de vuelta. Es entonces que Nagato le agradeció, y finalmente, los tres amigos se reconciliaron y volvieron a estar juntos. Por eso, Sakura decidió irse, pero Tsuchiya lo llamó, diciendo que aún no sabía su nombre. Entonces él se presentó mientras todos lo miraban y la chica le expresaba su agradecimiento. Sorprendido y avergonzado, Sakura dijo que no era nada, simplemente había cumplido su promesa. Luego de esto, se puede ver que los chicos están en la escuela y se ponen a comer. Ansai quiere tomar jugo para tener vitamina C, pero su amigo le comenta que lo que necesita es proteína. Luego le roba un trozo de carne rebozada, lo cual enfada a Ansai. Es entonces cuando todos se dan cuenta de que hay un buen ambiente en la clase, y en medio de lo anterior, preguntan por Sakura. Nirei no sabe nada, mencionando que hace rato que no responde a sus mensajes. Pronto hablan un poco de su ausencia y deciden llamar. Notan que tiene la voz rara, por lo que el protagonista decide colgar. De esta forma, todos sacan teorías de lo que podría estar pasando, dándose cuenta de que tal vez Sakura esté resfriada. Pronto, Nirei y Hayato avanzan por el vecindario, dándose cuenta de que la casa del protagonista queda algo lejos, suponiendo que se anotó en aquel sitio por problemas familiares, cosa que ninguno sabe con certeza. Cuando llegan al sitio, se sorprenden porque parece una casa encantada. Avanzan por el lugar y notan que la entrada está abierta, así que la empujan y ven los zapatos de Sakura. Entonces, Hayato se dispone a ingresar al ver que no hay respuesta del protagonista, lo cual Nirei no considera una buena idea. Pero Hayato insiste, afirmando que Sakura seguro no se puede mover y que si pierde la vida solo sería un problema, cosa que sorprende a Nirei, quien grita. Seguidamente, aparece Sakura, quien lo regaña por visitar la casa de alguien y hacer tanto ruido. Luego ellos le dicen que estaban preocupados, y en eso el protagonista cae, y Hayato decide atraparlo. Es entonces cuando Sakura regresa a la cama a petición de sus amigos. Ya estando en su alcoba, le cuestionan si vive solo, cosa que el protagonista confirma, al mismo tiempo que le preguntan si quiere algo para comer y si tiene medicina. Él dice que no quiere y que no tiene remedios. De esta forma, sus amigos se ponen a reflexionar sobre cómo Sakura vive solo. Sin embargo, deciden centrarse en la visita y le dicen que le trajeron varios regalos de parte de los chicos de la clase. Posteriormente, le comentan que todos están preocupados por él, mientras que Nirei le dice que puede contar con él si vive solo, mencionando que seguro es desde hace poco tiempo. Pero Sakura le dice que siempre lo ha hecho. Luego les dice que estará mejor después de dormir. Pronto, Hayato comenta que sería mejor irse, cosa que Nirei no entiende, pero el chico del parche está seguro de que visitar a Sakura llevará tiempo, dejándole entender que volverán pronto. Ya cuando ellos se van, se puede ver que Sakura revisa las bolsas y nota que hay notas de todos, quienes le desean que se recupere, lo cual obviamente lo conmueve mucho. En medio de esto, recuerda a sus compañeros
además de acordarse de las palabras de Umemiya, cosa que Sakura no termina de aceptar, y en medio de esto aparece Kotoha, quien se disculpa si lo despertó, mientras él se sorprende de verla allí. Luego, se puede ver que Nirei y Hayato se alejan de la casa de Sakura. Nirei le pregunta al joven con el parche por qué se van. Es entonces cuando Hayato le dice que el protagonista siempre ha estado solo. Antes de contarle el motivo, le pregunta a Nirei qué es lo que pediría si se pierde, ante lo cual el chico afirma que pediría un teléfono. Es entonces cuando Hayato comenta que en caso de que alguien no sepa usarlo, pedir un teléfono sería un problema más. Luego añade que Sakura es ese tipo de persona y que en su lugar él pediría amigos. De esta forma, Nirei parece entender, pero comenta que le gustaría que Sakura aprendiera a usar el teléfono, mencionando que sería muy útil para él. Luego menciona que estará a su lado hasta que se convierta en líder, y aunque sabe que él siempre hace las cosas por su cuenta, comenta que al menos quiere serle útil. En medio de esto, aparece Kotoha, quien los saluda. Pronto, ella les informa que Sakura está resfriado, al mismo tiempo que Hayato sonríe, sabiendo que ella se encargará de hacerlo comer algo nutritivo. Tras esto, regresamos al presente, donde Sakura ve como su amiga le ha hecho sopa de huevo. Pronto, él se la come, y ella le pide que sea más cuidadoso, ya que está caliente. Luego comenta que no sabía que vivía solo, además de que desde fuera no parece que alguien viva allí. Posteriormente, se puede ver que ella le pregunta por qué tiene tan pocos muebles, suponiendo que es minimalista, pero él le dice que habla mucho. Después de esto, él sigue comiendo la sopa y afirma que todos hacen cosas redundantes, pero ella lo golpea, recordándole que están preocupados por él. Luego, Kotoha quiere saber si él se metió en alguna pelea, cosa que Sakura niega, afirmando que se enfermó por otra cosa. Luego, se puede ver que ella menciona lo que el protagonista pensó antes sobre sus amigos, cosa que lo enfada y se lo confirma, queriendo saber cómo lo supo. Ella dice que es muy predecible. Sin embargo, él dice que ese no es todo el motivo, ante lo cual ella le sugiere que hable del tema con alguien en quien tenga mucha confianza, cosa que él dice que no hará, ya que es su problema. Entonces ella le quita la sopa. De esta forma le dice que él no puede hacer la comida solo, ya que no tiene ni siquiera suministros. Además, la bolsa con cosas se la trajeron Nirei y Hayato, por lo que sin duda necesita la ayuda de otros de alguna manera. Sin embargo, él menciona que puede comprar comida y lo demás, pero ella le dice que gracias a que sus amigos le dieron una mano, él puede centrarse en otras cosas, como descansar para mejorar su salud. Luego, ella le dice que lo entiende, ya que confiar en otros es difícil al comienzo. Sin embargo, Sakura recuerda las palabras de Kaji, quien pese a ser muy fuerte, admitió que no podía hacerlo todo. Al otro día, el protagonista se despierta mejor de salud y se prepara para salir. Pronto llega y va directo a la clase de Kaji, donde se encuentra con el chico y le comenta que desea decirle algo. De esta forma, Kaji le pregunta qué es lo que quiere, ante lo cual Sakura se dispone a hablar de la batalla de la otra vez. Es entonces cuando aparecen unos compañeros de clase de Kaji, quienes se sorprenden y se ríen de que por fin alguien de primero lo vea como un referente. Luego reconocen a Sakura por su cabello y comentan que habían oído hablar de él y que era un tipo genial. Luego de esto, se ponen a hablar sobre la batalla entre la Shishitoren y Furin, y cómo Sakura venció a Togame. Pronto se ponen efusivos, así que Kaji se cansa y les pide a Enomoto y Kazumi que los entretengan mientras él habla con Sakura. De esta forma, Kaji se lleva al protagonista a otro lado. Ya cuando están en otro sitio, el protagonista menciona la batalla con Kill, explicando que entonces pensaba que podía hacer todo solo, pero tras el duelo se dio cuenta de que no. Menciona que la respuesta está en confiar en los demás, como le dijo Kotoha, pero le dice a Kaji que hay algo que lo detiene de hacer eso, cosa que su aliado quiere saber. Pronto, el protagonista le pregunta cómo es que Kaji pudo confiarle todo a su vicepresidente en aquel duelo contra Kill. Desea saber cómo lo logró. Esto deja en silencio a Kaji, quien trata de pensar en una respuesta. De esta forma, comienza a caminar por los pasillos y en el camino le compra una bebida a Sakura sin decir una palabra, lo cual obviamente confunde al protagonista, quien le pregunta si le ocurre algo. De esta forma, llegan a la azotea, donde Kaji dice que será mejor hablar de esas cosas. Pronto, le pregunta a Sakura si desea saber cómo confiar en sus compañeros. Kaji le dice que al protagonista le cuesta eso porque solo confía en sí mismo, cosa que Sakura considera lógica, ya que piensa que los que dependen de otros son débiles. Pronto, Kaji hace una analogía con el té verde, concluyendo que Sakura tiene miedo a ser rechazado por los demás. De esta forma, el protagonista comienza a reflexionar sobre su vida antes de Furin, al mismo tiempo que se acuerda de sus aliados actuales y de cómo no pudo cumplir con sus expectativas en la batalla contra Kill. Mientras Kaji ve a Sakura tan pensativo, saca una paleta y se la come. Acto seguido, le dice que la verdad no sabe lo que piensan los demás, pero es más que obvio que todos saben sobre su temor. Este comentario deja a Sakura con la boca abierta. El protagonista le cuestiona a Kaji cómo es que sabe cuál es su miedo, a lo cual Kaji le dice que es más que obvio. Luego, el protagonista hace un comentario sobre sus reacciones, que Kaji compara con las de un gato o un perro, que atacan cuando sienten miedo. Kaji cuenta una historia sobre un compañero que vio a un fantasma hace poco, mencionando que al instante fue a contárselo a sus compañeros. Al principio pensaron que era un fantasma, pero al llegar se percataron de que solo era un palo con una bolsa. Es entonces que Kaji comenta que algo parecido le pasa a Sakura, que sin ver bien las cosas, supone que lo rechazarán al instante. De esta forma, le dice que todo el mundo lo vio dudando durante la batalla. Sin embargo, nadie lo rechazó a pesar de eso, afirmando que se debe a que nadie se fijó en esos errores, cosa que él, o sea Sakura,
Sakura sí hace. Menciona que su problema es que no se trata amablemente. Luego comenta que no sabe lo que le ha pasado anteriormente, pero le asegura que todos sus amigos estarán para él. Es entonces que el protagonista recuerda a sus aliados, lo que lo conmueve. Al ver esto, Kaji siente que habló demasiado, pero en ese momento aparece Umemiya, quien le dice que es muy bueno, mientras su aliado le dice que se calle. Sin embargo, el líder de Furin comenta que tanto Sakura como Kaji han mejorado mucho, además de que se siente orgulloso, revelando que escucharon toda la charla, cosa que obviamente avergüenza a los jóvenes. De esta forma, Umemiya se acerca para decirle a Kaji que sus palabras sonaban un poco a Hiragi, lo que enfada a Kaji, quien golpea directamente en la cara al líder y se va, cosa que Hiragi dice que es su propia culpa, o sea, la de Umemiya. Pronto, el líder de Furin afirma que aquel chico ha crecido, además de que le dio un buen golpe, cosa que Sakura considera poco y quiere darle una patada. Sin embargo, Umemiya le pregunta qué piensa sobre las palabras de Kaji, pero el protagonista no dice mucho. Es entonces que Umemiya le dice que es natural que sienta miedo, pero le asegura que podrá contar con ellos, mencionando que de esa forma podrán avanzar. En ese momento, Sakura recuerda varias cosas, dándose cuenta de que tal vez pueda confiar en ellos, además de recordar a Kotoha, quien le dijo que mirara más de cerca. Ya luego de esto, Hiragi habla con Umemiya sobre la charla de Kaji y Sakura, concluyendo que aquel chico con audífonos sin dudas es un buen senpai, afirmando que escogió un buen sitio para conversar, ya que la brisa de la azotea es perfecta para crear un buen ambiente. Después, se puede ver que el protagonista reflexiona sobre cómo siente que es un chico que camina por una cuerda floja, sintiendo que caerá al vacío en cualquier momento. Sin embargo, ahora tiene cierta esperanza por su nueva vida. Posteriormente, se puede ver que los chicos en el salón hablan sobre Sakura y suponen que se tomó el día libre por su gripe, pero en ese momento él aparece y todos lo saludan. Es entonces que Nirei comenta que se ve mejor que ayer, y en medio de esto, el protagonista recuerda las palabras de Umemiya, así que Sakura pide hablar con todos. De esta forma, le prestan atención y él se abre, mencionando que no hizo un buen trabajo como líder de la clase, y por eso se disculpa. Mientras el protagonista dice esto, siente que se lanza al abismo al mismo tiempo que sus compañeros se quedan observándolo sorprendidos. Sin embargo, Sugishita lo golpea, mencionando que es muy molesto, cosa que el resto hace también, pero se ve un tono amistoso en el hecho. De esta forma, le dicen que está siendo un poco exagerado con sus propios errores, afirmando que saben que es un chico de afuera, raro y problemático, pero no hay nada de malo con eso. Le explican que lo que hizo no le importa a nadie, ya que saben que es un tonto impulsivo, pero aún así lo quieren. Es entonces que el protagonista se sorprende por estas palabras y, tras caer al vacío, se da cuenta de que llegó a un prado, es decir, a un lugar mejor, donde sus compañeros lo reciben y le dan la mano, cosa que lo lleva a darse cuenta de que un lugar como ese en realidad sí existe. Es entonces que todos lo aceptan, y Hayato le dice que irritar y que te irriten no tiene nada de malo, mencionando que sabe que siempre ha estado solo y que por eso le costará al comienzo, pero está seguro de que se acostumbrará. Sin embargo, uno de ellos comenta que Sakura conoce muy poco de ellos, así que deciden salir a comer algo todos juntos. Pronto le piden que elija un lugar, dando muchas opciones distintas, pero el protagonista decide casi por instinto ir a comer omurice. De esta forma, todos están de acuerdo y se disponen a ir al restaurante de Kotoha. Al mismo tiempo, Hayato nota que Sakura está de mejor ánimo, aunque se percata de que Nirei está algo distraído, así que pronto le pregunta, ante lo cual Nirei dice que no es nada, riéndose en el proceso. Llegan al restaurante de Kotoha, quien se sorprende al ver a tantos, y ellos le dicen que ahí hacen el mejor omurice. Al mismo tiempo, ella nota a Sakura y le pregunta si está mejor, cosa que él confirma, además de comentar que le agradecerá luego por haberlo ayudado ayer, lo que la sorprende. Después de esto, Kotoha se da cuenta de que los compañeros de Sakura lo tratan de forma diferente, como si fueran más cercanos. Seguidamente, ella se pone a hacer los pedidos, mientras ellos se disponen a hablar de sus cosas vergonzosas, ya que Sakura hizo lo mismo. Uno confiesa que le dan miedo los insectos. Por su parte, Taiga comenta que su mayor miedo son los fantasmas. Seguidamente, explica su miedo, y por su lado, Hayato se acerca a Sakura y le dice que todo el mundo tiene puntos negativos, debilidades y fortalezas, mencionando que puede que para el protagonista sean vergonzosos, pero está equivocado. Es entonces que Hayato dice que todo el mundo es igual. Luego le preguntan a qué le teme, ante lo cual el chico del parche comenta que su miedo son los bollos de manzana, cosa que todos creen que es una mentira, pero Hayato lo mantiene. Sin embargo, uno de ellos dice que en realidad el chico del parche le teme al nato, cosa que hace reaccionar a Hayato. Sus amigos se disponen a traer un poco para confirmarlo, pero el chico del parche los detiene, algo que confirma su miedo. Al ver esto, Sakura se ríe, cosa que sorprende a todos, incluso a Kotoha, así que los chicos se disponen a hacer que Hayato coma nato para ver al protagonista reír de nuevo. De esta forma, el grupo se la pasa muy bien, y en medio de esto, Umemiya los ve y quiere ingresar, pero Hiragi se da cuenta de que es una fiesta de los chicos de primero para Sakura, por lo que le dice que no rotundamente. Es entonces que el protagonista los ve forcejear, además de notar a Tasuko, quien le devuelve la mirada y lo saluda. Posteriormente, se puede ver que todo el grupo va a la azotea, donde se sorprenden porque los frutos están creciendo. Además, comentan que el clima está siendo bueno, y pronto los árboles de cerezos florecerán, aunque lo que más quieren saber es por qué están allí. De esta forma, explican que Umemiya organiza esas reuniones
con todos los integrantes de cada año para que tengan la oportunidad de conocerse. Es entonces que el líder de Furin les muestra sus frutos, sobre todo el árbol, el cual está creciendo como nunca. En medio de esto, Sakura nota a Tasuko, mencionando que es la misma chica que vio antes. Es entonces que ella lo nota y se acerca a saludarlo, pero el protagonista se sorprende porque ella tiene una voz muy grave. Posteriormente aparecen sus amigos, quienes le piden a Sakura que no sea grosero con Tsukiba, ya que es uno de los 4 pilares celestiales de Furin. Es entonces que ella se presenta y pide que la llamen Tsukiba. Cuando le preguntan si ya conocía a Sakura, ella dice que más o menos, afirmando que le dijeron que era alguien rudo. Sin embargo, lo que más le importa de él es que la enamoró. Es entonces que ella comienza a mencionar las cosas que le gustan de él, como su ropa y el color de su cabello. Luego, sus compañeros le preguntan a Sakura si no pensó nada malo al verla, lo que hace que Tsukiba se disculpe por confundirlo, pero el protagonista le dice que no hace falta que lo haga, ya que no hay nada de malo con su aspecto. Naturalmente, ella se conmueve y lo abraza, al mismo tiempo que le presenta a sus vicepresidentes, que son los hermanos Uryu y Seiryu. Pronto ambos se acercan a Sakura y lo observan de cerca, dándose cuenta de que su cabello y ojos son naturales, por lo que afirman que sin dudas es un tipo apuesto. En medio de esto, Tsukiba regaña a sus ayudantes por ser muy directos con Sakura. Posteriormente aparece Umemiya, quien dice que hizo cerdo y los invita a comer a todos, cosa que ellos se disponen a hacer, incluso Tsukiba. De esta forma, ella prueba la comida y elogia al líder, lo que provoca que Sakura se sonroje, cosa que ella no termina de entender, pero pronto Hayato le explica que el protagonista es muy sensible a los ambientes emocionales, afirmando que al ver el amor de Tsukiba por Umemiya lo hizo ponerse así. Cuando Tsukiba escucha esto, se ruboriza también. Es entonces que ella lo confirma, algo que todos comentan saber. Luego, el protagonista se disculpa, pero ella le agradece en su lugar por reaccionar a sus emociones, cosa que conmueve a los presentes. Y tras un rato en la fiesta, uno de los grupos se dispone a irse, pero en ese instante, Tsukiba se acerca a Sakura y le pregunta si quiere tener una cita con ella, lo que toma desprevenido al protagonista. Después, se puede ver que el grupo sale a caminar y le preguntan a Sakura por qué se mantiene alejado, ante lo cual él grita que eso no es una cita, lo que hace que Tsukiba sonría y le pregunte si quiere que sean solo ellos dos. Al mismo tiempo, Hayato le pregunta si sabe lo que son las citas, ante lo cual Sakura dice que no lo sabe. Pronto Nirei le pregunta a Tsukiba a dónde irán, y ella les dice que irán a la casa de un anciano llamado Itou, quien perdió a su esposa hace un año. De esta forma, comenta que desde entonces el señor ha estado deprimido, por lo que ella y sus vicepresidentes, y a veces algunos novatos, lo visitan regularmente. Es entonces que les dice que no deben sentirse presionados, solo deben conversar y ayudarlo con las tareas del hogar. De esta forma, les dice que deben infundirle al anciano la energía de la juventud, cosa que Nirei y los demás se disponen a hacer. Al llegar, son recibidos enérgica y alegremente por el señor, lo que sorprende a los chicos, ya que no parece deprimido. Luego, Sakura y los demás se presentan, mientras el anciano comenta que todos tienen estilo, comparándolos con cosas bellas de la naturaleza, como los atardeceres, las flores y los corales. Esto hace que Itou recuerde cuando fue a la playa con su difunta esposa, mencionando que se distrajeron viendo el atardecer y regresaron cubiertos de arena a la casa. Y cuando el anciano cuenta esto, Sakura se avergüenza, pero trata de aguantarse. Posteriormente, se puede ver que todos se ponen a ayudar con las tareas del hogar por iniciativa propia, cosa que se le complica a Sakura. El anciano le pide que lleve algo al cuarto del fondo, pero el protagonista se equivoca y llega a un sitio repleto de ropa, mencionando que hay tanta que posiblemente una persona podría usar combinaciones distintas para cada día del año. En medio de esto aparece Itou y le dice que se equivocó, mientras que Sakura supone que ese sitio no se usa hace mucho por el polvo. Cuando todos se reúnen a tomar el té, Tsukiba invita al señor a una cita, lo que sorprende a Sakura, quien comenta que invita a todos, pero ella menciona que el protagonista no lo hace por ser tímido. Luego, Tsukiba menciona que el clima está mejorando para ir al cine, imaginándose en el proceso una escena romántica entre la esposa de Itou y el propio Itou, usando ropa acorde como si fuera una película. Es entonces que el señor explica que su esposa era una verdadera estilista, por lo que confirma que sin duda sería así, cosa que hace que Sakura entienda la gran cantidad de ropa de aquel sitio. De esta forma, Itou explica que, debido a la profesión de ella, él se acercó al mundo de la moda y terminó volviéndose adicto. Luego comenta que ella era una persona amable y callada, afirmando que los años que vivió con ella fueron sin duda felices, algo que conmueve a todos los presentes. Después de un rato, los chicos se disponen a irse e Itou les agradece la compañía, al mismo tiempo que le dice a Sakura que gracias a él pudo recordar buenos momentos, lo que avergüenza al protagonista. Después de esto, todos comentan que cuando escucharon que el señor estaba deprimido, se asustaron, pero al verlo con energías, se sintieron aliviados. Tsukiba afirma que es verdad, pero admite que a veces lo ve sufrir por su pérdida. Luego, ella comenta que en un caso normal, Itou se ocuparía de todo, pero al querer ser considerados, los dejó darle una mano con algunas pequeñas cosas. Y tras decir esto, Tsukiba explica que quiere que el anciano sea feliz, ya que aquel matrimonio le salvó la vida, aceptándolo tal y como era. Luego vemos un hecho del pasado, donde Tsukiba recuerda que desde niño le gustaban las cosas lindas, algo que sus compañeros notaban y le decían en forma de broma que eso no tenía nada de interesante, invitándolo a jugar a la pelota. Seguidamente, se ve que uno de sus amigos le pregunta si a él le gustan las cosas masculinas como los carros y las motos,
Mientras dice esto, le pasa un catálogo con una sonrisa para que las vea. Sin embargo, Tsukiba se queda viendo el catálogo de joyas, diciéndose a sí mismo que es un mentiroso. En medio de esto, ve un brazalete y se topa con Itu, quien le agradece por encontrarlo, afirmando que es de su esposa. Es entonces que el chico se da cuenta de que el señor se viste muy bien. Al mismo tiempo, Itu le pregunta si le gusta el dorayaki, afirmando que le dará un poco como agradecimiento. Al llegar, el señor llama a su esposa, Yu, a quien le habla del niño. Ambos se acercan y le dan los dulces como agradecimiento, pero él se queda en silencio, algo que ellos cuestionan y se sorprenden cuando escuchan que el niño elogia sus vestimentas. Ante esto, Yu e Itu explican que sin dudas combinan con la temporada, concluyendo que al chico le gusta la moda. Él trata de negarlo, pero Itu le dice que su esposa es estilista y que puede visitarlos cuando guste. De esta forma, él cuenta que desde entonces los visitaba, afirmando que estaba contento de verlos con ropa distinta todos los días, ya que se veían muy bien. Cierto día, la señora le pregunta cómo se ve con maquillaje, ante lo cual Tsukiba le dice que él no sabe por ser un niño, pero cuando la señora sale de la habitación para sacar algo de la cocina, él se dispone a probar el pintalabios y se avergüenza cuando la señora regresa, pero ella le dice que está bien y se lo pinta. Pronto, Itu regresa y le dice al chico que le queda bien, pero el joven se siente mal porque no le gustan las cosas que a todos les gustan, afirmando que desea tener una vida normal. Sin embargo, la señora lo consuela y le pregunta si sabe lo que son los tacones altos. Es entonces que ellos le cuentan que en la antigüedad se usaban los tacones para equilibrar a los guerreros en el campo de batalla, además de decirle que el maquillaje era usado como amuleto de la suerte. Sin embargo, Yu le explica que lo importante es que esos gustos son parte de él. Luego le explican que incluso en esa época había gente que los usaba por curiosidad, y tras esto le aseguran al chico que esas cosas le gustan porque es él mismo. De esta forma le dicen que disfrute de sus preferencias, al mismo tiempo que le explican que en su caso es igual y que no cambiarán lo que sienten por él, algo que ambos ancianos comparten. De esta manera le dicen que el labial le queda muy bien y lo consuelan. Ya de regreso al presente, se puede ver que Tsukiba les cuenta esto a sus amigos, afirmando que una vez él los lo ayudaron y ahora él quiere hacer lo mismo por Itou. En medio de esto, Sakura recuerda a los chicos de su clase, mientras que Nirei llora conmovido por la historia. De esta forma, él toma a sus amigos y comenta que lo ayudarán, algo que incluso Sakura afirma que hará. Esto alegra a Tsukiba, quien dice que regresarán mañana. Así, vuelven al día siguiente y ven a Itu con un montón de libros tirados. Él menciona que intentaba sacar un álbum y cuando lo hizo, todo se vino abajo. De forma natural, Tsukiba siente interés en esto y se apresura a ordenar todo para poder ver las fotos. Ya con tazas de té, se ponen a verlas. Pronto, Tsukiba se da cuenta de que son buenas fotos, pero en ninguna sale la cara de Yu, algo que Itou atribuye a que a ella no le gustaba salir con la cara descubierta, lo cual de igual manera lo cautivaba. Es entonces que Tsukiba pregunta si no tienen una foto juntos, algo que Itou confirma y les muestra una de los dos en el jardín. Al verla, Sakura escupe el té y se avergüenza, causando curiosidad en todos. De esta forma tratan de ayudarlo. Sus amigos suponen que el sensor de amor reaccionó con la foto del matrimonio. Es entonces que él dice que no, que fue por el pastel, pero los chicos le cuentan a Itou que Sakura se avergüenza con el aura amorosa, algo que el anciano entiende, ya que cuando estaba con su esposa siempre se comportaba de manera similar. De esta forma, le preguntan qué siente cuando ve la foto. Ante esto, Sakura dice que le recuerda a Tsukiba cuando habla con Umemiya, lo que pone nervioso a Tsukiba, y le dice a Itou que Umemiya es su crush. Es entonces que el señor llora, y cuando le preguntan el motivo, él dice que todo este tiempo se preguntó si Yu era realmente feliz a su lado, afirmando que lo dicho por el protagonista lo deja aliviado. Pronto explica que el matrimonio fue arreglado, y por eso tenía esa duda. Al escuchar esto, Tsukiba supone que esa era la razón de que el señor haya estado deprimido de vez en cuando, al mismo tiempo que Itou asegura sentirse mejor tras escuchar las palabras de Sakura. Seguidamente, los chicos quieren saber sobre la foto de los dos juntos. De esta forma, explica sobre el árbol que aparece en la imagen, afirmando que fue idea de Yu plantarlo, ya que en ese momento ella se interesó en su pasatiempo, la jardinería, y tras plantarlo, ella pidió que se sacaran la foto. Al escuchar esto, le preguntan a Itou si ocurrió algo especial antes de eso, a lo que él afirma que sí, mencionando que fue una conversación que tuvieron en la cual él cuenta que se volvió un poco más tímido en su presencia. Esto hace que Hayato entienda un poco, mencionando que Yu plantó el árbol, el cual significa infinito y amor eterno, pero también es un mensaje para Itou, en donde básicamente le dice que lo quiere de la misma forma que él a ella. De esta forma, todos le aseguran al señor que Yu no estaría con alguien a quien no ama. Incluso Sakura comenta que la cara que ella puso en la foto lo confirma, ya que nadie que no esté enamorado hace esa expresión. Esto hace que el anciano se dé cuenta de que lo que dicen es verdad, mencionando que su esposa era alguien a quien nunca le podría ganar, y tras todo esto, Hayato sugiere hacer algo interesante. Luego de aquello, se puede ver que una chica escapa de unos sujetos, sonidos que el protagonista y sus amigos escuchan, pero no terminan de entender la situación, así que no hacen nada. Después de esto, se ve que Sakura está molesto por tener que salir en su día libre con personas, ante lo cual ellos le recuerdan que van a pasear con Itou, quien quiere agradecerles por haberlo ayudado. En medio de esto, el protagonista nota que Nirei está herido, así que le pregunta el motivo, a lo cual este le dice que se cayó, algo que Hayato confirma. Tras esto, Sakura se dispone a irse a su casa, pero lo detienen. De esta forma, avanzan por un buen rato y
llegan al barrio rojo, donde Sakura es abordado por una maid que lo invita a un restaurante, aunque no es el único, ya que al resto también los invitan. Esto hace que Nirei quiera irse, pues no cree adecuado que unos jóvenes de preparatoria estén allí, además de que ese no es territorio de Furin. Mientras Sakura le responde a su amigo, ve a una chica con vestido escapar. Es entonces que ella cae sobre Sakura, por lo que pronto se disculpa con él y quiere saber si está bien, pero los chicos se dan cuenta de que ella es la que no se encuentra en la mejor forma, ya que tiene el vestido destruido y se ve muy agitada. Ella lo confirma y trata de buscar los objetos que se le cayeron, pero en ese momento aparecen unos tipos. De esta forma, Hayato y los demás se dan cuenta de que ellos están buscando a la chica, al mismo tiempo que los sujetos le preguntan a la joven quiénes son esos niños, a lo cual ella dice que no los conoce para no involucrarlos. Sin embargo, Sakura les responde de forma agresiva, cosa que el tipo decide ignorar por falta de tiempo, y tras esto, la mujer se dispone a ir con ellos para no causar problemas. No obstante, el protagonista los frena, cosa que enfurece al líder de la banda de adultos, quienes afirman que no les pagan lo suficiente para pelear con niños. Luego de esto, Sakura le pide a Hayato que cuide a la chica y a Nirei, pero este dice que puede hacerlo por su cuenta, algo que el protagonista no cree, pero Hayato le pide que confíe en él, algo que toca una fibra sensible en Sakura, quien decide hacer un cambio y confiar en las palabras de Nirei de que estará bien. Es entonces que el chico le agradece, mientras que los bandidos se ponen ansiosos, ya que quieren pelear, por lo que pronto rodean tanto a Sakura como a Hayato. Nirei se paró frente a la mujer, con Sakura y Hayato a su lado. Las mujeres cercanas se preguntaban si estaba a punto de estallar una pelea y se sentían nerviosas ante la posibilidad de que se intensificara. De esta forma, los hombres que perseguían a la mujer atacaron primero, algunos de ellos apuntando a Hayato. De repente, el chico del parche agarró la muñeca de uno de los atacantes y lo arrojó hacia sus compañeros. Mientras tanto, Sakura también estaba ocupado peleando. Varios hombres se dispusieron a pelear contra él, pero rápidamente esquivó sus ataques. De esta forma, lanzó una potente patada desde arriba y cuando otro lo atacó por detrás, ejecutó una fuerte patada hacia atrás. En medio de la pelea, miró a Nirei. Aunque Nirei le había asegurado que podía protegerse a sí mismo y a la mujer, Sakura seguía preocupado. Otro hombre intentó golpear a Sakura, pero él lo esquivó y le dio un puñetazo en el estómago. Se sorprendió cuando un hombre pasó junto a él y corrió hacia Nirei. Aunque se sintió ansioso, intentó recordar el consejo de Hayato de confiar en Nirei y lo dejó así. Mientras tanto, la mujer se disculpó con Nirei, quien estaba concentrado, susurrándose repetidamente a sí mismo que no cerrara los ojos. La mujer estaba nerviosa cuando el atacante se acercó a ellos. Justo cuando el hombre estaba a punto de darle un puñetazo, Hayato se dio la vuelta y le gritó a Nirei. En un flashback, Hayato y Nirei hablan sobre Sakura, quien estaba enfermo. Nirei se siente inútil al ver que Sakura puede manejar las cosas solo. Quiere estar al lado de Sakura y ayudarlo a ser el mejor, por lo que le pide a Hayato que le enseñe a pelear. Hayato acepta enseñarle a protegerse primero y le aconseja comprar vendas y compresas. De regreso al presente, Nirei se recordó a sí mismo no cerrar los ojos. Recordó la enseñanza de Hayato sobre atraer al oponente hasta que esté a punto de hacer contacto. Y justo cuando el hombre estaba a punto de golpearlo, Nirei se dejó caer de rodillas y se agachó, evitando el golpe. Sakura y Hayato quedaron sorprendidos. El movimiento de Nirei hizo que el atacante tropezara y cayera de cara al suelo. De esta forma, la mujer advirtió a Nirei que se levantara, ya que se acercaba otro atacante. Cuando el atacante estaba a punto de patear a Nirei, alguien lo bloqueó. Fue Hayato. Él agarró la pierna del atacante y lo tiró al suelo. Luego le recordó a Nirei la importancia de no cerrar los ojos, aunque lo elogió por su actuación increíble. Nirei quedó sorprendido por el cumplido. De regreso al flashback de entrenamiento, Hayato y Nirei comienzan su práctica enfocándose en la defensa personal. Hayato enseña a Nirei a protegerse moviéndose como un luchador, mostrándole cómo esquivar golpes al inclinarse repentinamente. Después de una demostración práctica, Nirei queda impresionado, pero preocupado por la velocidad del proceso de práctica. De esta forma, Hayato le advierte sobre no cerrar los ojos durante los entrenamientos y revela que la siguiente etapa se centrará en el entrenamiento de los ojos, dejando a Nirei nervioso ante lo que vendrá. En el presente, Hayato estaba contento porque Nirei aplicó con éxito lo que le había enseñado. Preguntó si podía continuar y Nirei respondió afirmativamente. Mientras tanto, Sakura estaba ocupado enfrentándose a sus propios oponentes. Al mirar hacia atrás, se alegró de ver que Nirei había esquivado al enemigo. De repente, dos hombres atacaron a Sakura y le preguntaron por qué se reía. Uno de ellos intentó patearlo, pero Sakura lo esquivó, haciendo que el atacante pateara a su propio compañero en lugar de a él. Sakura, sonriendo, comentó que si Nirei podía hacer eso, debería haberlo mencionado. Luego, golpeó con fuerza al hombre frente a él, derribándolo. Solo quedaba el líder. Sakura corrió hacia él y ambos esquivaron los golpes del otro. El líder se rió, pero no esperaba la patada giratoria de Sakura que lo golpeó en la cara, derribándolo finalmente. Después de derrotar a todos los hombres que perseguían a la mujer, Sakura y Hayato reciben elogios por su habilidad. La mujer está preocupada por Nirei, quien se había desmoronado al final del enfrentamiento. Hayato le tranquiliza diciendo que Nirei lo hizo bien para hacer su primera pelea. Sakura elogia la técnica de Hayato, llamada la postura del escarabajo, lo que avergüenza a Nirei. Sin embargo, Sakura lo defiende, diciendo que no parecía tonto en absoluto, lo que lo hace sentirse mejor. Seguido de esto, Nirei preguntó quiénes eran esos hombres, sugiriendo que parecían estar persiguiéndola. Justo cuando la
mujer estaba a punto de explicar, un hombre llegó de repente, sorprendiendo a todos. Empujó a Nirei y pateó a Hayato y a Sakura. Nirei lo observó, mientras Hayato preguntaba si Sakura estaba bien. Sakura confirmó que estaba bien y preguntó si el hombre estaba con el grupo anterior, ya que parecía tener un nivel de habilidad mucho más alto. La mujer intenta detener a un hombre, pero este la aparta. De esta forma, Hayato y Sakura se preparan para atacar, pero el hombre revela que estaban buscando a Shizuka, quien iba a trabajar en ese pueblo. Shizuka intenta explicarle, pero el hombre, furioso por ver la herida, los acusa de haberla lastimado y amenaza con matarlos. Sin embargo, Shizuka lo abofetea para que lo escuche, dejándolos a todos atónitos. El hombre se disculpa profundamente al darse cuenta de que habían salvado a Shizuka y explica un malentendido que lo llevó a esa situación. De esta forma, todos se disculpan y el malentendido se aclara. Luego de esto, Nirei preguntó quiénes eran. El hombre se rascó la cabeza y se presentó como Kanji Nakamura y la mujer como Shizuka Narita. De esta forma explicó que Shizuka era cantante y que trabajaba en el bar donde ella actuaba. Al escuchar esto, Nirei quedó asombrado al saber que era cantante. Hayato se dio cuenta de que esa era la razón por la cual Shizuka llevaba ese vestido. Y en medio de aquello, Kanji se jactó orgullosamente de que la voz de Shizuka era increíblemente hermosa, como la de un ángel cada vez que subía al escenario. Shizuka se sintió avergonzada por el cumplido y dijo que Kanji siempre la salvaba y que le estaba muy agradecida por eso. Kanji, sonrojado, dijo que no necesitaba estar agradecida. Nirei comentó que parecían ser buenos amigos. Sin embargo, Sakura sugirió que parecían ser más que buenos amigos y que estos incidentes ocurrían con más frecuencia últimamente. Kanji preguntó por qué Sakura se sonrojaba, lo que molestó a Sakura. De repente, Sakura notó que alguien en el suelo parecía a punto de atacar nuevamente. Rápidamente apartó a Kanji y a Shizuka, preparándose para defenderlos. Kanji miró para ver por qué Sakura había hecho eso y se dio cuenta de que alguien estaba atacando por detrás. Justo cuando los dos estaban a punto de chocar, intervino una persona con traje, sorprendiendo a todos con una poderosa patada que envió al atacante a volar. Sakura quedó atónito por la fuerza de la patada. El hombre del traje, acompañado por varios compañeros, hicieron un comentario sobre la situación problemática. Mencionaron que le habían salvado el trasero varias veces ese mes a Kanji. Él se rascó la cabeza, dándose cuenta de que hablaban de él. Admitió que tenían razón y se disculpó, reconociendo que debería haber sido más cuidadoso. Nirei no podía creer que hubieran llegado más malandros, pero Shizuka lo tranquilizó, diciéndole que estaba bien porque eran sus compañeros. Kanji aclaró que él no fue quien los había derrotado. De esta forma, señaló a Sakura y dijo que fueron ellos quienes lo hicieron. El hombre se sorprendió e inmediatamente se inclinó para disculparse. Dijo que esperaba que su presidente no les hubiera causado ningún problema. De esta forma, Sakura y los demás se sorprenden al saber que Kanji era el líder de aquel grupo. Es entonces que Kanji aclaró que eran muy conocidos en ese pueblo y que la gente los llamaba Roppo y Chisa, y él era su líder. Los miembros de Furin, especialmente Nirei, se sorprenden al escuchar el nombre Roppo y Chisa. Nirei menciona que Furin había luchado contra Roppo y Chisa varias veces antes de unirse. Roppo y Chisa es conocido por resolver sus problemas con los puños. De esta forma, la expresión de Kanji se vuelve seria al escuchar el nombre de Furin. Nirei se da cuenta de que mencionó el nombre de Roppo y Chisa casualmente, sin haber oído hablar de ninguna pelea reciente entre los dos equipos. Kanji reconoce a los miembros de Furin y se sorprende por su fuerza, lo que no esperaban. Él elogia a Sakura por su fortaleza física y su buen corazón, destacando su acto de protección hacia Shizuka y él, a pesar de ser extraños. Kanji admite que le agrada a Sakura, lo que hace que Sakura se sonroje. Sakura explica que no intentaba protegerlos, simplemente estaban en su camino cuando iba a golpear al hombre. Kanji lo alaba y le pide que deje de ser tan modesto. Shizuka menciona a Tsukiba, lo que sorprende a los miembros de Furin. Nirei pregunta si lo conocen y Shizuka explica que estaban destinados a encontrarse con él allí. Revela que Tsukiba y ella actuaron juntos en el bar Ugi en el Distrito Rojo. Al entrar, quedan sorprendidos al ver a Tsukiba bailando en un poste ante un público entusiasta. Después de la actuación, Tsukiba invita a los miembros de Furin a comer como agradecimiento por ayudar al anciano Itou. Realizan un brindis, pero Tsukiba insiste en que disfruten de la comida sin preocupaciones. Mientras Sakura sigue comiendo sin parar, Tsukiba elogia la comida y les anima a disfrutarla a su gusto, ya que él la está pagando. Nirei pregunta si Sakura no se preocupa por estar en un bar para adultos y nota que Hayato parece estar acostumbrado a ese ambiente. Tsukiba comparte que desde la visita de Furin, el anciano Itou se ha vuelto más animado, vistiéndose bien y saliendo a ver películas y obras de teatro. Itou quiere reunir historias para compartir con su esposa. Tsukiba agradece a los chicos de Furin por el cambio en Itou, lo que sorprende a los miembros del grupo. Nirei y Sakura minimizan su contribución, pero Tsukiba se conmueve al escuchar que Hayato también disfrutó hablar con Itou. Tsukiba pide frutas para cada uno y enfatiza que todos deben recibir un plato. Hayato aprecia el gesto generoso, mientras que Nirei se siente avergonzado y cree que no es necesario. En una mesa cercana, los gemelos Sasaki piden un plato de comida extra. Los miembros de Furin se sorprenden al ver a los gemelos Sasaki en el lugar. Seiryu agradece por la comida gratis y Tsukiba se pregunta por qué están los platos en su mesa, cancelando el pedido de frutas. Seiryu pregunta por una porción de tarta como postre, pero Tsukiba se irrita y niega el postre también. Nirei agradece por la comida y elogia el baile de Tsukiba, siendo respaldado por Sakura. Tsukiba se sonroja de alegría
alegría al escuchar los elogios. Nirei muestra interés en su talento y comienza a hacerle preguntas sobre su carrera en el baile. Tsukiba explica que practica el baile en barra, inspirado por videos en línea, y quería actuar en un escenario donde la gente pudiera verlo. De esta forma cuenta que, a pesar de la falta de bares cercanos, Tsukiba fue a la calle Keisei y con determinación persuadió al gerente para permitirle bailar allí. Su actitud sorprende a todos, pero Tsukiba explica que quería perseguir sus sueños y estaba dispuesto a esforzarse por ellos. De esta forma, Kanji recordó cómo Tsukiba había convencido al gerente con determinación, y en ese momento Tsukiba mencionó que ahora tiene tiempo en el escenario gracias al gerente. Mientras Sakura comía, Nirei notó la conexión entre Kanji y Tsukiba. Seguidamente Tsukiba preguntó a Kanji si era cierto que él y los de primer año habían detenido una pelea de borrachos. De esta forma, Kanji admitió que sí, y Tsukiba sugirió que como guardianes de la calle deberían trabajar juntos. Explicó que la calle tenía peleas frecuentes debido al alcohol y al arte, y que el trabajo de Kanji era detenerlas y proteger a las chicas, y por este motivo se llamaron a sí mismos Roppo y Chisa. Luego de esto, Tsukiba dijo que su equipo no era como los demás, y Nirei lo comparó con Furin, pero Kanji dijo que Furin era diferente. Tenían a Umemiya, que era extraordinario. De esta forma, Tsukiba se sonrojó y dijo que entendía a Umemiya, y en medio de esto, Seiryu preguntó por qué Tsukiba se sonrojaba. Después se puede ver que el presidente de Roppo y Chisa había dicho tantas cosas buenas que hicieron muy feliz a Nirei, incluso Hayato se estaba poniendo feliz. Kanji añadió que cuanto mayor sea tu acción, mayor será la reacción, y sonrió, esperando que no pasara nada más. De esta forma, Tsukiba golpeó a Kanji en el costado y le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Seguidamente, Kanji dijo que le dolía y preguntó si Tsukiba no conocía su propia fuerza. Sin embargo, Tsukiba respondió que sus puños estaban hechos de malvaviscos esponjosos, por lo que no debería doler, y tras lo anterior, Kanji comentó lo bien que fueron criados los subordinados de Furin. Tsukiba y los gemelos Sakaki quedaron sorprendidos por el comentario de Seiryu. Seiryu advirtió a Kanji que no les robara a los chicos de primero. De repente, Shizuka apareció en el escenario, sorprendiendo a todos, y en de esto, Nirei se preguntaba dónde había ido Shizuka, ya que no esperaba que apareciera allí de repente. Es entonces que Kanji los hizo callar porque Shizuka estaba a punto de cantar, y en medio de esto Tsukiba comentó que Kanji era el más ruidoso. Cuando Shizuka comenzó a cantar, cautivó al público con su voz, y por su lado, Nirei y Hayato quedaron impresionados, y Hayato elogió la belleza de su voz. De esta forma se puede ver que Tsukiba sintió que su alma se curaba con aquel sonido, y en ese instante Kanji, orgulloso, dijo que solo les tomó 3 meses llegar a la cima gracias a ella. Después de la actuación, todos aplaudieron. Kanji se sonrojó cuando Tsukiba le recordó que volviera al trabajo. Shizuka se acercó a su mesa, y Tsukiba, emocionado, notó que sus manos estaban cubiertas de tiritas y le preguntó qué había sucedido. Shizuka respondió que no era nada, solo un tropiezo. Kanji agradeció a los demás por ocultarle su pequeño secreto a Tsukiba, y los tres permanecieron en silencio. De esta forma se ve un hecho del pasado, de hace unos minutos antes de ingresar al club. Básicamente Kanji les pidió que no le dijeran a Tsukiba lo que le había pasado a Shizuka. Debido a su pequeña diferencia de edad, Shizuka veía a Tsukiba como a un hermano mayor, y él la cuidaba como a una hermana menor. Así que, si Tsukiba se enteraba de los problemas de Shizuka, reaccionaría intensamente. De esta forma, Kanji les preguntó si alguna vez habían visto a Tsukiba perder el control y les recordó que no podían involucrar a Furin en problemas de la calle, lo que los desconcertó. De vuelta al presente, alguien subió rápidamente las escaleras buscando a Kanji y gritando sobre un problema. Unos desconocidos estaban causando disturbios en la calle, lo que dejó a todos impactados. De esta manera, el sujeto explica que esos individuos están destruyendo cosas en la calle y robando, suponiendo que son la misma pandilla de antes. Al escuchar esto, Tsukiba supone que son los borrachos contra los que pelearon anteriormente, así que se dispone a ayudar, pero Kanji le pide que se quede allí protegiendo a Shizuka. Luego, explica que en realidad no sabe con qué se encontrarán, por lo que lo mejor es que permanezcan allí. Sin embargo, Sakura quiere ir, afirmando que cuando peleó con ellos, se volvió su problema también. Al ver todo esto, Tsukiba afirma que no sabe qué ocultan, pero les dice seriamente que regresen sanos y salvos, cosa que Kanji agradece y promete. De camino, Kanji agradece a los chicos por la ayuda, pero Sakura dice que lo hace por él, aunque el hombre de traje sabe que no está siendo sincero. Sonríe y comenta que sin dudas Sakura es un hombre, además de que los de Furin son diferentes. Seguidamente, Nirei menciona que sabe que la banda de Kanji es bastante reducida, por lo que teme que sean superados en número fácilmente, pero Kanji le pide que no los menosprecie, y tras esto, llegan al sitio donde ven a ambas bandas peleando. Sakura se da cuenta de las palabras de Kanji, notando que 3 de su grupo son excelentes y logran deshacerse de varios oponentes. Luego, todos se reúnen y los adultos se sorprenden al ver a Sakura y los demás, pero no tienen tiempo para eso, ya que más enemigos aparecen, mencionando que se llevarán a Shizuka. Es entonces cuando Kanji se enfurece y conecta una patada demoledora contra uno de sus rivales, mencionando que nunca permitirá que se la lleven. Al ver lo fácil que Kanji elimina a sus rivales, Sakura confirma sin duda que él es el líder indiscutible de Roppo y Chisa. De esta manera, colabora con Kanji para eliminar a varios enemigos con suma facilidad, incluso dejando a uno durmiendo hasta mañana después de recibir una patada doble. Uno de los aliados de Kanji nota las cualidades de Sakura, así que Hayato le dice que eso es normal, ya que él es el presidente de su clase. Al mismo tiempo, Hayato
Hayato detiene a otro oponente. El compañero de Kanji comenta que Hayato parece ser muy inteligente, a lo que él responde que no lo es, mencionando que es solo juventud. El hombre de traje considera esta respuesta muy inteligente, lo que lo lleva a concluir que el futuro de Furin será brillante. En medio de esto, notan a Nirei, quien parece asustado. El hombre de traje pregunta por él, y Hayato asegura que el chico aún no ha hecho mucho, pero tiene una gran determinación para volverse más fuerte. Por su lado, Nirei se cuestionaba cómo podía ayudar. De esta forma, recordó su charla previa con Hayato, quien le había dicho que era más importante mantenerse firme que derribar a otros. Así que decidió no unirse a la pelea y buscar otra forma de contribuir. Aunque frustrante, no pudo aplicar lo que Hayato le había enseñado debido a la gran cantidad de enemigos. Es entonces que se sintió impotente y triste por no poder hacer nada. Pronto Hayato apareció y reconoció la frustración de sentirse impotente, pero destacó la importancia de verse a sí mismo con objetividad. Aseguró a Nirei que algún día podría pelear, ya que él era su maestro. Mientras Nirei observaba a Hayato vencer a los enemigos, se preguntaba si algún día sería tan fuerte. Así, Nirei se dio cuenta de que sus aliados lograron superar a los oponentes a pesar de estar en minoría. Sin embargo, un tipo más fuerte apareció, diciendo que quería atrapar a Shizuka lo antes posible, por lo que insta a sus aliados a seguir luchando. El nuevo líder de los enemigos nota que los aliados de Kanji tienen trajes, por lo que considera que son fuertes por eso y que se verían geniales con ellos. Tras esto, se presenta como Gravel, una banda del vecindario de Tsunabachi, un lugar económicamente pobre donde hay robos, y la pandilla Gravel se mueve libremente, realizando trabajos como mercenarios para otros grupos. Después de esto, el líder de Gravel menciona que solo quieren agarrar a Shizuka y luego se irán, asegurando que no quieren problemas. Además, menciona que su objetivo es conseguir dinero para un banquete y que no están interesados en seguir luchando y ganar. En medio de esto, Kanji afirma que el objetivo de su grupo es garantizar que la gente del vecindario pueda trabajar en paz, por lo que a ellos sí les interesa ganar. Esto sorprende a Sakura, quien recuerda a Umemiya y se da cuenta de que Kanji es tan líder como él. Después de esto, el jefe de Roppo y Chasa motiva a sus aliados a combatir para mostrar el estilo de su banda, dando inicio a un combate monumental.